Bienvenidos al segundo día de este Championship. Estaban muy frías ayer. No, no es cierto. Bienvenidos al Championship de 2024 One Piece Card Game, el Finals. Sí. Y hoy tenemos tremendas partidas que vamos a estar viendo. Tenemos el top 64. Sí. Amazing. Talento de todo el mundo. Primero que nada, vamos a presentar. Mi nombre es Ruli TV y Orange Samurai ID. Entonces, aquí mi compañero, porque pues, la verdad yo todavía estoy un poquito trabado. Estamos despertando, son las 9 de la mañana acá en Ciudad de México, en Expo Reforma. Gran evento organizado por Sang Sang. Platícame, Orange, ¿cómo van a estar las partidas hoy? Ruling, ¿cuántos son? Sí, para explicar a la gente que está mirando este torneo, es un segundo día, un top cut. El formato cambia un poquito. Ahora en vez de ser mejor de uno con minuto 30 minutos, va a ser de que mejor de 3. Y luego va a ser una hora de juego. Bueno, se acaba el tiempo, el desempate va a ser 10 minutos o 3 turnos. El que llegue primero. Y luego ahí se determina el ganador del desempate con quién tiene más vida, quién tiene más cartas en el deck, quién tiene más personajes, quién tomó vida último. Ok, perfecto. Sí. Entonces hay una resolución suponiendo que los dos contrincantes se acabaron 1-1, el tiempo se acaba, entonces ese es el orden. Sí, hay unas situaciones, por ejemplo, si termina el primer juego, si jugando el segundo juego, estamos empezando, si termina el primer juego, si jugando el segundo juego, se acaba el tiempo, inmediatamente gana el que ganó el primer juego. Ok, correcto. Tiene una victoria más. Si queda 1-1, se juega el desempate en tercer juego. Ok, bueno, vamos a tener una tremenda partida para arrancar el día de hoy. Por favor, Orange, ¿a quiénes tenemos jugando en esta primera partida? Vamos a tener a Jonas Abraham y Marco de Miofa, Cross AI. El ganador nacional de este año y el ganador del año pasado. Luego son jugadores de Arizona, Estados Unidos, muy buen calibre. Han ido a Europa, han ido a Japón. Cross ha jugado en Cancún también. Okay. Son jugadores que están acostumbrados a jugar en el extranjero, ¿no? Ahorita están introduciendo a los jugadores y va a ser una... Bueno, yo creo que vamos a arrancar el día de hoy con tremenda partida. Sí, es un buen juego. Son de jugadores que siempre juegan contra ellos y saben lo que hacen. Va a ser una clínica. Sí. ¿Qué les estábamos diciendo? Ya saben, como siempre, estamos en vivo, totalmente en vivo. Déjenos sus comentarios. ¿Qué esperan de este top 64? ¿Quiénes son sus favoritos? Ahorita el equipo de producción nos va a apoyar para pasarnos las estadísticas, que yo creo que es súper necesarias. Pues estaría interesante saber qué tanto tenemos, qué arquetipos, qué líderes, cuánta gente de qué países, ¿no? O sea, hay mexicanos, hay mexicanos, brasileños, chilenos, peruanos. Hay de todo. Sí, un europeo creo yo, asiáticos, norteamericanos, hay de todo. Algo que tengo que recalcar y muy importante, chicos, recuerden que el representante de nuestra región de Latam tiene que ser oriundo de la región. ¿Me explico? Tu representante, por ejemplo, suponiendo que queda un americano, de arriba nos tenemos que ir a la persona que siga en este orden ascendente. Sí, se le pasa. Es correcto, sí. Para que vaya a representarnos en el Mundial. Ayer nos estuvieron preguntando y fueron muy insistentes en el chat de YouTube, entonces creo que el día de hoy es válido estar recordando mucho que es necesario decirles esto. Nuestro representante, mira, tenemos stats. Sí, que ganó la final en Orlando, topeó un regional en San Diego, en Pasadena, en Peoria, quedó online y aquí falta, sí, son los recientes, pero también Cross ha ganado un regional en Peoria con Rojo Verde Lo y también ha ganado un regional online con Zoro Rojo. Creo que esos datos han sido sacados de una plataforma que tiene como los últimos meses. Ok. Están preguntando, every championship is streamed in English, right? No, no lo es. It isn't because we are in LATAM right now. Yeah, no, like the only reason they have English is because Oceania is predominantly English speaker, Europe is universally English speaker, and the US no. Pero aquí en Latinoamérica es el dominante de español. Es correcto. Sí. Ni aunque Brasil sea parte de la región, tenemos el portugués. Pero es el compromiso del español, porque si vas a Europa, hablan de que
no, el lenguaje holandés, hablan el Dutch, hablan alemán, hablan el francés, italiano, pero el permiso es el inglés, es universal. Y ahora tenemos los Sí. stats de Jonas. Por favor, Oran, si me haces el favor Sí, de que fue platicarnos. el campeón de Los Ángeles, ha también ganado un regional online en Carta Mágica, quedó top 32 en un evento en online de Top Cut Events, quedó 20 en Dallas, en Peoria quedó tercero, en Gen Con es un torneo bien grande que se hace en el estadio de los Colts. Ok. Quedó décimo y luego quinto en el Treasure Cup, quedó séptimo en Oviedo y en Kissimmee, en Florida. Bueno, como estamos viendo, ambos jugadores ya tienen bastante historial y bastante trayectoria Sí. aquí en el juego. La verdad, yo creo que va a ser un match bastante bueno para arrancar el día de hoy. Tenemos ya, los viewers se están volviendo, ¡pum! Va para arriba el número y ya saben que mientras yo esté aquí, vamos a pasar rapidísimo a los saludos. Tenemos Sí. saludos para Team Chile, que tienen un jugador que se llama Nacho Herrera, que clasificó en el top 64. Mucho éxito para el jugador. Greetings from Germany, claro, queremos ver a Robin, somos de la TAM, Yuta Suzuki, Kudo Kioka. Saludos a Rubén, empiezan las partidas, estamos a punto de empezar. Los jugadores ya están en el, Sí, no, en el barajeo de su sí. deck. Y perfecto, estos son... Listo. Ok, chicos, yo sé que queremos ver, vamos a tener 8 partidas el día de hoy, alrededor más o menos. 64, 32, 16, 8, 4, 2. 7, parece ser que son 6 o 7. Matemática. Entonces, chicos, yo sé que queremos ver a gente ahorita, pero la verdad, pues, estos chicos clasificaron. Entonces, vamos a echarle todas las porras del mundo, toda la buena vibra, toda la energía para arrancar este día. Vamos a ver bastantes partidas, vamos a tener muchos juegos buenos. Vamos a tener muchos juegos con gente de todo el mundo que clasificó en este top 64. Espero que sus favoritos lleguen a pasar aquí a mesa de stream para que les puedan echar todas las porras y aunque no, mándenles todas esas buenas vibras para que su jugador favorito pueda llegar a ese ¿Quién es tuyo, campeonato. En lo mío personal, claro, Luis Ángel es el único representante de Monterrey, la Sí. tierra de la carne asada. Carne asada. Donde sí hacen carne, no es cierto. Tengo que ir a ver. Un saludo para todo México y a Sí. todos lados, nos están viendo por varios lados acá. Saludos a Matías Castro, seguimos esperando a los jugadores, parece ser que ya están listos y arrancamos la partida. Empezamos. Aquí, wow, está apurando. Sí, creo que tenemos al juez principal, René, escucho yo, creo yo. Tenemos a René. Ajá, y tenemos, para que vean por atención, tiene Jonas con sus micas del campeonato del mundial del año pasado. El Gear 5 Luffy. El Gear 5 Luffy. Ajá. Ok, son micas del campeonato del año Le pasado. dieron correcto. a los participantes un tapiz, micas y un set de 10 dones. Sí, aquí tenemos buscando un guard para hacer un Luffy de puñete. Ok, y tenemos ya el turno de Jonas. Sí, ahora Jonas, supondré la estrategia para Rengo será para hacer el start, o sea, no darle oportunidad de quitar vidas para que no llegue a cero tan rápido. Ok. Solo fuerza a que tengan que usar el Hiyori o el Flampe para que tome su propia vida. Que él utilice sus propios recursos. Exacto, o sea, no atacar, porque lo va a tomar a 5000, como sea, ¿no? Ok, digo, hemos visto Luffy amarillo-negro ya el día de ayer. Sí. Y pues Office queda más que sobrado que decir que hay bastantes. Ajá, sí. Entonces, creo que la estrategia aquí debe de ser lo correcto de... O le buscas avanzar rápido al Luffy y el Luffy tiene que tener mucho cuidado en cómo va a jugar contra esas vidas porque el poder de Luffy destaca en serio. Ajá. Veo algo interesante de que fue segundo Jonas, no fue primero. ¿No? Me parece sí, ¿no? Jonas tiene de 2 dones. Sí, porque jugó el buggy. 1, 2, ¿es correcto? Sí, o sea, de que no... Porque habrá elegido ir segundo. Desconocemos. Y tenemos los dones, Ya, declara el inmediatamente- golpe. sí, va a atacar inmediatamente al líder. ¿Cuál será la estrategia de Entonces, este caso de será Jonas? posible que le quiera atacar lo más rápido posible. O tal vez meterles dejarlo en 2. en 2. Sí, también se puede. De que, a ver, y le dio el counter.
Yojimbe inmediatamente va a llenar el tablero con personajes y siempre y cuando no llegue a 7, 9 mil a través del boost de los chicos, de que es un ataque bien duro, ¿no? 5, 5, 5, 6, 6, 6, cosas así. Bueno, vemos ya que el Duffy está empezando en su segundo turno a llenar su campo. Sí. Y si le diga un pudding cuando tiene la mano grande Michael, va a ser bien duro. Hemos visto Uy, como en juegos pasados, en ese torneo, el pudding termina el juego a veces. es correcto. Y tenemos Un un... blog gratis. Sí, y ahora tiene un recurso para sacar su vida cada turno. Y ahora quema la vida. Ujú. Pasamos, parece ser que el turno de Jonas, ¿es correcto? Mm, Recordándoles también, Ya. chicos, que de este lado también podemos escuchar los sí, movimientos están de los haciendo jugadores. el orden, la secuencia, cómo hacerlo. Correcto. Sí, le están explicando, por favor, de que sigan el reglamento y hagan la secuencia adecuada. Y ahora Jonas está pensando en un 7. Vamos a ver qué planea hacer el jugador de Duffy, Jonas Abraham. Sí, juega con un 4, otro, ¿no? No, todavía no. No creo que le vaya a hacer un rebotar de un Loss o otro Jimbe, un Boa de frente, un Weevil. Hay muchos personajes de 4 en el deck de Flamingo. Bastantes. Sí. Y de costo 4 específicamente, ¿verdad? Ujú. Sí, pero ese, y empezó un Mihawk. Mihawk y un Teach. Ese Teach Paso. es amenaza. De repente creo, como vio de que Luffy está tomando vida, ya no le quiere ser tan agresivo. Sí, Probablemente. tiene que buscar la manera, los Flamingo, de irse en algún momento a la segura para poderlo lograr. Y Sí. esto solamente lo va a lograr teniendo un buen campo, poderse cuidar un poco, obviamente, de sus vidas, todo eso, la agresividad que pueda tener el jugador de Sí. Black Yellow Luffy. Ujú. Sin embargo, estos son jugadores, estamos ya Sí. hablando de jugadores profesionales. Ya han pensado su turno muy adelantado. Correcto, entonces las estrategias que podamos ver aquí. Cuatro hermanos de Jonas. Bueno, ya tiene 3 personajes pasando los 5000, listos para atacar. El mismo le puede robar más cartas y ciclar la mano. Definitivamente tiene utilidad que puede usar para avanzar su juego y sacar más recursos. Correcto, vamos Está a ver pensando cómo qué hacer Michael, sí, ¿verdad? porque no hay mucho que hacer aparte de jugar personajes o atacar al líder, pero parece que él querrá esperarse para ir contra el tablero. Pues eso es lo que te debería Ajá. de estar. Es la manera Sí. correcta, yo creo. Es que la yo mayoría creo. de decks le quieren Responde. dejar sin mano al Ringo, no saben que nada, ahí pegarle después. Y va a ir. Justamente lo platicábamos el día de ayer. Doflamingo naturalmente es un deck. Su mazo se queda mucho sin mano muy Sí, fácilmente. pensando un 8, sí, para que no lo bloquee. No hay trigger. Va a Shirahoshi, el blocker, ese es el deck nuevo que todos están jugando. Estamos jugando del Starter Deck 8. Yo cuando estaba en Orlando, todos me preguntaban, ¿tienes? Digo, La no. Shirahoshi. La Shirahoshi. De un Starter Deck, no era tan popular, porque era el Luffy y el Yamato, pero esa carta ha sido, ha resurgido. Bueno, a preguntar aquí, digo, comentan. Platícanos qué hace la Shirahoshi. Es del starter deck de Luffy. De 8, el Side Luffy, sí. Ah, ok. Estoy casi seguro, sí, porque el 8 fue Luffy y el 9 fue Yamato. O si no, fue la viceversa. Sí, es uno que reduce y es blocker. Ok. Y eso le da la oportunidad para darle como para el Rocket Luffy, para el Luffy Eje, ¿no? Doflamingo fue a. También Pega es con blocker, 7. blocker importante también. Correcto. Sí. Doflamingo declaró ataque. Y Michael tomó la vida y estamos en 2, correcto. También otro blocker que juegan es el Nami Blocker del Star 14. Ok. De otro. Pero ahora hay que ver, de repente un par de meses le hacen algo a Moria y el deck cambia ya.
que Mori ha sido uno de los personajes, cartas más pedidas que las remueven en el juego. Ok. Sí. Michael pensando su movida aquí. Y le va a pegar 5. Un block gratis a través de Boa. Estará buscando. Michael no tiene mucho, 2 vidas, perdió el Luffy y verán un Kusan. El Kusan es también otra herramienta de que puede reducir bien fácil. Roba carta más hace ya el reducción. Y un Sabo, tiene un Sabo bloque roba 2. sí, Tira 2 de la mano. otro ciclaje de mano. Pero no vamos a negar el hecho de que tenemos un campo sólido por parte del jugador de Dofi. Bueno, por lo menos la defensa está mejor ahora en el lado de Michael, teniendo su Shirahoshi y su Sabo. Y ha descartado el buscador y un Raigo. Raigo no hay mucha. No es tan importante este matchup porque Raigo le pega a todo y el Max más grande que hay acá en Dofi es 4. So, el Raigo es muy caro para usar. Y 5 de frentito. Lo puede Estará bloquear, buscando sí. que bloquee el Sabo gratis, sin riesgo. Sí. Depende si tienen la carta para jugar el siguiente turno con los chiquitos. Todo depende. Porque si no está listo para despertar al líder, no vale la pena, ¿no? Ok, está Uno, pegando un poquito a 6. poquito. Pensando. Y ahora tiene que darle una carta de 1000. Lo que me interesa más ahorita es cuánto uso le va a sacar el Mihawk. Porque ese Mihawk le va a dar un montón de cartas. Recuérdame, es buen attacking, ¿verdad? Sí, buen attacking. Creo que es un Donex, creo yo, pero de todas maneras cicla y ataca duro, ¿no? So, Ahí estamos viendo a los jugadores y también tenemos al Head Judge de este gran evento. exacto. Excelente René. Head Judge, René. Otro amigo de Monterrey. No, ¿cómo crees? Uno es amigo, no le digo yo. Viva la carne asada. Eso. Vio el chicharrón de la Ramos. Sí, las cosas regionales aquí son muy interesantes, ¿no? Como la quesadilla ese de que sin queso en Ciudad de No México. digas eso. Pero sí pasa. Ayer, Sí, la gente me explica ayer eso fue y el digo, chiste, pero la gente no sí. sabe que pero sí. México y sí. bello pueblo mexicano. Tenemos el ataque también de Boa. Le pegó Es un correcto, don, le pegó un un don. 7. Ahora el Sabo tiene que poner un 2000 para bloquear eso. Es correcto. Blocky counter. Parece que Michael no está en una posición con su mano porque o sea, ha sido muy defensivo. Lleva una vida. Ha jugado toda su defensa y el Teach atacando grande. Y Ahora lo sí va a bloquea por buscar el gratis. Parece ser que Y sí. lo bloqueó. Probablemente en su mano pueda tener esos Sí, sabitos chiquitos. Sí, posiblemente. Ya le queda por atacar, es un líder y con 4. Ahora Jonas examinando su trash. Y bueno, tiene un Luffy y un Sabo. No hay más, creo yo. Sí, creo que son los únicos 2 que le quedan de los 3 hermanos, ¿no? Vamos a ver. Esa hora no tiene juega preparado mucho Jonas? Sabo. Ajá. Pensando aquí. Recordando, chicos, también que es un best of 3 Sí. con una hora completa de Sí. tiempo. Y también hay estrategia. A veces la gente que ve de que está perdiendo el segundo juego, concede más rápido para avanzar y al tercero y jugarlo y no mejor. Ay. Tenemos un. Están bromeando entre amigos aquí. Comentarios mirando el trash. De ver un boa en la mano de Jonas o. Si tiene otro Jimbe para jugar otro boa, sería inmenso. Y se fue Boa Hancock. Y tal cual, caleaste la jugada. El efecto de Rocket Luffy le
Hizo KO. Está muy interesante este match. Ahora está Michael en cero vidas. No tiene mucha tablero. Tiene un Kusan que es poderoso. Correcto. Si hace una jugada con el Rocket Luffy después puede... Bueno, en realidad ahorita todo está... Lo puede borrar, porque solo está 4 menos, ¿no? Pero... De todas maneras, es una ayuda de reducción. Ese es el trash, ¿no? Sí, Luffy. Solo se puede saber la mano de Michael un poquito más, pero... Esperemos ahorita a ver si podemos mostrar la mano de Michael. Descartó el chico Luffy. Y empieza... Cuando... Cada 47 minutos o 46 Ajá. en el reloj. 46. Y ha jugado los dos tipos de Luffys. Ya, y con eso eliminó a la Boa Hancock. Ya subió por 2000, o sea, 7000. Y con 2000 más del Don, 9. Un golpe bastante Exacto. fuerte y sólido por parte de... Ya ha que usado podría ser, obviamente. Ahí está el ataque. 5 al Teach. Y se va al Teach sin rescatarlo. Le quedan Jinbe, Mihawk y Weevil a Jonas en el tablero. No tiene mucho con qué atacar, pero parece que sí le va a dar potencia Gar con el Don. Le señaló al Mihawk, creo yo. Jonas pensando si vale la pena rescatar al Mihawk y se lo va a dar. Está mirando otra vez al trash, asegurándose de ¿Cuántos te cualquier quedan? cuestión. Es Sí, correcto. sí, mirando cuántos 2000 tienes en la mano, qué has descartado. ¿Le va a dar más? Le va a hacer un grande Luffy. Está en 8, 9, en 10 para darle parejo a Weevil aparentemente. Posiblemente. Oh, 10-5. Bueno, buena estrategia por parte del jugador Michael, limpiar ese campo Sí. necesario. Pero ahora tiene el cuerpo de 6000 y ahora tiene la posibilidad, Jonas, de rescatar a Jinbe con jugando Kekomoria. Al Moria. No sé su stack, pero de repente de que juega efectivo líder, juega Moria, regresa a Jinbe a la mano. Todo puede Rapidísimo, cambiar tenemos cosas. Sí. una declaración de ataque con el único personaje que le quedaba en campo. Solo le queda una carta a mano. Cross, Michael está en una zona difícil ahorita. Y tenemos... Y solo está con 7000. Declara el Ajá. golpe acusando. ¿Ves? Como regresarle un boa. Ok. Exacto. Y se quitó Sí. al Kusan Y del como Moria campo. es tan bueno. Es tan versátil. Puede darte tu buscador, tu 2000 defensa, tu blocker, tu Jinbe. Sí, pues el poder tomar cartas o recursos que tienes en la trash, yo creo que eso hace siempre una carta bastante Sí. poderosa, ¿no? Por eso Hay es algo de que- típico de Thriller Bark, ¿no? Del Ajá. arquetipo de Claro, Thriller sí, los Bark. zombies, ¿no? Hace sentido. Se usa el juego de que siempre trata de hacer los efectos cercanos como a la personalidad del personaje. Y hablando de sobre regresar todo y de a Thriller Moria. Bark, tenemos a el Gecko Moria de, ahora sí, de costo Sí, 8. el personaje el grande, el que todos los odian. Yo no entiendo por qué, tremenda Es carta. de que te da mucho valor de que la economía que te da Moria porque juega a Rebeca y Rebeca juega otras cosas. Es por eso. Si fuese sido exclusivo para Thriller Bark Leader como Perona que como Moria, creo que hubiese sido más recibido positivamente. Pero como es genérico, lo ponen en todo. Como aquí. Es, pues muy buena carta para todo deck de color negro. Digo, no conozco deck negro que no lo lleve ahorita actualmente.
Y una Bueno, acordándole no sé. a Michael de que sigue su boost de 2000. Ok. ¿Ya? Y descarta. Diciendo el Luffy de Egghead y el Luffy. Y ahora yo 9. Hace Activate Main. 12. Oh, no, 9. Oh, sí, sí. Weevil, ¿verdad? Sí, es correcto, es Weevil. Sí, Weevil. Y se fue el Weevil y ahora queda con Jinbe y con Gekomoria. Cross tiene la mano muy baja, pero Tiene un buen capo. tiene una vida. So, Jonas tiene que ir bien alto para darle 9000, pero lo tiene que hacer 2 veces. Es Eso es un correcto. montón de recursos. Y como todos son 5000, tiene que escalar más dones. So, un 9 o un 10. 10 a la vida. Le tiene que dar unos 1000 o la tomó y fue al fondo del deck. Por efecto del Y líder, le ¿correcto? obsequia el juego. Y lo controló y pasó el turno. 0 cartas en las manos. Michael tenía lo suficiente para sobrevivir el turno. Tenemos 3 vidas. 6 en la mano de Jonas. Ajá. Ahora sí, borrándole el tablero, ahora puede establecer más vidas gratis o un blocker. So, ahora si liquida el tablero de Jonas, está en una mejor posición. Correcto. Y podríamos ver un muy buen comeback por parte de sí, y dio Michael. sus dos. Va a ser efecto. Un 7 al 5. Quedan 40 minutos en el reloj y todavía estamos en Un la 2001. primera partida, ¿correcto? En el primer match. Sí, en el primer juego aún. Están. Creo que Michael está pensando si vale la pena eliminar a Jinbe ahorita, dándole más dones para asegurar, o sí, le va a dar un 5 al 5, sí, o sea, le quiere reducir la mano. Sí o sí. Sí, y luego dejó a irse Jinbe con el 8. Un 9 de la vida, son 3 cartas, muy caro, sin trigger. ¿Ok? Hoy le da dejó un gecko. Ya, regresamos al turno de Flamingo de Jonas con 2 vidas. Increíble cómo se ha limpiado ese campo varias veces. Sí. Ya van 2 veces que Sí, puede y limpiar ese campo. sí, todo ha sido gran trabajo de Luffy de Egghead Island, que ha prácticamente borrado todos los nivel 4 del tablero de Jonas. Sí, el Garp que ha jugado le ha dado mucho millaje, ha atacado 2 veces. Sí, independientemente que sea un cuerpo chiquito, el poder estar desgastando la mano del oponente siempre es clave, yo creo. No tenía más que hacer, le usó 3 dones más para darle y atacó. Eso vale la pena. Está muy buena la Ya. partida, estamos muy Dándole concentrados aquí. uno gratis de la boa. Uno más para completar el efecto. Y vamos con... Nada más está agregando los dones. Creo que sabe cómo están 2 vidas y solo no tenía ningún personaje. Está más seguro. Ujú. Y tenemos de nuevo a Jinbe. Buen Jinbe. Y ahora le concede o no un 8 al 6. Y se va el Luffy del starter. Ahora buscando con Sengoku. A ver, le va a tocar. Otro Mihawk. Otra chance, otro 2000 más. O si no, atacar otra vez con la oportunidad de ciclar la mano con el 2-2. Correcto. Y Jonas
Ujú. C de turno y Con tenemos doble 3 bloque. dones. Ajá, Tres dos vías, dones doble activos. blocker. Sí. ¿Qué podría ser ahí? No creo que el paquete de azul use eso ahorita. No creo. Sí, correcto, ¿no? Rara chance, será un Love Love. Y ahora Jonas le dice, por favor, no juegues Moria, no lo hagas. Al momento que descartó Vimos que uno, trasheó la... sí, tiene el tercero entonces. Muy probablemente. Sí, Es parte de la estrategia claro. O sea, de cuando este tienes Luffy. extras, es más posibilidad de que descartar el extra, ¿no? So. Tiene doble blocker. Sí, el segundo Moria no va a ser un único Moria, ya puso 3 Ya dones. puso 3 dones Le va a dar y- 5 al Jinbe. ¿Lo queda gratis o lo toma? Y lo toma. Quiere guardar el Quiere agua cuidar a blocker las para bolas. ajá. Yo creo que quiere quedarse con ese poder para poder Ah. ir un poquito más fuerte cuando sea requerido por parte del jugador Jonas. Sí. Tenemos un golpe de 5. Sí, Le digo está también- protegiendo esas bolas. Exacto. Le digo, la está guardando para después porque es un atacante de 1000 también. Y tomó la vida, queda una sola vida. Y jugó de frente un Sabo. Michael no está activando el líder tanto como generalmente se hace en la jugada de Luffy amarillo negro, pero no tiene cartas en la mano. So, y consiguió el juego. El Sengoku grande le ganó el juego. Y vamos a la segunda Ya. ronda. Sí. No, segunda partida, Vamos perdón. al segundo juego, sí. Segundo juego, segundo match. Tenemos la primera victoria por parte de Jonas. Ujú. En los Le está comentarios, explicando ahorita. mucha porra para Jonas. Que no odiemos a Moria. ¿De qué? Que no odiemos a No Moria. dimos amor y así, ¿no? Increíble las partidas de estos dos muchachos. Listo, están haciendo ya su setup. Ujú. ¿Qué opinas de la partida? Estaba bien. Jonas ganó y Michael sí tenía un tercer Moria. No, Ok. digo que sacó el segundo. So, Correcto. sí, ganó el juego número 1 Jonas. Ahora tienen el restante 30 minutos para jugar otro juego o un tercero. Es correcto. Platican mucho aquí que aman mucho, le quieren mucho al deck de Duffy Sí. debido a la consistencia y De ese qué comentario. tan fuerte es. Ahí lo vimos Sí. de que Duffy es so consistent y sí, es correcto. Considero que es un deck bastante bien armado, con mucha facilidad, mucha Sí. versatilidad de juego. Cuenta con todo, tiene muy buenos counters, tiene muy Sí, buenos blockers. Luffy sí, también los Flamingos, los buenos, con tienen casi de todo. Lo único que le falta a los Flamingos es un personaje grande, pero no les falta. No, pero es que Sí, esa es la estrategia de él. exacto, todo medio barato y eso le basta. Que hemos visto, ya la segunda vez que hemos visto al Sengoku ganar un juego. Segunda vez, sí, ¿En serio? Segunda vez, sí. Ok. Ahora yéndonos para el segundo juego. Ahora Michael perdió, él va a elegir quién va primero o segundo. Ok, aquí buen comentario. Entonces, cuando ya es best of three, se aplica por así decirlo, los Bandai Rules, ¿no? El que pierde tiene la opción de decidir Sí. quién arranca el segundo match. Ajá, sí, sí, o sea, de que en Top Cut se elige quién va primero o segundo, se decide con tu estadística en el torneo. Si tú eres primero, tú vas a elegir quién va sobre todos, pero si eres de que el top 8, el cuarto y el quinto, el cuarto le elige primero antes del quinto. O sea, Ok. sí. Platícanos, tú que conoces a estos muchachos, Ajá. aparte de Duffy, ¿qué han jugado ellos? Comentaste sí. que Cross ha jugado, Sí, Michael ha jugado verde, sí. no, verde rojo. Michael ha sido un gran jugador de rojo verde lo. Él ha jugado, ha sido uno de los mejores jugadores en Estados Unidos con eso, Ok. con Nicky Goldman y con Fernando Castellanos, y luego los tres han sido los mejores de que los. Hasta después de la época de Parra Blanca, después jugó Rebeca, Perona, Yamato, cositas, ¿no? Pero más que nada topeado con Lucci o con Luffy. O sea, realmente han tenido una variedad Sí. de decks. Vimos que jugador Jonas baja al Sengoku. Ah.
para poder hacer Y inmediatamente veo Jinbe en el primer turno. carta clave que se necesita. Claro. Sí, entonces estos jugadores ya tienen una capacidad y un conocimiento muy dominante del juego. No solamente juegan estos decks, por eso necesitaba hacer ese comentario. Que tenemos el Luffy chiquito, ¿verdad? Correcto. Sí, lo juego de frente. Ahora va el efecto, le va a dar un dones al un 7 de frente. Tenemos a Juego Jinbe. Jinbe, sí, un boa, otro más, un 8. Imbloqueable, pero más que nada lo va a tomar. Y estamos viendo la resolución, ¿verdad? Lo va a dejar, sí, 8, y lo va a tomar. Correcto. Sí, y le otorga el turno. Michael tiene un montón de lupis en la mano. Un montón. Bueno, mejor que antes, ¿no? Empezaron su Correcto. movida. Sí, ahora Luffy, Sabo, Luffy, otro Luffy, la mano Luffy's. Todos son Luffy's. El Luffyverso lo So, tiene en la no va a haber mano. ningún problema en jugar su efecto Valier después. ¿Es correcto? Pero tiene que llegar a 0. Tiene que llegar a 0. Sí, es el poder de este líder, ¿no? Todo es clave que ya estés en 0, activas efectos, Sí. chiquitos para afuera. Y va a dar un 7 al Jinbe. Ajá. Sí, y se lo otorga. No lo pelea. Vamos a ver qué va a hacer con esos 2 dones que ¿Tiene un tiene buscador? activos. No alcanzo a ver. No veo, No veo el al gráfico de Luffy de OP7, pero no veo nada más. Y recuerden, aquí en YouTube tenemos el poll abierto o la encuesta. ¿Quién creen que vaya a ganar? Si vamos a tener de ganador a Jonas Abraham o vamos a tener a Michael llevándose a la victoria Sí, en esta y primera ahora ronda. refresca a Jonas y yendo a las 5. Un 4 inmediatamente con división. Va a arrebatar a Sengoku y un Luffy. Ahora va a usar más dones, regresar a ese Luffy y ahora busca otra vez más. Está declarando el ataque directamente hacia las vidas. Moria y se regresa Pero la el Jinbe, combinación ¿verdad? tremenda. La eficiencia al máximo. Un deck bien manejado. Ahora tiene 3 cuerpos de 5000. 2 5000 y el 6. Este Moria le ha rescatado la carta en la mano. Ahora tiene echarse otro Jinbe más. Increíble. Michael lo va a tomar Y es le va a correcto. ayudar a la causa o no. Es un Rocket Luffy y le va a liquidar a la Boa Hancock. A Boa. Buen trigger, buen trigger. Buen trigger. Y estamos en el turno de Michael. Tenemos 29 minutotes restantes para esta partida. Recordando para todos los muchachos, toda la gente que nos está viendo. Han agarrado el don correcto en el lado de Michael. Estamos teniendo aquí para comunicación por parte de Orange a la mesa. Que recordando para acordar a todos los que nos están viendo, en dado caso la partida no se termine al finalizar el tiempo, la Le victoria otorga se la lleva victoria a Jonas. Sí, ¿correcto? porque tiene una victoria. Es correcto. Ok. Si esa es la mayoría de los juegos de Bandai tiene esa regla. El que tiene más victorias gana el partido entero. Tenemos a Michael jugando al Rocket Luffy para... Ese Luffy de Alan ha puesto más trabajo en todos estos juegos. Nunca falla. No, y creo que alcanzamos a ver su mano y creo que tiene bastantes. Sí, Si no es que tiene todos. Sí, le vi el borde plateado, sí, tiene
Sí, Ahí tiene nos está el de enseñando. puño Ok. y el de cohete. 8 en la mano de parte de Michael. Bastante de mano. Y Sí. Jonas solamente con poquito cuerpo. Ah. Sí, ahora por lo Muchos menos saludos. Michael tiene la posibilidad de eliminar otro Boa Hancock, o sea, de que... Soy yo, agarró otro Moria. Sí, eso va a ser, eso nunca se acaba. Sí, Increíble la forma tan buena, digo, de que queda claro el cómo recicla sus propios recursos. la sinergia, consistencia de este deck Es muy buena, es un muy buen deck. Ajá. Realmente yo creo que es un deck No, bastante... no creo que sea tier 0, pero es arribita. Es muy buen deck, o sea, la Sí. facilidad en la que hemos visto desde las partidas del día de ayer, el cómo se maneja y es muy divertido que a pesar de que es el mismo deck, Ajá. se nota mucho la diferencia de quién lo trae, ¿no? Definitivamente las estrategias y la forma de juego. El día de ayer tuvimos 4 o 5 Dofis en el stream Sí. y cada uno de ellos fue muy diferente su manera de juego. Unos jugaron mucho contra a Shanks, cuidarme. contra el Nami. Es correcto, Claro. fue muy divertido verlo. Tenemos ahí el ataque por parte de Doflamingo, tenemos a un De Jimbe vuelta Moria. y Ay, se regresa otro a Lo. Otro rebote más. Tenemos muchísimos saludos también para Costa Rica, claro que sí. Un saludo a Mike G por parte y saludos a Costa Rica. Saludos al Rocker desde su tío Lele. Y seguimos en la partida, gente. Sí, Malcolm contemplando qué va a hacer para su defensa. Acuérdense de votar aquí en el poll y la encuesta. ¿Quién creen que vaya a ganar esta primera ronda que estamos aperturando hoy domingo? Y toma la vida. Michael con una vida más. Peligro, se huele esos 0 vidas para poder hacer todo lo que él necesita. Va a 8 dones el siguiente turno. Sí, ahora por suerte, mala suerte le tocó el pudín. Sí, o sea, como le tocó el pudín, ahora le han hecho reciclar la mano de Michael. Se va a recetar a 5. No tiene mano. Michael se había a robar otra vez, al igual que en la final de Orlando. Michael forgot to draw again, like in the final in Orlando. Pero esto pasa, son de que juegos de ya, son juegos de que bien estresivos, de que por eso le dan nervios, cosas así pasa, se olvidan jugadas o es pasable. Y un flampe toma la última vida, ahora puede despertar a su líder. Ahora Toma la sí. vida y esa mano es grande. Preguntan aquí en el stream, ¿es eliminación directa? Sí, no hay bracket de perdedores. Ok. Una vez que estás eliminado, se acabó tu Se acabó tu oportunidad. sí. Es Sí. correcto. Entonces aquí vamos a tener a los dos mejores. Uno de ellos se va lamentablemente. Sí, quedó top 74. Son el primero y el 64 del torneo. Interesante cómo lo puede hacer con 8 dones y le va a dar el efecto de líder. Activó el líder, sí, y va a descartar un Sabo. Y va a reciclar los dos para la vida. Va a jugar el chico Luffy, jugar el Luffy de cohete y posiblemente se va a sacar el al Moria. Al Moria. No al Jinbe. Ya, un 9 al Jinbe y se fue. Y ahora no queda ningún personaje más que pueda atacar y tampoco tiene nada que atacar, ¿no? So, le quedan 4 dones. 5. 5. Oh, sí. Sí, 5. Ahí estamos. Muy temprano todavía. Claro. ¿Verdad? Está media borrosa la Sí, pantalla. ahora Luffy, ahorita nuestro líder Luffy de Michael está a 7000. So, ahora cuando regresa el turno de Jonas, tiene que subir más
la potencia de dones para atacarle ahí y para que el ataque pase. Se viene Un directamente cinco- un Sabo bloque, robas 5 tus derecho, dos cartitas. 5 a su mano, tiene un Sabo niño de la mano. Y no veo un Gecko Moria en la mano, eso se hace más difícil ahora. Correcto, tenemos por ahí que El el evento máquino, que es el buscador. buscador, ajá, tiene un Luffy cohete, tiene 2 eventos que buscan. No sé la carta que está entre el Luffy y el evento, pero... Permiso. Tiene que decir en qué dos va a deshacerse. Y va a elegir uno de los eventos. Un Luffy de puño y el Shirahoshi. Sí, era Shirahoshi, ok. Esos fueron los trajes por parte Del Sabo. De Sabo, correcto. Con 6 en la mano, Jonas empieza su turno. Llegando a 9 dones. Ahora para poder pegarle a Michael tiene que llegar a 7 o más para superarle el ataque. Y también Jonas no tiene mucho en el tablero, son personajes pequeños. So, tiene que en ese turno invertir en poner Jinbe, Boa, cosas así para poder establecer el tablero. Fíjate que estaba pensando que está preocupante que no tenga el Moria en la mano y al momento de usar buscadores que le lleguen a salir y pum para abajo. Si va a tener que jugar los niñitos desde la mano. Bueno, tiene memoria. Otro Sengoku buscando todo el deck. Vamos a darle la vuelta. Ahora ya al del fondo. deck. Un Buggy. Creo que vi un Femur en la mano. Oh, un Boa. Ok. Otro Boa. Muy buena elección. Un blocker de 6. Increíble. Va directamente y Ahora le pone el stack. Se pone todo en orden ahora. Le dieron un don al Domingo, ahora se ahorra uno más. y tenemos todavía 4 dones disponibles por parte de Jonas, ¿verdad? Claro, o sea, va a jugar otro personaje o va a esparcir. Parece que va a atacar con efecto. Sí. Le quedan 2. Otro Jinbe. Sacrifica al Sengoku y la mano juega un Boria. Otro Moria. y 3 vámonos. jugadas de Morias. Y vámonos a Increíble. recuperarnos. ¿Qué se va a recuperar? otra. Otra Boa. No, El Moria está increíble sí. en esta partida, ¿no? Estamos como ayer que vimos al Kusan 4 o 5 veces. La eficiencia de este deck es increíble. Sí, se ha reciclado cada vez con el Moria. MVP, el Moria. Sí, en ha esta sido partida, el mejor carta totalmente. del juego. Con un 8 de pudín. Ajá. Tenemos a Sabo bloqueando y se de turno. Está diciendo el orden de las cosas. Sí, el robar, el refrescar, robar y Es- don. ¿Cómo está? Vamos a recordarle aquí a todos los viewers. Es restand, draw and stand, ¿no? No, es stand, no, es restand. O sea, el refrescar. Ah, sí, perdón. Ándale, Sí, refrescar. sí. Ajá. Todo se para primero y después es el robo y el don. Sí. No hay Moria. Seguimos sin Morias en la mano. Sí, Michael no hace ningún Moria. Ay, ay. Fue difícil. Está muy difícil para ustedes. Y como lo estaba diciendo ahorita, si usa esos buscadores, conforme va avanzando su mano y no tiene esos Morias, es muy probable que le lleguen a salir y los mande para abajo. Va a jugar el cohete y va a deshacerse del boa, se va a bloquear. Ok, está bueno. Y Baus, ¿no? Está dando 2 para 2 y juega un Sabo. Ok, vamos. Ahora subió su líder de 1000. Y tiene ya un blocker en campo. Ahora busca 2 y no es el que moría. Una carta crucial que le falta ahorita a Michael, pero Y sigue buscándola por medio de esos sabos y no ha logrado. sí, ahora ha dejado un Sabo y un buscador. Increíble. Yo creo que ha rotado bastante el deck Sí, no se le Y ve no bien salió, a Michael ¿eh? ahorita, le estaba de que y no salió le en esa falta búsqueda. cartas. Vimos Kusan, no Sí. salió.
¿Qué piezas estará buscando? Le Esa queda última jugar es los el Moria. niños, nada ¿Quién más, es el...? pero... No alcancé a ver quién era la Sí. última carta. León 9, habilidad líder, otro Sabo. Y va a poner... no tiene más don activos, ¿no? Eso no puede jugar nada más. Pone doble Luffy cohete para tener vía, para tener, ¿no? Ahora se le hace difícil a Michael. Correcto. Y tenemos a Jonas con 3 personajes en campo. Y inmediatamente va por el 7 para igualizar de un 2000. 2 cartas en la mano. Por parte de Michael, ¿correcto? Ajá, sí, ahora más Tiene que nada, 3 golpes. Sí, No gana, pero sí, juega un boa y le va a regalar más dones al Doflamingo para atacar posiblemente. O si no, bueno, al Dofe. Y otros 7 al líder y va a jugar un Mijo. Lo tenía listo ya. Y se fue inmediatamente para el fondo del deck. para el fondo del deck. Mm, Michael tiene una vida, un blocker y no morias en la mano. Ajá. Ya está entregando cartas de counter de 2000 en vez de 1000. So, Se está quedando corto. exacto, está muy bajito a mano. Correcto, ya alcanzamos a ver ahí su mano y sabemos que tiene nada más un evento. Sí, como digamos, antes lo de Pudín, el Pudín afectó el juego demasiado. El primer juego la respetó más, pero ese juego tenía mano muy grande, le tocó Pudín Y fue... y le dio un 8. Pasamos al turno de Michael. Y esa flampe ha durado ahí todo el rato. Sí, no va a ser mucho. No, definitivamente. Sí, pero sí, y juega el Luffy y va a jugar el Ecuete. Posiblemente deshaciéndose del Boa Hancock, sí, otra vez. Sí, van 3x3 ya con eso. Ujú. Y ahora no tiene vida. Tiene Y un seguimos. Teach, un Pudding, un Mihawk y un Gecko. No Se le tiene... ve muy mal a Michael. Sus manos, un Kingdom Come. Otro evento y un buscador, me parece. Ahí está su buscador. Ajá. Y... se le fue el Moria para abajo. Sí, ¿verdad? Parece. Sí, Se la parece última, ¿no? ser que Sí. Fundó al Gecko Moria. Qué pena. Está revisando su mano para ver qué va a tomar. Ujú. Increíble. Pensando en qué puede tomar y va a tomar el Luffy de OP7. El Luffy cohete y Moria para abajo. Ajá. Y se fue Moria, el primero que ve todo el juego. Y lo va a jugar directo el Luffy y va a hacer que yo al Mijo, A Mijo. roba carta y recibió un Garp, creo yo. Veo todo plateado. 9 al 5 de... Sí. Y terminará con efecto de líder y jugará 2 para tener en vida. Lo que está pasando aquí es que totalmente estamos viendo un Stalin game. Vamos a... Sí, le está falta tratando, su está Gecko. buscando ese Moria y Sí. dice, lo voy a conseguir, no me importa lo que Ajá. tenga que hacer. Si le falta Gecko para poder hacer sus jugadas, de traer todos los niñitos y jugar los más grandes, pues, pero no lo ha visto todos los juegos. Recordando, ahorita el líder Luffy tiene 7000 de poder Ujú. base, Sí. por lo cual tendría que gastar una cantidad de dones para poderse ir a Letal. Por lo menos, Suponiendo. ya, si se le hace difícil a subir los dones al Teacher, al Pudding, pero de todas maneras, sí, y sin efecto, tiene un plan atrás de eso. Ahora tiene que tomar la vida o darle ese Garp, que es un de 1000 nada más. Manda Y a tomó Luffy. la vida y afundó a Luffy. Y jugó los propios guardos. Y se dio el turno. Y vamos a ver a Michael si por fin logra conseguir ese Moria. Un Garp. Y Otro otro Moria Moria para al abajo. fondo.
y hubiera sido... No, se hubiera tardado en sacarlo, era Sí, su tercero, más uno creo que era la después. tercera. Sí. Pero bien lo dijimos desde un principio, esos buscadores le van a mandar al fondo. Ahora le sube otra vez y tiene otro Luffy cohete. Le va a dar a un cocodrilo y robar. Sí, y al cocodrilo. Es correcto, se va del campo de Sí. batalla Croco. Ahorita es una carrera entre quién hace el Komoria más o quién hace el Luffy cohete más. Sí. Es correcto. Tenemos agresión por parte del jugador Michael Y jugando Kusan. y no salió. No alcanzo a ver qué robó. Ah, sí. Robó Soltando precisamente el ese. Kingdom Come. Está revisando bastante Sí, su como trash el para doble vida que le ha dado Sabo Sabo. Sí, y Sabo quiere empujar Ya, sus sí. muros para arriba. puso un Luffy cohete al fondo y tiene 3 ahí. Y estamos viendo una posibilidad de 4 golpes por parte de Jonas. Ajá. Vamos a ver qué logra. No tenemos blocker por parte de Michael. Ujú, pero tiene 2 vidas que se le va a regalar. 7 al 7. Con una mano muy pequeña. Sus únicas 2. Y no parece que tiene counter. Bueno, por lo menos el 1. Correcto, el que tenía era ese Garp, ¿no? Que jugó. Ah, el Garp jugó. Sí, sí. O sea, que ahora tiene el Luffy, el starter. Y uno más que no le diga a ver. Sí, pero le pone un. Es un. Y una cosa, Sí, una Hiyori, ¿verdad? una Hiyori, sí. Es una Hiyori. Sí. Hizo counter. Ahora juega un Sengoku. Otra vez. Keiko Moria. No. Juega un lobo de rebote. Posible de que quiera rebotar. O si no, que tenerlo por el cuerpo de 5000. Ok. Puede ser, todavía tiene ahí 3 golpes disponibles. Chan, 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 chan. Y lo va a jugar directamente. Y se va por el otro Sengoku. Mm. Toma un Weevil a su mano. Hacer el efecto de Teach. Dos Otro dones. más. Siete pagando uno. Y le va a entrar un Weaver para robar más. Y le dejan Michael con una vida y una mano muy pequeña. Y vamos a ver el... Está en una posición muy mala. Pone un 1 para el Garp. O 2 sabos. Inmediatamente. Sabe dónde Tenemos ir. dones activos, es correcto. Puede usar la habilidad y puede jugar a los sabos Ah, claro, como no tiene memoria, tiene que jugarlos de mano. de mano. Se estaban buscando los dones, pero... Sí. Como están cero, lo puede. Ya. Hizo Y ahí van efecto. los sabos. Y va a rescatar los 2 sabos que tiene ahí. Sabo. Efecto de sabo. Y Roba luego 2. el Kusan. Flampe o Kek. Wow, Tiro qué al pena. Moria. Qué pena. Por fin lo tuvo. Sí, pero tiene que quedarse con el counter, ¿no? Triste decisión, Sí, pero es y correcto. se quedó en 7, no 9.
no pudo usar efecto más para ir más alto. ¿Ya? Y concedió Michael, Jonas se llevó la ganó. victoria. Ya no tenía manera de Sí, responder. no le queda mucho de eso. Si Jonas ha ganado el match, Clara la partida, nunca logró conseguir esas memorias Sí. en el momento decisivo y al último se le hizo dijo, difícil. ya no me sirven. Sí. Es correcto, tenemos ahí a Jonas como ganador Ujú. de este primer encuentro. Y nosotros ya saben, vamos... Increíble partida, la verdad, ¿eh? Sí, estaba bien reñido. Michael hizo lo que pudo, la mejor de sus habilidades, pero las cartas no estaban en su mano. Es correcto, digo, se Sí. notó claramente que a veces el mazo no va a cooperar. Sí, Y claro, aquí sí. claramente dijo, sí. no voy a cooperar, No cooperó, no te voy a dar ese memoria. Y cuando Jonas, lo tienes, para abajo. el reciclaje hizo Jonas con Gecko Moria, eso fue Clave. Le salvó el juego. MVP, Sí. como lo dijimos, ese Gecko Moria. Sí. Pero por lo pronto nosotros vamos a ir a unos segundos de pausa para traer a Jonas aquí Claro. con mi compañero Orange y a su respectiva entrevista de primera partida. No se vayan, quédense aquí. Estamos en el Finals de One Piece Card Game. Nos vemos. Timing couldn't be worse. Do you really think the Navy has the manpower to take on two legends at the same time? Top 64, él jugó con su amigo Cross, su compañero de Arizona, y le ganó el matchup de Duffy contra el BY Luffy. So, Jonas, quería preguntar que cómo
te sentiste con el matchup sabiendo que ibas a jugar a Cross ayer y sabiendo que iba a jugar? ¿Cuál fue tu plan hoy día? So, because you already knew you were playing Cross today, what was your game plan going in today? Like, you know what you're playing, you know what he's playing, Duffy and BY. What was your game plan for this match? Yep. So when playing against BY, especially against someone as good as Cross, a lot of what you need to do is try to find moments to get as many cards out of their hand as possible. So in the early half of the game, I'm just trying to build as big of a board as I can, so that when he's still a 5K leader, I can get as many cards, like with the 5K, with the 6K swings. If he ends up taking too many, then the pudding ends up being irrelevant, which ended up happening in game 2. But game 1, he countered almost overly aggressively, had very few resources, and I was able to try to attrition and get him around cards throughout the entire game. Ya, so decía que el punto de jugar contra BY como Duffy es que hacerle quitar toda la carta de la mano, y si toma carta de la mano muy agresivo, le pone el pudín y le castiga. So eso fue su estrategia, y bueno, como atacó bajo, siempre le quitó carta de la mano a Michael. And then Michael, he was very unfortunate of not seeing the Morias and also bottom decking the Morias, or having to trash him because he had no choice. So how do you think about how would you have done if this would have happened to you where you didn't see your Jinbei, you didn't see your Sengokus? Because you drew a lot. You searched and you drew a lot, and you got back so much from Gecko Moria. Yeah. So what strategy would you have had if the roles were reversed? ¿Qué estrategia hubiese tenido usted si los roles hubiesen sido reversidos, donde él no robaba carta que necesitaba y Marco tenía todas las cartas? When I'm on the back foot, it's really hard for me to try to apply any pressure. So a lot of the time, all I have to do is just try to build a board, build blockers with Boa, and just hope they don't have Moria. And just hopefully they don't have an extra baby Luffy or baby Sabo to get back down to 0, and I can eventually run them out that way. But when I'm very far behind, it's really difficult to catch up. So I'm prioritizing the first couple turns to always be ahead. That's why I'm always putting in Jinbei, always putting in stuff like that is the most important thing. So, siempre que aunque esté atrasado, siempre que priorizar, hacer lo más plus que pueda, jugando Jinbeis, poniendo más personajes o blockers, y esperar que el oponente no tenga los niños de Ace Sabo. Y bueno, dice que es difícil para alcanzarlos, pero es más suerte, y la suerte le cayó hoy día a Jonas, ¿no? Do you know what you're playing next? I do not. No sabe lo que juega en el próximo turno, pero está muy emocionado a quién se va a encontrar. El Top Cut está bien diverso. Ahorita acabo de ver de que Ernesto Nares, un jugador de California, ha sido eliminado. Fue creo que el único para Negra. Pero Tomás, no sé, el breakdown. Y también perdió Jackson. So, poco a poco van cayendo los jugadores. Ahora vamos a ver la ronda de 32 en un rato. So, as I was telling them that people are starting to lose out. You know, we lost Jackson. You know, we lost, Cross also, and Ernesto. So, the pool is starting to come smaller. Are there any players that you would like to dodge, if possible, because of the deck or whichever reason? ¿Hay un jugador que quieres esquivarte del torneo por alguna razón, por el líder o por algo? There are a couple of Latin American players I'm scared of. I've never played against Kaido. I really want to play against him if I can, but he's also going to be very scary. Yeah, it shines. I'm not entirely sure if Francisco Cedeños also won his last round, but he's also a very good opponent playing Dofi. So. Sí, son jugadores que él le gustaría ver, sería a Kaido, a Néstor Rivera, porque nunca ha jugado contra él y le gustaría hacer eso, pero también otro jugador bien fuerte que ha jugado antes ha sido contra Francisco Cedeño, que es otro oponente que no quería ver porque es un juego muy duro, ¿no? Bueno, Jonas, muchas gracias por la entrevista y te deseo suerte en la siguiente ronda 32. Thank you for the interview again for the third time. I'll see you around. I'll see you. Good luck in top 32. Yeah, so un ratito y vamos en break. Timing couldn't be worse. Do you really think the Navy has the manpower to take on 2 legends at the same time?
One Piece card game awakens. New stage. New threat. New power. New justice. New generation. And celebrating the first anniversary. A new era has arrived. One Piece card game, Awakening of the New Era. Available on December 8th. What is One Piece card game? Cards from comics, anime, and original. The key to strategy is the Dome card. Build your own pirate crew and battle. One Piece card game. Experience it with the teaching app. Snarling rivals. Standing up together. Wings of the Captain. Thriller Bark Pirates. The Vinsmoke family. Fishman Island. Land of Wano. Super Parallel is Roronoa Zoro. Moreover, English Original, New Rarity, Treasure Rare. Get Wings of the Captain in your hands. March 15th release.
encounters await you. Come on, it's your turn. Bandai Card Games. The new and improved Bandai TCG Plus app is here. Search and apply for an event at your local gaming store to begin your very own Bandai Card Games adventure. Check into your event and get ready to play. You'll get an alert when pairings are ready. Check your table, who you are playing with, and even report your score all right from your phone. With the deck builder built into the app, you can make a deck on the go or at home around the kitchen table. It even automatically filters cards, so you can only see what can work in your deck. Build a deck with your family and use the deck code to share it with all of your friends. Once your deck is built, use the power of family and friends to take on any competition. Head to any of the tournaments held all year long and challenge other players. Events are open to the whole family, so anyone can play. Your very own journey to the championships begins today. Download the new and easier to use than ever Bandai TCG Plus app now. Timing couldn't be worse. You really think the Navy has the manpower to take on two legends at the same time?
One Piece card game awakens. New stage. New threat. New power. New justice. New generation. And celebrating the first anniversary. A new era has arrived. One Piece card game, Awakening of the New Era. Available on December 8th. What is One Piece card game? Cards from comics, anime, and original. The key to strategy is the Dome card. Build your own pirate crew and battle. One Piece card game. Experience it with the teaching app. Snarling rivals. Standing up together. Wings of the Captain. Thriller Bark Pirates. The Vinsmoke family. Fishman Island. Land of Wano. Super Parallel is Roronoa Zoro. Moreover, English Original, New Rarity, Treasure Rare. Get Wings of the Captain in your hands. March 15th release.
New encounters await you. Come on, it's your turn. Bandai Card Games. The new and improved Bandai TCG Plus app is here. Search and apply for an event at your local gaming store to begin your very own Bandai Card Games adventure. Check into your event and get ready to play. You'll get an alert when pairings are ready. Check your table, who you are playing with, and even report your score all right from your phone. With the deck builder built into the app, you can make a deck on the go or at home around the kitchen table. It even automatically filters cards, so you can only see what can work in your deck. Build a deck with your family and use the deck code to share it with all of your friends. Once your deck is built, use the power of family and friends to take on any competition. Head to any of the tournaments held all year long and challenge other players. Events are open to the whole family, so anyone... Bienvenidos de vuelta, iba a decir. No, hombre, caray, estoy todavía dormido. Bienvenidos al Finals de One Piece Card Game en este Grand Championship 2024. Como les dije, desde ayer estamos cerrando ya esta gran temporada, este gran año, con tremendo eventazo. Muchas gracias a Sang Events por organizar todo esto. Recuerden de seguirlo en sus redes sociales. Para los que no me han visto, mi nombre es Ruli TV y... Yo soy Jean Paul, mucho gusto. Y sí, vamos a tener una velada bastante interesante, mucho Doflamingo. Ahorita tenemos una sorpresa, un deck que creo que nadie se espera. Y en el top, ¿eh? Y ya estamos en top 32. Uf, no. Es un deck que tenemos muchas ganas de ver. Lo queremos guardar todavía como sorpresa para ahorita que cree más expectación. Ay, no puedo guardar las sorpresas, pero lo voy a hacer. Guardaré la sorpresa ya. Díganos en los comentarios, no es top 1 el deck. Díganos en los comentarios qué creen que es este deck secreto y cuál les gustaría ver, ¿no? O sea, nadie se espera este deck, nadie. Ya sabemos que las opciones de siempre pues, es Shanks, Doflamingo, Luffy abejita, Luffy morado, pero no es ninguno de esos cuatro. Entonces... Es algo que desde que salió, yo me acuerdo que personalmente yo lo juego, yo lo estoy jugando. ¿Por qué creen que estoy aquí? Normalmente estamos cambiando y ahorita me tienen hincado llorándole a producción de que por favor déjenme streamear este deck. Pero se nos dio la oportunidad de streamearlo, pero dijeron, cállate Ruli, no puedes decir nada. Sí, pero se van a ir para atrás. Efectivamente, esperemos que sea un gran match. Y nada, recordarles que también aquí en Expo Reforma, todo el día de hoy vamos a tener side events on demand, ¿vale? Para toda la gente que se quedó con ganas de jugar, todavía puede venir y participar en los side events. Tienen la oportunidad de ganar diferentes tickets. Con esos tickets los van a cambiar por premios. Dependiendo de los tickets que juntes, pues es el premio que te vas a llevar. También para que recojan sus prizes del top de ayer. Y poco más. Creo que ya no me hace falta... Anuncios. Oigan, yo sé que ha estado un poquito tardado. Lo puedo leer en los comentarios. Estamos ya en el top 32. Entonces, obviamente, los muchachos necesitan su tiempo debido y espacio, entonces nosotros les prometemos partidas épicas, ustedes prométanos un poquito de paciencia, ya lo saben. Sin embargo, ya quiero ese deck, no tienen una idea. Estoy bastante emocionado. Díganos de dónde nos acompañan en este día. Todavía vamos empezando, falta pues bastantes rondas todavía y pues muy buen nivel, lo acaban de ver. La verdad, el Doflamingo que acaba de pasar juega espectacular, lo vimos el día de ayer. Hoy también tuvimos oportunidad de abrir con él el stream. Entonces, ¿cuál es su favorito? ¿Cuál creen que es el deck secreto que va a salir? ¿Qué más nos podrían comentar? No puedo dejar de hacer caras de la emoción. Es que hablando ahorita fuera de bambalinas, estaba platicando con el otro compañero, con el caster Adal, de cuánto Doflamingo, para los que sepan, en otro TCG de Bandai, obviamente, es el azul domina, ¿no? Y se llama Mirage. Es de que, ahí viene otro Mirage. Entonces ahorita yo estoy con ese sentimiento de, ahí viene otro Dofi. Porque son las mismas cartas. Pero también estaba platicando con Orange, tras bambalinas, o fuera de aquí de cast, que es muy divertido
como vimos ayer, los mismos decks. En mi caso, a mí me tocó bastante Duffy, castear. Sigo con la envidia de que a ustedes les tocó el Vegapunk de ayer y yo así. Efectivamente, tuve la fortuna de narrar ese Vegapunk, una partida Estoy a bastante nada de interesante. empujarte, pero bueno. Independientemente de eso, estaba platicando cómo es diferente las manos del jugador, porque el deck no cambiaba realmente, si acaso cambia una que otra tech para hacer el deck propiamente suyo, ¿no? Pero Sí, veíamos, por ejemplo, ahorita a Jonas, veían los comentarios, y leí un comentario que me llamó mucho la atención, que decía, ay, es un meta carrier, que nos estamos diciendo, es que está jugando el meta y por eso va a ganar. No, señores, las manos son muy importantes. Sabemos que los decks aportan mucho porque tienen una superioridad, ¿no? Sí. A otros decks, definitivamente. Sí. Pero hemos visto cómo juegan. La primera ronda tuvimos 2 jugadores de talla internacional y profesional aparte. Sí. Entonces, ver cómo juegan esos Duffys de diferente manera como juegan mis compitas ahí en mi casa, Sí. a tenerlos aquí en stream en un evento de esta talla, es totalmente diferente, ¿no? Las manos son lo que hacen. Sí, como bien lo comentas, solo cambia alguna carta, o sea, son 50 cartas, solo cambia una o dos, pero la estrategia, la metodología a seguir, el turno con turno, las decisiones que toman en cada turno es lo que los diferencia, ¿no? El también saber en qué momento hacer qué o qué proponer, ¿no? Este es un juego mucho de quién hace las preguntas y quién hace las respuestas. Entonces, si tú estás haciendo qué pregunta, ¿cuál respuesta esperas recibir? Entonces, es muy, muy de verlo de esa forma también, como pueden mejorar un poco su juego. Me parece, tipo, tanta sabiduría en tan cortas palabras. Vamos a leer los comentarios aquí que tenemos. Preguntó aquí Jean Paul, ¿desde dónde nos estaban viendo? El deck secreto, Belovetti. No sabemos. Deck secreto, especulen sobre cuál es el deck secreto. Podría, pero no, nos están viendo desde Argentina, Alemania, mucho de México. ¿Qué más tenemos? Comentan. ¿A qué? Dicen por aquí. Dicen Enel. ¿Podría ser? Red Purple. Claro que no, sabemos que no se puede. Nico Robin, Vegapunk, Sakazuki. Efectivamente, Sakazuki. Es correcto, Lo de hecho, desbanearon. Prevan. Lo desbanearon, sorpresa. Para Fue de que, ahorita. ¿qué más tenemos? Pues nos ven desde California, de Seattle. Top 32. Sí, es correcto. El top 64 arrancó y esto es eliminación directa. Entonces ahorita ya está un top 32, los chicos. Por ahí tenemos más o menos los datos, pero decidimos guardar los datos completos ya para el top 16. Sí, producción nos indica que ya para el top 16 ustedes van a poder ver ya más en forma qué decks son los que quedaron. Porque también, pues, 64 decks todavía creen que es un rango todavía amplio, ¿no? Y ya el top 16 es la creme de la creme. Sí, literal, ya un top 16 de un finals ya es, o sea, ahí les vamos a pasar ya ahora sí las estadísticas de todos estos chicos. ¿Qué tenemos? Tenemos también, dicen de Argentina, Smoker, mucho Vegapunk, todo al Vegapunk. Hashtag Vegapunk. Amamos al Vega. República Dominicana, saludos desde Honduras. Desde Chile. Uy, tenemos un deck secreto Lim. Oigan, me gusta ese deck. Me lo armé hace poquito. Ojito. Y, Ojito. oye, está divertido, ¿no? Está bastante divertido. Ese rampeo de, mira, voy a gastar 3 dones para bajarte un mono de costo 5 y me voy a agregar un don. Sí, y aparte puedes llegar rápido a bosses, o sea, tienes N cantidad de bosses que puedes jugar si quieres, ¿no? Puedes jugar el Zoro que pega 3 veces, la Charlotte Lin que te cura, inclusive, o sea, puede que no haga tanto sentido, pero si tú quieres hasta el Luffy que tiene Rush, que pues cae acostado, no tiene tanto sentido, pero pues roba carta, ¿no? Pero recetas hay para... Recetas hay para todos lados, ¿no? Ya sabemos que ahí anda la gente buscando, pero la verdad, a mí sí me gusta. Es muy divertido. Es que está bien padre. Es muy divertido. Nadie se lo espera, lo estaba jugando con amigos que aquí andan. Ajá. Y fue sorpresa, ¿no? De que contra el Duffy acá, hola, soy un Duffy, te voy a Y pasa esta desvirtuar clásica... casi creo. Clásica interacción de que haces un efecto, nadie se lo cree y te jalan la carta para ver. ¿Y tú qué? ¿Efectivamente se puede hacer eso? Increíble. Pero bueno, chicos, ya estamos a nada de traernos a los jugadores. Ya están a nada de saber qué buen deck. De verdad les van a gustar, digo,
Está bueno. Esperemos que les guste el deck secreto. Desbanen todo. Oye, andan bien activos aquí en los comentarios. Vamos a aprovechar. ¿Les pareció justo el ban de lo rojo morado o no? Se los dejo de pregunta. Digo, de que lo vayan pensando. Solamente Zoro el que ayuda al Link puede ser. También está Doffy porque OnPlay lo hace. Sí. Sí, podría ser. A ambos creo que nos gusta el deck de Lim, pero pues afortunadamente en OP10, si llegan las promos de este lado, pues. El deck secreto oscuro. Vámonos, ¿qué era? ¿OP2? Ajá. OP2 oscuro. Sanji verde azul. Ok. Pueden ser los de. A ver, ¿qué se les ocurre de los decks más raros? En serio, ¿no? Sí, ustedes comenten también, o sea, ya que estamos en este cotorreo, díganos cuál deck más raro les ha tocado o han jugado en un evento presencial, ¿no? Que digas, wow, ¿en verdad están jugando esta cosa? Sería interesante. La gente debería de tener un poquito más de fe en sus decks. Sí, muy bien nos lo platicaba algún jugador el día de ayer. O sea, las horas de entrenamiento con tu deck sí importan, pero también importa que te guste el deck, que disfrutes jugándolo. Esas son palabras de los jugadores, ojo. Es que si tú juegas un deck por jugar, por querer ganar, como que se te quita esa emoción, ¿no? Sí. Personal, pues Uta es mi personaje favorito y me encanta el deck rojo para Uta, pero es basura. Ayer también lo vimos con un Katakuri, o sea, había un Katakuri cuando... Increíble, sí es cierto. Cuando no, pues nadie esperaba que ahorita pasara un Katakuri. Desafortunadamente ya no llegó a estas instancias, pero iba bien hasta ese momento, ¿no? O sea, se puede. Doffy perdía contra RP Lo. ¿Cierto o falso? Efectivamente, por eso se tuvo que ir. Pues. Ah, era sí, es cierto. muy poderoso. El lote, algo de costo 4, fue un para abajo, Le ¿no? hacía shambles. De poder, sí. Efectivamente. Un aplauso para los creadores del TCG que respetan un poquito eso. Está... Sí, lo estábamos comentando, creo, hace poco, tras bambalinas, que es muy divertido que las habilidades que tienen en el TCG sean equitativas a lo que pasa en el anime. Entonces, para los fanáticos de One Piece, que es casi la mayoría, pues es un goce el ver que, por ejemplo, el Shambles siempre se respeta, ¿no? ¿Qué? Buenísimos los decks. Ahí te va. Big Mom, Foxy, Cody Jones. Cody Jones, quito ahí. Ojito. Un amigo jugó Rocinante en un side event. ¿Y cómo le fue? Juega contra amarillo morado. Croco. Oye, hubo un tiempo que Croco amarillo morado. Yo sé que ya están hartos de escucharme hablar, pero estamos esperando a los jugadores y Estamos tanqueando. Estamos tanqueándonos del tiempo. Estamos tanqueando aquí, la verdad. También tenemos jugadores de allá de aquel lado esperando la partida para este deck surprise. Efectivamente. Pero les voy a repetir, chicos, que como ya llegamos al top 32, ya la concentración, los nervios están a tope, entonces los chicos también necesitan de su tiempo. Sí, los nervios es un factor importante porque si ustedes pusieron atención a la partida pasada, el jugador de Luffy estaba olvidando el procedimiento de cómo se hace el mecanismo. O sea, primero enderezas, luego robas y luego pones dones. Entonces, le estaba fallando mucho eso y le estaban aclarando que las fases tenían que seguir un orden. En la partida pasada, correcto. Y Efectivamente. estamos hablando que es cross jugador. Sí, pero ya Súper profesional, pero llegan estos momentos y la verdad las regazones pueden pasar. Ya a estas alturas del evento, un regazón te puede costar tu lugar. Efectivamente, entonces, como tiene que ser muy protocolario en este tipo de eventos, sí, los nervios te pueden jugar en contra y tal vez en ese microsegundo en el que te están corrigiendo que tiene que ser así el orden, se te puede pasar algún efecto. Carrot. Y luego pusieron... Ya mató. Ay, caído. Shanks morado. Shanks morado. Ay, no, efectivamente, es Shanks morado el que tenemos, el que va a pasar. No, ya no voy a ver los comentarios. No crean, chicos, sí los estamos leyendo. Sí, o sea, sí, lo aquí estamos andamos. leyendo en tiempo estamos real. En plena lectura de sus comentarios. Entonces, sí los leemos, chicos, sí les hacemos caso y agradecemos muchísimo la interacción que tienen con nosotros. Acá es muy importante para darnos cuenta a veces de fallitas que nos pueden pasar, como ayer que nos comentaron del audio, cosas así. Sí. Estamos totalmente en vivo, entonces cualquier cosa como que se caiga puede suceder.
Y también lo hace más interactivo este tiempo de espera, este tiempo de que estamos tanqueando, lo hace un poquito más dinámico el que los estemos leyendo e interactuando con ustedes para que no se sienta tan larga la espera, ¿no? Es correcto, tratamos de hacerlo más divertido aquí. Sí, nosotros también queremos que ya pase, no crean que... Sí, no, yo no. sé que ya han de estar fastidiadísimos de mí. Estoy esperando que producción me diga, si quieres ya córtale, pero sigo esperando. Pero producción está en lo suyo, o sea, producción está por allá y nosotros estamos por acá. Wow. Estamos teniendo un pequeño problema técnico. Producción, no podemos, Pero no, súper padre, no me odien a Vamos a Carlos, dice mandar el deck de Don una- Armando. Vamos a mandar una pequeña pausa y regresamos. Oye, Timing couldn't be worse. You really think the Navy has the manpower to take on 2 legends at the same time? bienvenidos de vuelta aquí al gran evento, al Top 32. Top Ya podemos 32. decir el deck o lo esperamos. No sé, no dicen, pero yo creo que ya lo decimos. creo que ya. Lo estuvieron pidiendo y tenemos a una Nico Robin amarilla, morada en el Top 32. Increíble. Increíble, un deck que pues poca fe tuvo hasta en el chat porque no lo mencionaron, creo, en los que yo pude leer. Estuve leyendo ayer que de que pongan a Robin y no sé qué yo, de que algo saben. Algo El chat de YouTube sabe. Pero ya ahora sí, oficialmente tenemos a los jugadores sentados en su respectivo lugar, preparándose.
Ya nada más que nos estén compartiendo ahorita que puedan mis chicos de producción ahí la pantalla de los jugadores. Y sí, efectivamente, ya que hago un juego para puros Doflamingos azules. Efectivamente, posiblemente sea la variedad que tengamos el día de hoy. Es correcto, tenemos ahí, nos van a compartir. ¿Hay algún deck sorpresa tipo Betty o Vegapunk o Reiju en el top 30? Sé que en el top 64 quedó una Reiju. No sé si una Velo Betty. No, lo que nos comentaron es de que había hasta el top 64 dos Nico Robins. Entonces, Tenemos ahí al jugador, a Joe, penteado con un 9º lugar en el Latam TCG Online Treasure Cup, que se celebró en junio, iba a decir de este año, pero no, ya es el año pasado, estamos en 2025. ahorita está diciendo el Head Judge que necesita revisar algo del deck de Joao, al parecer. Justamente va a ir a llevarse su deck. Y ahí lo tenemos a Nico Robin. Probablemente sea un deck check. Sí, efectivamente, vamos a tomar un segundo para saber qué es lo que está pasando. Correcto. Y va a ser una partida de Nico Robin contra un buen Luffy. Ahí tenemos a un gran jugador. Y en los comentarios, mejor jugador de Costa Rica. Sí, Nico Robin, todo el mundo muy afrontado. Acabamos de ver y si el Head Bro, Judge Mexican really sounds cool. No sabemos a qué, pero suponemos que nosotros. Claro que sí. sí, justamente estaban viendo un tema con las micas del jugador, pero creo que al parecer ya está todo en orden. Del lado izquierdo tenemos a Joao y del lado derecho a Guillermo Trejo. Una Nico Robin contra un Monkey D. Luffy Abejita. Muy buen deck este de Nico Robin. Es increíble, yo estaba emocionado. Es un deck sólido. Yo creo que es un deck que obviamente, como lo estuvimos platicando el día de ayer, que le faltan tal vez algunas piezas, pero los jugadores siempre pueden encontrar las piezas adecuadas para poder dominar ese deck que tanto les gusta. Y tal cual lo dijiste, Jean-Paul, si el deck te gusta y lo puedes dominar, qué mejor manera de poder llegar tan lejos con tu deck favorito. Efectivamente, solo un pequeño update, sí. El tema sí es, al parecer con las micas, quieren ver si por la luz es que tal vez se estén transparentando. Y por reglas o protocolo, pues no puede pasar esto, ¿no? Entonces están viendo qué es lo que va a pasar, si es que sí son las micas o se tienen que cambiar todas, todo esto que es muy reglamentario. Es correcto. Recordando que estas reglas son para generar un juego justo y sano. Todo esto es para que no se preste a malinterpretaciones dentro del juego. En todo Bandai siempre han sido muy claros con las reglas de sus mazos. En este caso con las micas, con el playmat que están usando y con la forma de comportamiento. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a tener ahí a los jugadores ya están llegando para ver esta gran partida que vamos a tener. Vamos, Memo, claro que sí, vamos, Memo, vamos a... ¿Qué dice? Estamos Memo viendo Bunker. que ya se empieza a juntar la gente para ver la siguiente ronda aquí en Expo Reforma. Están impacientes por ver a este match. Esperemos que sea bastante divertido y que se pueda solucionar muy rápido el tema de las micas, porque pues ya se empieza a llenar el recinto. William Mack pregunta, ¿is that top 32 Nico Robin? Yes, yes it is. Actually, it's amazing that it's actually on the top 32. El inglés no es lo mío, trato, I'm trying. Rífate, Memo, señor Guillermo, siempre un chorro de porras que tiene nuestro jugador Memo. Ahorita mi compañero Jean-Paul está en constante comunicación con la mesa de juego para que nos actualicen
la situación de los jugadores, ¿correcto? Efectivamente es lo que estamos viendo porque sí, el tema ya fue confirmado, sí son las micas y pues son más 50 slips, entonces Ahí vemos a gente corriendo atrás. Claro que sí, tenemos un chorro de nuestros patrocinadores que nos pueden proveer rápido efectivamente, para lograr este juego. Yo sé que ya fue larga la espera, sí, pero son cosas que tenemos que respetar sí o sí. No hay manera que se pueda desarrollar esta partida si las micas se llegan a transparentar. efectivamente. Por eso siempre se recomiendan las micas oficiales de Bandai. Sí, y tienen que ser también o lisas y que de preferencia duales. Creo que en todos estos eventos de One Piece las que más se ocupan son las duales porque son las que sí o sí no se transparentan. Gente aquí también están comentando. Es que tenemos gente también de otras partes del mundo. Muchas gracias por el inglés. I'm not the best at speaking English. I will try though. Pero muchas gracias por estar. Thank you for being on the stream. ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son los decks? Se los juro, chicos, que hasta el top 16 se los vamos a pasar para que tengan ustedes conocimiento ahora sí de qué queda. Pero por lo pronto se pueden ir contentos de que en un finals una Nico Robin llegó al top 32. Nos están indicando aquí en producción que ya vamos corriendo con el tema. ¿Cuáles son los decks? Top 32. Vamos a buscar sacarlos. Recuerden, en la siguiente ronda ya les vamos a compartir todo esto. ¿Esto es top 32? ¿Correcto? ¿Lo es? No, pero no fuera que fuera top 4. Irnos ya ahorita en una ronda. Sí, no. Imposible. Acabo de hablar con producción y sí, van a tener que cambiarle todas sus micas al jugador para que no se transparente y se respete todo el protocolo. Entonces, pues ya solamente es cuestión de un minuto tal vez en lo que cambia todo el equipo de producción. Tenemos a toda la producción cambiando hermosas micas. Increíble. Efectivamente. Pero es muy importante recordar, chicos, para los que nos están viendo y también para los que están presencial, las micas, por eso siempre se recomienda usar micas oficiales de Bandai o lisas. Y como dijiste ahorita, duales. Duales para que no haya algún tipo de problema de que se transparente. Es correcto. Sí, Nico Robin. La verdad, yo ya estoy histérico. La verdad, ya me estoy hartando hasta de mí mismo de estar hable y hable y hable. Solamente para generar ese relleno. Podemos ver ahí las caras de las personas que están físicamente aquí en el recinto. Sí. Y de que ya cállenlo, por favor. Pero señores, yo también estoy esperando esta partida el día de hoy. Efectivamente, ya están hartos de que no empiece, pero pues son temas que pasan sobre todo en eventos en vivo. Es correcto, no podemos aquí moverle al milagro prácticamente, son cosas que suceden. Muchas gracias a todos los que están en comentarios. ¡Wow! Estamos a 200 de llegar a esos 2000 en este justo instante. Perfecto, espero que se vayan sumando de todas partes a esta transmisión porque el día va empezando. Todavía falta bastante recorrido y pues lo más importante, coronar al campeón. Díganos quién creen también que va a ser el campeón. ¿Qué deck creen que se lleve el trofeo el día de hoy? Micas de Waifu Tax, dicen. Saludos desde Costa Rica, siguiéndolos. Muchas gracias por seguir. Recuerda seguir a Sang Sang en todas las plataformas para que hay una Reiju en top 16 negativo. Todavía no sabemos quién queda en top 16. Ahorita los chicos están disputando el top 32. Ahí vemos al jugador Memo, un poco preocupado por de que, oigan, ¿y mi deck? Efectivamente, se llevaron mi deck. Se llevaron mi deck. Imagínate que tenga tremendo foil y fue de que, oye, ahí lo entrego. Ya. Ahí vemos, ahora sí. Un gran aplauso por fin. Le están diciendo efectivamente. No fue al jugador de Nico, fue a Joao. Sí, fue a Joao, al que le tuvieron que cambiar las slips. Le están diciendo que pueda revisar su deck para que vea que está su deck completo, así como lo entregó, se le está regresando. No, comentan aquí que al traducirse las micas sería game lost.
Desconozco cómo sería la resolución por parte de los jueces. Sin embargo, la partida no puede, en estas alturas del evento, no puede empezar. Sí, efectivamente. Muchas veces lo que hace primero el juez es indicarte que cambies las micas. Si no puedes cambiar las micas, ahí podría considerarse a criterio del juez si se te da game loss o no. Pero si puedes cambiar las micas, se te da ese momento para que rapidísimo las cambies. Y arrancamos. Tenemos a Guillermo Trejo, Contra Joao mexicano, Va a pagar con un Nico don. Robin. Va a pagar un don el jugador de Luffy para hacer Garp. Garp va a buscar, va a llevarse un Monkey D. Luffy versión niño. Un Luffy chiquito, Un dirían Luffy por ahí. chiquito, efectivamente. Y va a bajar otro Garp para volver a buscar. Recuerden, siempre ya en estas instancias y todo el día de hoy tienen que ser bastante claros con los efectos. Le está cantando todos los efectos y todos los targets y a todas las direcciones. Ese Garp le dio otro Luffy pequeño, otro Luffy chiquito y le da turne a Guillermo. Va a ser efecto Guillermo de Nico Robin para Va a trashear. trashear y un romper. Capone. Acuérdense que Nico Robin, al trashear una carta que contenga trigger, se va a agregar un don resteado y se queda con esos 3 dones en la mano. Efectivamente. Digo, activos, perdón, ¿cuál en la mano? Le da un don resteado y ahora pues esa vida se va al trash, que fue un Sabo Blocker. Bastante bien para el jugador Joao porque pues, los quiere también tanto en la mano como en el trash. Va a pegar con 5 a la vida. Va a ser trigger para robar carta. No puede caer porque tiene que ser de 2 o menos. Es lo que está confirmando Joao. Pero sí puede robar carta. Y efectivamente es lo que le está... Me adelanté un poquito a la explicación, pero justamente es eso lo que le está diciendo. Con el resto le va a pegar 6 a la vida de Nico Robin. Todavía 3 dones abiertos por el lado de Guillermo. Sabríamos que como es un deck de ambos, de tanto amarillo como morado, puede tener ahí unos buenos counters. Y pasamos al turno de Guillermo de Memo Trejo. Tenemos ya 6 dones. Increíble cómo se rampea rápido. Podría estar bajando una Nico Robin para quitarle esa vida. Digo, normalmente Nico Robin es muy opresiva contra otros decks. Sin embargo, contra el Luffy, dicho y hecho. Efectivamente tenemos Nico Robin. Nico Robin le va a trashear sin miramientos esa vida, pagando esos 6 dones, que aparte es un base 6. Va a pegar con 5 al líder para hacer efecto todavía. Trashea una carta, pone un don. Y trashea a su blocker, nuevo blocker de OP09 de arquetipo. Efectivamente. Y ya tiene un poquito de campo. Sí. Recordando que Nico Robin tiene Vanish, Vanish. por lo cual los efectos, los triggers no aplican. Efectivamente. Y se va directo a la trash. Va a jugar un Sabo desde la mano de forma natural, pagando esos 5 dones el jugador Joao. Y ahora va a decidir cuáles 2 va a tirar. ¿Qué tiene que descartar? Va a tirar un Luffy de Egghead y posiblemente un... se decidió por el evento que busca. Va a pegar con 6 a la vida. 6 a la vida de Nico Robin. Piensa Guillermo. Guillermo va a tomar la vida al parecer. No hay trigger. Normalmente podría tener algún tipo de trigger. Normalmente las Nico Robin pueden llevar a la Nami. Sin embargo, debido a que Sabo está ahí en campo, dices, pues ni para qué, ¿verdad? Exactamente. Y ¿cuántos dones ya tenemos? Deben de ser 9. Debe ser 9 al parecer. Y declara el ataque, no va a hacer efecto. Y Lo va a defender con un counter de 1000, que es un Garp. Porque pues fue un 5 al 5. ¿qué viene? ¿Qué vendrá, gente? 1. ¿Ok? Paga 5. No los ha Está- pagado todavía. Y viene Gedatsu. Gedatsu no se puede llevar nada en este momento. Sin pero embargo, deja un cuerpo bastante sólido. es un 6. Es un 6 que pues puede servir. Es una mouse herramienta que usaremos más tarde. Tenemos una Brulí para bloquear un golpecillo por ahí que pueda estar evitando molestar y se queda con un don activo. Efectivamente, ojito ahí porque puede que esté jugando el Gomu Gomu Giant. Si Oh, es que dejó. qué carta tan más poderosísima, ¿no? Déjame quito 2 dones y robo. Exactamente. Ay, aparte me doy poder. Exacto. No, hombre, caray. Va a bajar un Emporio Ivankov. Va a hacer efecto, trashea la vida del tope y se va a poner una.
le pide saber qué Luffy es, ya, se lo muestra, va a ser habilidad de Luffy para hacer un 7000 de base a ese líder y luego que caiga el Luffy grande, que es el que puede quitarse vida y todavía efectivamente está haciendo habilidad para que sea un 8000, quitarse la última vida y que sea un 8000 de poder. Base 9, 8. 8. Ok. No, el Luffy líder se va a hacer 7, pero el otro se hace 8 por el efecto. Correcto. Ah, el Luffy grandote, ya lo vi allá. Ahora sí, le indican que primero tiene que poner los dones para que pueda hacer la habilidad. Le recuerdan que tiene que... El orden es básico, señores. Exactamente, quiere jugar muy rápido al parecer Joao Penteao, no sabemos si es su manera de jugar o tal vez que está un poquito nervioso. Va a pegar con 10 a la vida, va a ser trigger. Si su líder es Nico Robin, roba 3 Y tira 2. Efectivamente. Que esa carta le podría estar ayudando un poquito en los turnos, ya que al jugarse le otorga 3000 de poder al líder, ¿no? A Efectivamente, Robin, entonces si tu podría líder ser es eso. Nico Robin, le da 3000 de poder. Eligió tirar un Gedatsu y una Nico Robin. Vamos a ver qué estrategias tiene. Ya estamos en los 10 dones, entonces se puede medir los boss monsters de los decks amarillos. Puede ser Yamatos, podemos tener Aces. No sabemos qué tiene el jugador. Esperemos pueda recuperarse de ahí. Pero se ve bastante sólida ya el campo del jugador de Luffy. Justo lo que decías, una Yamato para destruir al Ivankov y curarse. Volver a estar en 2 vidas y todavía le queda un par de... No, decide no atacar, decide darle turno así, dejando todo estático. Vamos a ver cuál es la estrategia del jugador. Por algo está aquí en este top 32. Ayer nos sorprendió el Vegapunk. Sí, Tal vez esperemos- hoy nos puede dar sorpresas este deck. Sí, ojito que dejó otro don abierto. Va a ser efecto de Luffy para trashear esa última vida y robar carta. 2 dones a su líder. Va a ser posiblemente efecto, pero primero tiene que estar en 0 vidas. Una indicación que les están reiterando mucho a estos jugadores es que primero tienen que jugar la carta y luego pagar el costo, ¿vale? Entonces, si ven que de repente regresan la carta o algo, es por eso. Entonces va a ser Luffy chiquito para hacer Luffy Rocket. Luffy Rocket se va a llevar a Broly. A Broly para no tener ese blocker y puede tener por ahí uno que otro golpecito. Y mira la forma en que está reciclando esos Luffys. O sea, lo tiró y los volvió a poner. O sea, Son está decks. curando. La tradición, o sea, mejor dicho, la forma de estos decks, de cómo están reciclando y tal cual lo dijimos, estaba jugando, es correcto. Va a robar Va a 2. ser Gomu Giant o la chancla, como le apodan por aquí en Ciudad de México al parecer. Tiene que hacer 2-2, tira una carta y roba 2, es un 9000. Ahora va a pegar con ese Luffy, esa vida no la va a defender. Es un trigger que se juega porque Es correcto, es el blocker nuevo efectivamente para el arquetipo de Nico Robin. el trigger es básicamente si tu líder es Nico Robin se puede jugar, no hay más. Es correcto. Jaguar de Dussault. Tenemos es blocker y tal cual lo dijiste, si tu líder es Nico Robin, buen blocker, buen trigger, Efectivamente. ayuda. Sí, definitivamente ocupa un poquito más de cartas este deck para brillar, pero sin embargo aquí nos está demostrando el jugador Memo que se dijo, puede. se puede. Yo lo voy a lograr y lo logró, está en un top 32. Esperemos avance cualquiera de estos dos jugadores, la mejor de la suerte. Efectivamente. Vemos Guillermo esos 10. Yo dije, viene el ace. está pidiendo saber su mano. Efectivamente hay 3 del lado de Joao. Del lado de Guillermo ahorita no sabemos cuántas hay, pero la estrategia al parecer va a ser... ¿Irse letal? No. No creo que sea irse letal, pero tal vez está pensando... El problema en- del ace es que sabemos que pego o no pego, ¿qué hago? Sí, está haciendo las cuentas porque sí tiene 3 cartas, pero sabe que va a ser una Yamato para volverse a curar, tener otro campo. Digo, tener un campo más amplio y llevarse un Garp. Muy, muy clásico de los jugadores amarillos de ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ah, me voy a curar. Exactamente. Lo pintó. Estamos viendo casi una calca del turno anterior. Va a volver a hacer No es calca porque la otra Yamato era alterna. Ah, bueno.
Va a ser habilidad de Luffy para que Luffy pues, sea un 8000. Luego pues ya pagó el costo, jaló su carta. Va a jugar Moria. Va a traer a 2 pequeñuelos. Va a ser Sabo y Luffy. Habilidad de Luffy. Esto va a estar fuerte. Va a ser un turno fuerte. ¿Vale? Es un base 7 por el efecto de ese Luffy chiquito. Va a destruir al Blocker. con ese Luffy Roqueto. Ahora sí va a ser efecto de líder para poder curarse esas 2 vidas. Un Sabo. Va, un Sabo. Esto es una técnica que se ha estado viendo ahora mucho, el dejarse una vida. Dejarse una vida, pero aparte que sea un 9 tu líder. Correcto. Es bastante buena esta técnica de Luffy Abejita. Que te aseguras de que no te vayan a pasar muchos golpes. Vas a pegar con 11 y todavía tienes 2 blockers en este momento y una vida. Uf, un poco complicado el Ya no siguiente tiene, turno para... ya no tiene oportunidad. Aunque llegue un ace de Rush, estamos con 9 de poder. Efectivamente. Hizo el trigger de la Olivia, que pues básicamente es otra vez jalar 3 cartas, tirar 2. Le pide revisar el trash. Y recordemos que estamos en un mejor de 3, señores. Bastante rápido que ha jugado el jugador de Luffy. Muy, muy rápido. Parece que tiene súper dominado este deck. Díganos quién creen que va a ganar. Aquí tenemos de hecho la encuesta. Vamos a ver quién va ganando. Y tenemos una encuesta bastante pareja, pero favorable para el jugador de Nico Robin, porque sabemos que nos gusta ver un deck triunfar y brillar que no sean parte del meta tradicional. 4 cartas del lado de Joao Pentao. Va a pegar con 9 a ese 8. Lo va a defender. Va a defender con lo un defendió. Sabo. Muy importante tener esa carta en mano, ¿no? Digo, en campo, ese. El Luffy. Ah, el Luffy, sí. Sí, para poder estar reseteando tu habilidad si es que te dejaron una vida. Bastante necesario. Ace. Tenemos un ace de Rush. Se va la curación. Y si tiene 2 humanos, puede pegar. Y se va directo. Y aquí le corresponde al jugador decir: 7 lo mano defiendo. de Guillermo Trejo, ya que nos acaban de confirmar que hay 7 del otro lado. Y esa mano no la podemos ver, entonces es importante saberla. Ok. Joao creo que tiene 4. Pero tiene un campo bastante sólido. Y Nico Robin no tiene blockers. Aquí le acaban de dar turno, pero veamos si es que sí. Tenemos sí un se fue golpe por parte de Sabo. Moria. Va a pegar con 9 SG con Moria. Tiene 3 golpes bastante sólidos. Y está countereando. Tiró casi toda 4 su mano. cartas. ¿Cuántas cartas tenía? Tenía 7. Tenía 7 cartas y tiró 4. Wow. Va a ser habilidad para que caiga el monito de Edged. Habilidad de Luffy para que sea un 8. Tiene bastantes dones. Y todavía tiene 2 11. golpes disponibles. 11 a la vida. Y no le queda de otra más que... ¡Uy, ¡Capone! No me lo puedo Le creer. acaba de hacer Capone. Que siempre no, dijo mi mamá. Exactamente. Y vemos que activa el... Efecto del líder para poder hacer su habilidad. Se va a sembrar un Sabo y un Luffy Rocket. Va a tirar el Sabo. Le están diciendo que baje la velocidad porque no es muy claro con algunas acciones que está haciendo. Se está saltando algunos pasos porque se tiene, volvemos por protocolo, que hacer paso a paso. Tranquilo. La calma es una virtud. Ahora la Nico Robin puede tener una pequeña Oportunidad. posibilidad. Tiene 5 golpes y tiene 4 personajes en campo. Sí, tenemos 3 del lado izquierdo, 4 del lado derecho, más el golpe de líder, 10 dones. Y y se resta. Uy, va a suspender al Sabo. Exactamente, va a ir el Sanji. todo por el todo. Va a pagar
va a pagar ese Sanji, le va a pegar primero con la Nico Robin para ver si tira algo de su mano. Y no Todavía tiró tiene- nada de su mano, se va con Va a 11. pegar con 11 al líder. Estamos Y- presenciando a ver si tiene o no tiene. Y se va para el fondo a ir, del deck. Se va a ir. Hijo de su. Tenemos un Veamos, golpe de Yamato 11 con al líder. 12. Lo defiende con 12. ¿Qué está pasando? Cede, sí, esa doble counter de 2 lo solucionó. O sea, terminó cediendo porque ya no había vuelta atrás. Sí, tenía todavía el golpe de Sanji y el golpe de líder. Sí, no, pero era un base 9, o sea, termina ganando Monkey D. Ah, correcto. Gana porque Ya no podía terminó- defenderse la Nico Robin, es exactamente, correcto. ya Se no me olvidó tenía totalmente la base de este. Monkey dice, Sí. no voy a poder en el siguiente turno. y Se pues fue ya del todo se por fue. el todo. Exactamente, dijo a ese todo o nada, si tiene o no tiene la mano, ¿no? Si la tuvo, tenía todavía otros 1000 para poder defenderse. Y pues hasta ahí llegó el primer round para la Nico Robin. Comentan aquí, 9K is so broken. Yes it is. Por algo el deck está en este meta. Bueno, pues díganos, o sea, sigan con nosotros. La verdad estuvo bastante entretenido el final de esta partida porque se decidió ir el jugador Guillermo. Uy, el nos todo por el emocionamos todo. muchísimo. Sí, la verdad, tanto el Capone como ese doble counter de 2 está haciendo una gran partida de momento. Entonces, coméntenos, ¿creen que Guillermo le va a dar la vuelta o en esta será la definitiva para Joao? Recordemos que en esto, como es el best of three, el que pierde decide si empieza o empieza el rival. Es correcto. Él Y Nico Robin por el rampeo le conviene empezar. efectivamente, Naturalmente, eso debe de ser como que su curva correcta. ya vemos cómo la gente se estaba juntando, pero pues Van al baño bien rápido, van corriendo. efectivamente. Comentan aquí en el stream que hubiera sido mejor oportunidad pegar con 13 y luego con 13 y luego con 13 y luego con 9 con la línea. Sí, tal vez. Yo creo que se confió y pensó que Sanji. ya no tenía Counters en mano. counters en mano. Porque aparte el Sanji lo usó para tapearle el Sabo, sí, pero aparte para... Se quitó 2 golpes. Exactamente, para ver si le esa Nico Robin obligaba a que tirara un counter de 1 en algo, ¿no? Pero sí, era buena idea pegar mejor con todos los dones. Veamos, ahora sí, pues empezó muy rápido, ya está el segundo turno de Guillermo Trejo, porque de primero Ganó nadie hizo nada. Luffy. Va a hacer su habilidad, la va a trashear, nadie va a poner resistencia, se rampea un don, por el Vanish se va ese Monkey D. Luffy, le pega la vida y pues cayó. Van el bien blocker. rápido, Van súper rápido. Va a Necesitan bajar tomarse su tiempo. va a jugar un Kusan que roba carta y ya estamos otra vez en el turno de Guillermo. Guillermo que parece que está jugando contra reloj. Es correcto, está buscando. Sin embargo, estamos en un top 32. Sí. Los chicos deberían de tomarse un poquito más de calma y a pensar sus jugadas. Sigo creyendo que ese Sanji fue una mala jugada. Me gustó la idea, yo me emocioné, dije, Sí. se va del todo por el todo, pero en lo personal se me olvidó totalmente que el líder estaba en 9000 de poder base. Efectivamente, eso tal vez fue lo que condicionó. Estamos viendo otra vez que pues hace la habilidad, luego una Nico Robin para trashearle otra vida, ya está en 2 vidas este Monkey D. Luffy, primero pegó con Vanish y su habilidad y luego Nico Robin le trashea otra, entonces ya le dio turno a Joao, bastante rápido que están jugando nuestros jugadores. Va a ser... Quedan 42 minutos en el reloj. Recordemos que es un mejor de 3 con 1 hora de tiempo y los chicos no están aprovechando que el tiempo es clave. Efectivamente. Detenerse y así. Le hizo efecto de Kusan a esa Nico Robin para que pueda ahorita hacer ese Luffy Rocket y se la lleve, roba carta, va a pegar con 6000 a la vida, la primera la tomó, la segunda la está defendiendo con un Capón Veggie y le da el turno a Guillermo Trejo. Tengo que hacer un recap muy rápido porque la verdad es la velocidad con la que vienen Está los increíble. jugadores. No puedo ni siquiera hacer ahorita una intromisión. Entonces, pues ya estamos en turno de Guillermo Trejo, que seguramente ya está rondando los 8 dones.
Va a pegar primero con ese blocker al Kusan porque sabemos que puede ser Ah, problemático. ya vimos la mano, ¿ya viste? Un Está un poquito complicada. Tiene rabos, tiene los chiquitos. Exactamente, tiene 2 raigos, 2 sabos y un par de pequeñuelos. Va a pegar con 5, recordemos que tiene Vanish. Le acaba de salir otro Luffy Rocket. O sea, los que necesitan que se vayan al trash, teniendo la se suerte están para- yendo al trash. Es correcto. Lo que necesita tener ahí, mira, ahí tenemos en su mano rápido. Sí, tenemos un Luffy chiquito y creo que el otro es un Sabo. No, es una Makino y un Ah, Luffy. y es un Luffy, pero el Ajá. Luffy sí es. Sí, Luffy sí es y una Makino. Va a ser Yamato. Yamato pues no puede destruir nada ni curarse. Pero es buen Es un cuerpo en campo. y bastante pesado. Sí. Entonces, pero el problema es de que el otro lado ya vimos que tiene el Raigo. Entonces, justamente podría ser la opción. Va a ser Hiyori para saber qué es lo que tiene. Tiene un buscador, coloca. Y Está pensando, podría ser, pero tal vez pues se siente confiado. La verdad es que tiene bastantes buenas cartas, Tiene tanto en los- el trash como en la mano. es correcto. Va a trashear. Está aclarando uno que, o sea, que sí había hecho un efecto de Luffy, pero sí fue con el que se llevó a la Nico Robin. Es lo único que estaban dialogando. Correcto. Todo en orden. Va a ser el Luffy para que caiga el otro Luffy. Luffy se va a llevar al blocker y todavía le va a regalar otra carta. Uf. Hace un base El 7 Luffy este Rocket Luffy. está increíble. Recordando, hace que yo a costos 4 4 o menos, y aparte roba cartas. Entonces le recordamos que primero se tiene que jugar la carta y después pagar el costo. Entonces por eso de repente regresan la carta. Entonces va a buscar con ese evento, se va a llevar un Luffy chiquito. Y ya bastantes cartas. Todavía le quedan 3 dones. Le va a tachar todo para que sea un 10. Y vamos a ver qué resuelven en este momento. Hacer efecto para tirar otro Luffy, un Luffy grande, va a ser un Luffy puño y un Luffy roqueto, va a pegar con 10 a la vida, veamos si hay trigger, efectivamente es un trigger de una brulé que es otro blocker, para cederle el turno a este Guillermo Trejo. Y estamos, Guillermo, ya con sus 10 dones. Va a pegar con 9 al 7, recordemos que es un base 7 ese Luffy, con 10 dones para Guillermo. Y trashea y ya tiene a su Sabo en la trash. Se va con un Ace de Rush. Pega y Se va a la vida, se va al fondo por normativa del de líder. líder. Recordemos que todas las que estén boca arriba, que sean tus vidas y se vayan de la vida, se tienen que ir al fondo del deck. Le están indicando que todas las áreas se tienen que jugar bastante bien. Va a ser justamente el Raigo para llevarse a ese Ace. Ace. Los dones para Luffy habilidad para que sea un 7000 de base y luego caiga el Luffy Rocket. Habilidad y fuera Broly. Otra vez. Está siendo muy rentable ese Luffy Rocket. Va a ser habilidad con 2 dones atachados, tirando el buscador que se había llevado hace no mucho. Me imagino que va a ser un Sabo, efectivamente, Sabo y Luffy. Voy a dar aquí que es correcto. Para jugar en esta rapidez sí se necesita habilidad. Estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, creemos que el tiempo también debe de ser algo que te otorgan para que te tomes el tiempo necesario de pensar. Sabemos que es un skill totalmente increíble. Sí, hay jugadores que ya dominan muy bien Su deck. Estamos viendo a Joao jugándolo juegan muy increíble. rápido. La cosa es de que a veces tal vez no es tan clara la decisión y puedes tomarte unos segundos para pensar muy bien qué es lo que quieres hacer, ¿no? Es correcto. Declara un ataque con Yamato de 9 y Luffy se va para el fondo. Vamos, otro ataque de 9 con Nico. Y Sabo se nos va para el fondo. No vemos. De momento creo que no hemos visto No he visto el Gekko Moria. Efectivamente, el Gekko Moria creo que no lo hemos Pero ahí visto. tiene otro Grand Kingdom. Exactamente. Se el va Gran la Kingdom. llamada. Yo siempre le digo Raigo, es la traducción de repente. Ah, no, está bien, No, perfecto. no, está bien. El Grand Kingdom que se lleva esa Yamato va a ser efecto para curarse esas 2 vidas. Va a ser un Sabo y un Luffy Rocket. Va a ser Sabo,
para que caiga. Habilidad del Sabo. Va a robar 2 cartas. Ahí está el Sabo. Digo, ahí está el Gecko Moria. Se va a quedar con el Gecko Moria. Sí, esta es una partida un poco complicada para la Nico Robin. Comentan aquí que ese Vanish es, irónicamente, la ayuda a Luffy. Exactamente. Le hace todo el favor al... Y no, pega Vanish. Ay, no lo quiero en la mano, o sea, Sí. que se vaya para la trash. Del otro lado vimos que pues le pegaron, hizo el Gomu Gomu Giant para defender ese golpe. Y Increíble ese counter. es una gran carta, la verdad. Tenemos un Sabo Blocker y a Luffy de poder base 7, ¿correcto? Efectivamente, y también un Luffy en las vidas. Ahorita un Sanji sí nos convendría. Así es, un Sanji aquí Oh, sería un una buen buena ace. opción. Un buen ace. Buen ace podría ser para curar. Bueno, no, porque no podría pegar con el Gedatsu. Va a pegar con 9 al líder, se va a ir. Tal vez tenga algo. Bloquea. Trashea al Sabo. Decidió trashear al Sabo. Pega Ya con no 7 al líder. habemos. Ya no existe posibilidad de Post Monster con Rush. Tenemos 4. un Frankie ahí. Frankie para estar casual. ahí de chill. Vamos a ver cuál es el robo de Joao, que ya se ve en aprietos. Necesita. No, el Sabo sí fue a la trash. Creo que la movió para moverla. Porque si vemos la trash está al tope de ella. Sí, Comentaban que creo- lo mandó al fondo. Creo que sí hubo un detalle. Dame un segundo. Van a ir a checar, vamos a detener tantito. Sería un poquito como que contraproducente ver que el Sabo se va al fondo. Lo necesitaría más en la trash. Vamos a revisar rapidísimo. Van a revisar una jugada que tal vez nos estamos dando cuenta hace un poquito. Entonces, para no decir algo erróneo, vamos a esperar unos segundos y saber si se corrobora esta información o no. ¿Es la que estabas comentando? No, es lo que ahorita todavía no te puedo decir. porque Ok, están correcto. revisando la jugada. Ok, perfecto. Entonces nos van a dar unos momentitos. ¿Todo bien? Sí. Correcto, ahorita. Todo bien, ya dice producción que revisó bien el metraje y que todo está en orden. Entonces todo puede seguir. Tal vez por el ángulo de la cámara pueden haber creído que este Sabo se fue para el fondo del deck y negativo se fue a la trash. Sí, Conteo y revisión. sí, lo he estado revisando producción y dice que todo está bien. Entonces, pues creamos en lo que ellos están viendo porque nosotros no tenemos aquí la repetición. Es correcto. Están pidiendo un bar. Tenemos un Sanji. Ahora sí vemos el Sanji. Tiene 7 de poder. Va a regresar el Don para poder tapear a ese Sabo y que gane Rush. Va a pegar Con con 7. 7 a la vida. Va a usar a esa Nami Blocker. Necesita forzar. 7 a la vida, pensando si tiene o no. Se va a ir al fondo. Este es el todo. Va a pagar 1 para darle 8,000 a esa Nico Robin. Le va a tachar 1 y le va a pegar con 9. Lo logra esa Y Nico nos Robin. vamos 1-1. Lo acaba de lograr. 1-1. Caray. Guillermo lo vuelve. Está Estamos haciendo en el el intento de empate. comeback. Quiere ganar. Memo quiere irse todo por el todo. Efectivamente, estamos viendo que esta vez la suerte estuvo del lado de Nico Robin. Una gran jugada con esa
con esa carta que le da 3000, si tu líder es Nico Robin, y todavía el don que faltaba para que sea 9000, y sí o sí no lo podía defender. Entonces piden tiempo, les dicen que tienen 30 minutos. Es correcto. Chicos, aquí estamos viendo en el chat, dicen que el turno anterior mandó al Sabo al fondo del deck. No, fue un momento que agarró el deck, sin embargo, corrigió, inmediatamente puso el Sabo y se ve en el trash. Ya revisó el quest y también revisamos el metraje del stream para corroborar lo que estamos diciendo. La gente que nosotros la gente la tenemos un poquito de delay, pero pues se está emocionando también aquí con la Nico Robin. Entonces, cuando escuchen esto, por favor, un aplauso para estos jugadores. Increíble, ¿no? Estamos echándole las porras a esta Robin. No nada más queríamos ¿cómo se llama? Que fuera el deck sorpresa, sino también nos da mucho gusto ver a grandes pilotos de estos decks, ¿no? Increíble de sí se puede ganar. Sí, al parecer le están diciendo que el que va a iniciar esta partida otra vez va a ser Guillermo. Y si no mal recuerdo, las 3 partidas ha iniciado. Sí. Y es conveniente para Guillermo. Sí. Y las 3 partidas al parecer las va a iniciar Guillermo. Si es que se confirma esta información, que sí, va a ser turno 1, ya se ven los nervios de los dos jugadores, los podemos ver en pantalla, como ya no están tan serios como al inicio. Y también ya se ve que están jugando un poquito más despacito, por más, como lo dijeron aquí, por más que te sepas el deck, tuyo propio, el del oponente, así como sea, la paciencia y la tranquilidad y el state of mind es algo clave para lograr los resultados en este tipo de juegos. Puñito de la suerte para empezar esta partida. Primer don y le da turno a Joao. Joao, que pues por protocolo va a poner sus 2 dones. Veamos si esta vez sí hay... hay una flampe que se va a llevar otra flampe y otra flampe. Esa flampe le llevó 2 flampes a la mano. Va a buscar con el evento a un... y va rápido, se está viendo que se le está cayendo. Se puede llevar un Ace chiquito o un Luffy. No, va a ir por el Sabo chiquito. chiquito. Esa flampe le dio 2 counter de 2, entonces bastante fructífera tal vez para la defensa de Para la defensa de este... Nico Robin tendría que empezar, o sea, fregarle esos 2K counters, pero sabemos que como es este líder, va a decidir tomar las vidas de jalón. 5 a la vida, efecto. Se va a ir un Kusan del tope de las vidas, le da el turno, deja 3 dones abiertos, bastante similar a lo que hemos visto, es la misma tónica, 5 a la vida, ninguno está defendiendo sus vidas y otra ahora va a pegar. La normalidad de ambos decks, ¿no? Sí. O sea, Nico Robin es, digo, yo tengo triggers, me conviene, voy a tomar la vida, ¿no? Efectivamente, va a pegar, veamos si ahora sí hay un trigger, no hay trigger, 2 vidas y no hubo trigger. Un poco de mala suerte del lado de Guillermo que no haya salido uno de todos sus triggers. Y está tapeando... Primero le dicen la indicación otra vez que primero se juega y luego se paga. Va a ser Gedatsu para llevarse esa flampe. Sí. Y queda todavía el golpe de Nico Robin. 6 al líder, efecto para rampear su don. Otra flampe, al parecer las flampe venían juntas. Y le da el turno a Joao. Joao, díganos en el chat quién creen que va a ganar. Va a ser otra flampe, rapidísimo, llegó a las 0 vidas. Roba su carta, se pone 2 dones para poder hacer habilidad. Tiene bastantes cartas en mano ya gracias a esas 2 flamps. Dice que jueguen rápido en el stream. Pues bueno, nosotros no decidimos, nosotros los comentamos. Y tenemos a Sabo Chiquito. Sabo Chiquito que pues le va a hacer un base 7 ese Luffy y luego va a traer un Sabo para robar 2 cartas y luego va a tirar 2 cartas. Posiblemente se vaya a querer quedar con ese Raigo. Sí, efectivamente, tiró un Garp y un lo Sabo. Necesita para esos cuerpos tan pesados que ha estado bajando la Robin en esta. Y esa la vida. La Robin, otro trigger que no le funciona, al menos de momento. Por el momento, por la presencia del poderosísimo Sabo, ¿no? Entonces, creo que ya debería de tener 9 dones en esta instancia. Tal vez Guillermo. Comenten quién creen que va a ganar. Aquí es el todo por el todo. Recuerden que se están jugando un pase al mundial, ¿no? Entonces, tal vez
Uy, va a pagar 9, pues sí, Yamato no puede hacer que yo le estar diciendo que por Sabo no puede Pero hacer se que puede hacer su curación, ya Pero- sabemos. Exacto, pero sí. Y otra vez las indicaciones que todo el día se les han dicho, ya los nervios están haciendo Jugamos de la y suya. luego pagamos. Exactamente. Todo el día, al parecer, es la tónica de estos jugadores que, pues sí, los nervios puede que estén haciendo mella en este momento. Correcto, ya llegar a un tercer match, todavía con 25 minutos, perdón, 25 de sobra. minutos de tiempo. Sí, 25. Eso íbamos a decir, nosotros también ya vamos rápido. Sí. Tiene 3 Morias en la mano el Joao. Tiene 3 Morias. Tiene bastantes posibilidades de 0 jugadas. Digo, tiene todavía 8 dones, pero con la habilidad que tienen estos jugadores, posiblemente saque alguna jugada interesante. Revisa su trash, revisa todos los recursos que ya se han ido. Ah, caray, ya está, ya se ven las caras de, uy, Exactamente, que no tenga cierta carta, que no le salga nada. literal, ya son esos momentos del juego. Sí, es, Y que el jugador tiene que pensar muy clave qué va a hacer. va a ser Luffy chiquito para que se haga Luffy grande, ese va a ser habilidad para que sea un Y le 8000. quedan los 6 dones todavía para usar, ¿cómo le dices tú? El Raigo. Raigo. Una buena Kingdom Come. Kingdom Come. Pues va a ser un 8, ahora es el Luffy, un 7, Luffy líder. Pensando todavía cómo administrar, si es que llevarse esa Yamato o hacer alguna otra cosa. Ya, esto es lo que les decíamos hace rato, ahorita ya no está, o sea, sí mueve rápido las cartas, pero la decisión ya no la está tomando tan rápido. Es correcto. Va a pegar primero con 7, veamos si hay trigger. Justamente yo creo por eso lo estaba haciendo, por si había trigger. Es correcto. Entonces ahora sí, Kingdom Come. Bien para cantado. llevarse a ese- Tienen esos 6 dones ahí. A fuerzas. ese- Quiere usar esa Kingdom para poderse llevar ese cuerpo de Yamato. Posiblemente para prever si había un blocker en esa vida, fue que se lo guardó y pegó primero con 7. Y veamos ahora con qué nos ofrece Guillermo Trejo en su turno. Bastante rápido que se va a ir este top 32. Correcto. Y naturalmente son, Luffy amarillo negro es un poco, llamémosle lento, Sí. pero en este caso Nico Robin está haciendo el favor. Nico Robin le está acelerando. Me vas a todo. pegar con Manis, perfecto, va para la trash. Sí. Muchas gracias. Le pide ver el trash. Momento de pensar. Momento de saber qué es lo que está pasando. Le pide saber cartas en mano. 6 cartas en mano del lado de Joao. Todo lo que se necesita para hacer las cuentas. Toda la información es clave en este momento. Al parecer se viene otra Yamato. Efectivamente es otra Yamato para destruir a la Flampe y curarse. Recordemos que la mano de ¿cómo se llama? Del jugador Joao todavía tiene por ahí sus 2 key counters porque hizo flampe para 2 flampes. Sí, exacto. Y tiene 3 Gecko Morias. Entonces, ¿Tiene qué? tiene 3 Gecko Morias. Caray, al no, parecer. esta partida va a estar muy complicada. No, pero creo que ya nada más tiene una flam porque según yo tiró una. Entonces sí, ya nada más tiene una en la mano. Pero también tiene una Hiyori que también le puede ayudar bastante para counterear. ¿O no? Es que las mueve tan rápido, la verdad que no alcanzamos a No ver. alcanzamos a ver. Va a pegar con 8 a la vida. La gente en el chat, díganos con quién está, con qué deck. Va a jugar el trigger, esta vez Y sí hubo. tenemos un blocker. Tenemos un Saul. Después de como Jaguar. 4 vidas, al fin salió el trigger. Va a Y ser dejó ahí sus 2 dones para poder seguir haciendo todo el merequetengue. con el Garp va a buscar el Sabo y con el Sabo va a hacerse otro blocker grande, pero primero tiene que hacer todo el protocolo de mandar al trash con la habilidad del líder para hacer
un 7000 de base, el chiquito a ese Y cuenta con líder. 2 blockers. Sí, va a robar 2 y va a tirar 2, un Sabo chiquito y un Gecko Moria chiquito, 9 a la vida. Va a usar El blocker. ese blocker que acaba de caer. Bastante oportuno ese blocker para todavía tener una vida. Bueno, Nico Robin está en aprietos. Sí, Tiene 7 de poder base y tiene una mano bien sólida. El jugador de Black Yellow Luffy, Joao, desde Brasil. sí, creo que abrió bastante bien el jugador Joao. Estamos viendo si es que lo puede lograr. 9 al líder. Se va a ir el primer Sabo. 10 dones abiertos para Guillermo. Sí tiene con qué hacerlo. Le quisiéramos soplar, pero pues no se puede. Tiene 10 dones. ¿Se vendrá acaso un ace? Ace para Es curarse. correcto. No deja de ser una buena posibilidad esa curación. Con 10 al Luffy se va a ir otro Sabo, porque pues sabemos que los puede terminar reciclando. Y le da turno. Entonces, primero vamos a acomodar todo, refreshar, robar nuestra cartita. Ya todos tenemos nuestros 10 dones. Y veamos ahora qué es lo que hace. Efecto de Luffy para que sea un 8, robar carta y trashear la que está en el tope. Otro Moria, segundo. Está habiendo una pequeña pausa. Comentan aquí en el chat que tal vez un buen trigger. ¿Creen que un buen trigger lo pueda salvar? Boreal rompió el trigger. Y estamos de vuelta. ¿Qué pasó? No, pues básicamente se terminó de poner los sabos. Pegó ese Luffy, ¿cómo le Luffy. dijiste Luffy puño? Luffy puñito. Es para diferenciarlos. Va a pegar ahora con 11. Ok. Va a haber una brulé, trigger de brulé. Es que esa salvación está... Hijo de su- Está El Luffy está en 9 de poder. 9 de poder. Necesita... Tiene 2 Necesita blockers. 3 golpes. Primero para quitarse esos 2 sabos. Quitarse esos 2 sabos y luego que le pase. Y todavía tiene, al parecer, como 5 cartas en mano. Hombre, ya quiero pegarle a todo el mundo ya. Necesito como desenlace. Todo está pasando bastante rápido. Bastante tensión. Increíble el poder de la carta de Gecko Moria, en serio. 19 minutos en el reloj para los jugadores. Estamos en lo que podría ser el último turno. Rápido spamen en el chat con quién están. Podría ser lo último que veamos. Porque dice Manico Robin. Muy buen deck. ¿Qué es eso? Tenemos todavía los 10 dones activos del 10 jugador dones activos. Guillermo. Y va a pegar 10 a Luffy. Se va a ir. ¿Qué estará pensando? Tal vez curarse. Pero no es como que puedas lograr. Son Oh. 4 golpes pesados. Sí, por eso no sé qué es lo que esté pensando en este momento Guillermo. Separa 3 dones. Se vendrá un Sanji, pero es un base 9 del otro lado. ¿Qué estará pensando No en puede este lograr momento? nada. No es la mejor jugada. Definitivamente yo ya estoy tenso. Sí, ya Ya me el puse frente tenso. tienes 2 Gecko Morias, 2 sapos, un base 9000. Le va a poner 3 dones a esa Yamato. Yamato va a pegar con 12 al líder. Que efectivamente se va a ir con un Sabo nada más. Va a bajar No. Jaguar Dissolve para que sea un blocker. Le dicen que tiene 5 porque ya iba a quitar 1.
lo que decimos, los nervios, lo termina quitando a bajar una Brule ahora. Deja un don abierto, 3 blockers y un don abierto que posiblemente sea el Gomu Gomu Giant. Ahora la pelota está del lado de Joao Pentao Y declara un golpe de 6. de 6 con Sabo. Lo defiende con un Capone. Más 2 que 9 a counter, la vida. 9. Se va a ir la Brule. Estamos en las últimas 9 a la vida otra vez. Otra Brulí, tal vez. Otra Brule. No, Dos dones. no, ya dos no dones, quiero ver esta dos partida, dones. por Otro favor. Gecko Moria. Tercer Gecko Moria que acabamos de ver en esta Increíble. partida. Es No, 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 impresionante no, no, no. cómo spamean esto. Y tiró uno, tuvo todo siempre a su Exactamente. alcance. Va a ser doble Sabo de nuevo. ¿Qué se tiene que hacer para poder ganarle a la abejita? No, con Nico Robin está imposible, le haces el favor. Le hace el primer Sabo que ya les dije que hace, pues primero hacemos un base de 7, robamos 2, tiramos 2, va el segundo Sabo que va a ser un 9000 y va a robar 2 y tirar 2 a otro Raigo, va a ser, ya ni siquiera las está viendo, las mismas que jala, las mismas que está tirando. Debió de haber pegado con toda la Pega con 11. Pega con 11. Veamos la resolución del ataque. Estamos a nada. Un don abierto, 11 al 5. Necesitamos 7. Necesita mantener ese Saúl en campo. Hay doble blocker otra vez y él necesita 4 golpes seguros. Efectivamente. Y vimos que ya tiene otra vez counter, muy buena jugada. Y Va a decide optar bloquear. por llevarse el Jaguar Diesel. Turno pesado, turno que hay 3 15 minutos, 16 minutos en el contador. Y él necesitaba Con temor a equivocarme, 3 creo- golpes seguros. Sí, ¿verdad? Es correcto. Necesita 3 golpes Sí, seguros. efectivo. Está en 9 de poder. Necesita sus recursos, sus dones. Bastante. Con temor a equivocarme, creo que este podría, si no es que es el último turno de Guillermo. ¿Es el todo o nada en este momento? Es el todo o nada. Que One Piece en estos juegos naturalmente se llega a esta parte del juego. Tenemos a los espectadores bastante picados ya con el juego. Sí, ya es el todo por el todo. Hay 5 cartas del lado izquierdo, 10 dones del lado derecho. Va a revisar el trash, va a contar cuántos counters han ido. Es importantísimo saber cuántos counter 2 puede haber todavía en la mano del oponente. ¿Correcto? Estamos en lo último, en la Y recta tiene final. 5 cartas en mano. Digo, sí, es correcto. 5 cartas. Alcanzamos, no, otra vez. Sanji de 7 para tapearle uno de esos blockers. Intentará hacer la hombrada con ese Sanji. Le va a tapear un Sabo. Va a atacar con 7 al Sanji. No más porque a ver si logra gastar un counter. Exactamente. Con 11 a la las vida. vidas. Va a tirar Y ya fue. doble Maquino. Posiblemente. Si no es que No ya, tiene- ya fue. No tiene manera. Tiene un blocker y solo no puede Sí. pegar con la Robin. Sí. Olvia. ¿La tendrá? Es GG. GG, para señores. Joao Pentao. Muy bien jugado por parte de Joao. Sí, pues Y sí, le está enseñando que prácticamente tenía muchos counters. bien jugado para ambos jugadores. Ya no pudo soportar más Guillermo. Hizo lo que pudo. Hasta aquí llegó esa Nico Robin. Ya no pudo con... Creo que lo más que pudo aguantar fueron 3 Gecko Morias. Sí, no, estaba imposible la mano y vimos que tiró uno. Pero es correcto, están poniendo aquí en el chat cuando tú y yo dijimos que debió de haberse de ido por el todo y gastarse sus recursos, todos los dones. ¿Que por qué Sanji? ¿Por qué Sanji? Y 2 veces. No una, 2 veces. Vamos a hacer una pequeña campaña. Pongan así en el... Hashtag en el- Van Moria. Hashtag ¿por qué Sanji? Es correcto, pero increíble partida, yo la quería castear. Quería Sí. ver a esa Nico Robin en acción. Vamos a una pequeña pausa. Ah, no, vamos a regresar para con nosotros. nosotros. Sí, sí, sí. Espérame claro. para que vean. Así está mi compañero. Así 3 Morias, no es posible, por favor. Qué poderosísima carta, pero nada más porque tengo que tener control en lo que tengo que decir. Pero me pueden poner aquí caritas de enojo y así, porque está increíble e imposible. 3 Morias. muy No sé fuerte. cómo te recuperas. Muy fuerte ese triple Moria. Y aparte que el triple Moria fue doble Sabo.
O sea, fue... El- bloque, sí, no, bloque. los- Pero bueno, ahora sí vamos a una pausa y nos vamos a las entrevistas. Efectivamente. Ahorita volvemos. One Piece card game awakens. New stage. New threat. New power. New justice. New generation. And celebrating the first anniversary. A new era has arrived. One Piece card game, Awakening of the New Era. Available on December 8th. Y estamos de vuelta aquí con el ganador. Dinos, ¿cómo te sientes con esta victoria? Me siento muy bueno. Este es mi primer grande resultado en One Piece, en Top 16. Una match difícil. Yo misplay en Fuego 2, era para ganhar Fuego 2, yo misplay. Soy muy feliz. Igual, if you want to try to speak in English, we have a lot of people who speak English. Okay. ¿Va? Entonces, dinos, ¿cuál fue la estrategia a seguir en este match? So I remember when Pudding was out, the LPO 8 leader Pudding, and there was a lot of people playing my locals, this deck. So I always try to take all my lives before he can attack me, to have more cards in hand, because the first game and the second game I had just a few cards in my hand. In the last one I had like 5, 6 in the last turn. So yeah, that was my strategy. The Flampe, Hiyori, and then Awakenings of my deck. Sí, sí fue bastante, bueno, lo que nos dimos al final fue que tú tuviste 3 flampes, ¿no? O sea, una flampe te dio 2 flampes. Yeah. I draw a Flump in hand. I was like, okay, this is gonna be good. And then I use Flump effect to draw Flump. Sí, that's kind of funny. Yeah. Otra cosa es que tuviste 3 Morias en el último juego. I saw 4 actually. Saw the 4, but I trashed one of them because I don't need it, all the 4s. But yeah, that. Hey, dinos tu experiencia aquí en México, ¿cómo ha sido? I'm really enjoying it. In the day 1, I thought I wouldn't make it because I did 3-0 and lost. And then I won 7-1 and lost again. So I was devastated. But then I won again and like, really happy to be here. Mexico's a great place. Yeah, that's good. Qué bueno que la verdad, porque tenemos mucha gente de diferentes países. Entonces, a nosotros nos da gusto recibirlos. ¿Algún saludo que le quieras decir a la gente que te está viendo, que te está apoyando? Can I speak in Portuguese for this? Galera, queria agradecer muito o pessoal de Campinas, todo mundo que joga comigo, todo mundo tá lá, amigos, e principalmente João Almeida, que foi o cabeça que fez isso aqui acontecer. E te amo pra minha namorada também, Raiz. La verdad, es una entrevista muy divertida porque es multicultural. Y Sí. muchas gracias. Muitas línguas. Exactamente, inglés, portugués, español. La verdad es más divertido así. Muchas gracias. Ahorita volvemos para el siguiente corte. Mucha suerte y esperemos que te tengamos de vuelta. Gracias. One Piece card game awakens. New stage. New threat. New power. New justice. New generation. And celebrating the first anniversary.
A new era has arrived. One Piece card game, Awakening of the New Era. Available on December 8th. Snarling rivals. Standing up together. Wings of the Captain. Thriller Bark Pirates. The Vinsmoke family. Fishman Island. Land of Wano. Super Parallel is Roronoa Zoro. Moreover, English Original, New Rarity, Treasure Rare. Get Wings of the Captain in your hands. March 15th release.
What is One Piece card game? Cards from comics, anime, and original. The key to strategy is the Dome card. Build your own pirate crew and battle. One Piece card game. Experience it with the teaching app. Timing couldn't be worse. Do you really think the Navy has the manpower to take on 2 legends at the same time? New encounters await you. Come on, it's your turn. Bandai Card Games. The new and improved Bandai TCG Plus app is here. Search and apply for an event at your local gaming store to begin your very own Bandai Card Games adventure.
check into your event and get ready to play. You'll get an alert when pairings are ready. Check your table, who you are playing with, and even report your score all right from your phone. With the Deck Builder built into the app, you can make a deck on the go or at home around the kitchen table. It even automatically filters cards, so you can only see what can work in your deck. Build a deck with your family and use the deck code to share it with all of your friends. Once your deck is built, use the power of family and friends to take on any competition. Head to any of the tournaments held all year long and challenge other players. Events are open to the whole family, so anyone can play. Your very own journey to the championships begins today. Download the new and easier to use than ever Bandai TCG Plus app now.
One Piece card game awakens. New stage. New threat. New power. New justice. New generation. And celebrating the first anniversary. A new era has arrived. One Piece card game, Awakening of the New Era. Available on December 8th. Snarling rivals. Standing up together. Wings of the Captain. Hola amigos, buenos días, ya regresamos aquí, de nuevo aquí al Finals de 2025 de Ciudad de México, aquí en Expo Reforma. Perdón si no me alcanzan a escuchar, ya están anunciando los jugadores para el top 16. Va a ser Holden Miller de Texas contra Najerita, jugador conocido aquí en México, jugador bien leal al verde, ganando es. Regio con Kinemon, ahora jugando Bonnie, Soldado Flamingo contra Bonnie. Sí, es correcto, va a ser un match muy bueno. Tenemos a un viejo conocido, como ya dijiste, a Najerita. Del lado contrario tenemos un Doflamingo, ya un deck recurrente en esta transmisión, en todo este torneo. Sí. Nos espera un muy buen encuentro, ambos jugadores de muy buen nivel, otro encuentro internacional. Sí. Es una buena exhibición de los mejores de los lados, ¿no? En realidad. Sí. De hecho, una exhibición de los mejores jugadores de verde y de azul, tanto de Latinoamérica como de Estados Unidos. Sí, Holden es más jugador, él jugaba puro luchi negro. Recién cambió para Domingo porque el formato anterior sí jugaba luchi. Sí, no, pero ahorita está demostrando que aún jugando azul lo está haciendo muy bien. Este también fue campeón con Queen. Mira. Sí, para que vayan conociendo un poquito del background de los jugadores que vamos a presentar en un momento. Ya les están dando indicaciones, ya subieron a la mesa de juego principal y ya solamente estamos a la espera que terminen para poder iniciar la ronda.
pues han sido 2 rondas anteriores, mientras en lo que inician bastante buenas. Por ahí hubo el cambio de casters porque nuestro compañero Raúl quería castear esa Robbie. No me toca Vegapunk, no me toca otro, y le dimos la oportunidad, ¿no? Bueno, Sí, es correcto, sí. para que... Pues para que también, pues de este lado también disfrutemos mucho la emoción de los juegos. Mientras tanto ya estamos viendo ahí la presentación, como decíamos. Lástima de domingo. que le pegaron Tremoria a Robin. Sí, fue, o sea... Guillermo casi pudo. Sí, o sea, todos sabemos que Moria es una carta muy buena. Y sobre todo en ese deck porque te da un plus gigantesco. Sí. O sea, te da para el efecto, te da quedas en 9000 con el líder si logras completar el combo. Entonces, es muy bueno, muy bueno. Mientras tanto, ya estamos viendo a los 2 jugadores aquí, pues están, no sé si ya se conozcan entre ellos, pero están un poquito... Agarrar el micrófono, ¿no? Porque sí. Sí, están comenzando a tener una plática. Ya sabemos que Najerita es un jugador, la neta, muy agradable con el cual tratar. Y es una persona, pues, muy agradable. Entonces, se nota que los 2 jugadores... Ir en busca de One Piece a donde sea que apunte el loco. Miren, aquí estamos viendo. Sí, Saludito. un pequeño saludito. Recordemos que Najerita también fue campeón regional en su última ocasión con Bonnie también. Con Bonnie en ambas ocasiones con Verde, como mencionaste al inicio, con Kinemon y ahora Bonnie. Entonces, él fiel al Verde. Sí. Son nuevos dedicados. Siempre los jugadores Verde son dedicados. Como en Estados Unidos hay uno, Quan Le, él también hace Verde. Jugando Kill, jugando Bonnie y ganó. Sí, y lo hacen excelentemente bien. Sí, Recordemos... Dime. Creo que ese es el último Bonnie que queda, creo. Sí, me parece único. que sí es el último Bonnie sobreviviente de esta fuerte guerra que han tenido todos los jugadores. Sí, la gran mayoría de jugadores han dado han repartido su torneo ha sido 5 Doffy, 5 esto, 6 esto. Sí. Nelson Rivera me contó ayer de que él jugó como Shanks contra 6 Flamengo. 6. Sí. O sea, hay suerte. También de que, de ejemplo, Jonas me contó ayer que jugó una variedad de 2, 3, 2, 1. Pero sí, hay corrida de torneo de que solo juegas contra un deck nada más. Sí, Doflamingo ahorita en números es el deck que más está presente. De hecho, incluso antes del evento, platicando con gente fuera me comentaban que mucha gente sigue buscando ese deck. Entonces, pues ahorita es muy recurrente, la gente lo está usando mucho. Y empezamos. Así es. Por uno, a ver si vemos una atracción familiar conocida como la que hizo Jonas en el primer juego. Ese juego de Top 64 estaba tremendo. Sí, no, Jonas demostrando un nivel impresionante. Lo platicábamos fuera de transmisión. Jonas, un jugador muy tranquilo, su semblante siempre es el mismo, no cambia. Haciendo gala de mucha experiencia, ¿no? Claro, Vamos a ver si en este caso Holden. Es un Holden humilde. Entonces, vamos a ver ahorita. Los dos inician un turno con buscadores. Del lado de Doflamingo, pues es una búsqueda inmediata. Y del lado de Najerita, tenemos 2 buscadores que lo hacen en el siguiente turno. Sí, pues uno para reserva. Sí, vamos a ver. 7 con efecto y juega su Jinbe. Jinbe de la mano juega un Weevil y roba carta. Sí, con esa estrategia, con ese combo que es bastante común y muy fuerte. Si toma la vida, generalmente como líder de que color único, si toman la vida la primera, tiene 5, tiene más para repartir, a menos presión. Ahora regresa aquí en las 4, ¿no? Sí, las 4. Sí, es correcto. Un 7 a Jinbe y lo suelta. Sí, sin ningún problema lo está soltando. Usa el efecto de Bonnie y la busca. Otro Ok, Bonnie. busca otra Bonnie. Que congela. Y dio turno con un don abierto. Eso quiere decir que pues está planeando ocupar la habilidad, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, ese siempre es bueno para usar. Ahora eso le dicta cómo cambia, cómo hace la secuencia de su turno con ataques. Sí, es correcto. Es muy importante porque sobre todo aquí que el líder es el que hace la habilidad. Importa si vas a atacar primero o no. Un Jinbe de la mano. Posiblemente lo saquea encimita. Sí. La tercera carta. Un Jinbe, un Teach. 4 en la mano. Gecko, Teach, todos son cartas buenas que se pueden jugar. Hasta puede jugar el Gecko Moria y sacar el Jinbe del Trashman. Sí, pero parece que está poniendo a Jinbe preparándose para hacerlo del top deck del efecto de Doflamingo.
Sí. Lo que va a pasar seguramente, si es que llega a hacerlo de ese modo, es que Weevil no va a pegar. Claro, sí, porque van a negarle el ataque de más grande, ¿no? O sea, Weevil. Sí. Sí. Entonces vamos a ver si sí lo hace así. Parece ser Y que sí. lo descansa, lo da de revés. O sea, no es su turno porque no tiene nada grande, pero le da oportunidad para pegarle también. Sí, es Sí. correcto. Y juega el Jinbe, y con 4 cartas en la mano va a jugar. Sí, mira, ahí se veía muy cantada. Sí. Y juega un Do y va a rebotar a Perona. A su Sengoku. Eso. Vamos a ver qué va a rebotar y si va a levantar algo de Najerita o si va a levantar algo suyo. No le quiere dejar que llegue al Kine del 8, ¿no? Sí. Es Sí. importante No le para quiere dejar que lo Najerita. busque, sí. Y ahora posiblemente, ahora que ya resteó, atacaría con el Teach al Bonnie. Ajá, sí. Ok, es raro ver que un Teach pegue, pero Sí, tenía que hacerlo, si no le va a dar un plus infinito también después. sí, es correcto. Sí, y rejuega a Sengoku. Y sacó un Moria listo para la siguiente partida. Sí, un Moria ya preparando el O siguiente turno. podría jugar de frente o tendrá... No hizo la mano, tendrá otro Jimbe también. Sí puede ser, sí. Sí, No, tiene otro Jimbe de que lo... sí, yendo por el Teach. Sí, y después sí, claro, tiene que quedar el Teach. Y me parece que va a caer la Bonnie. Ajá. No, Carrot. una Carrot. Ok, para mantener a Y Weevil. congeló a Weevil. Exactamente, para que Weevil no pueda hacer de las suyas. Y Najerita cede el turno. Vamos a ver ahora Holden con qué contesta. Ahí muy curioso, ¿no? Cómo tiene esa combinación de dones. De un lado Sí. los dones de Cora y del lado contrario trae un don de Duffy. Sí, queda bien bonito. Sí, queda Sí. muy bien. Esos dones son bien caros. Sí. Y lo de Zoro son los peores. Sí, no, es que la verdad es que los dones Sí. están muy bonitos y aparte eso de que los dorados son muy poco Sí, son usuales. Una carta de lujo son. Sí. Cuesta más o casi como manga. Uno bajo. Sí. Y eso habla mucho y ocupas 10. Ajá. No, a mí me basta con mi 10 del Period nada más. Y ahí vemos que pega con Doflamingo y logra encontrar un Crocodile. Y ya le acostaron a Lo por el efecto de Bonnie. Así Ah, que el efecto, está pensando, dice. el efecto de Crocodile para ver qué va a hacer. Y va a rebotar, sí. Regresando a Sengoku a la mano otra vez para buscar otra vez. Son 3 búsquedas de Sengoku. Sí. O counter, ¿no? Un 7 derechito. Y lo toma. Sí. Bonnie es un deck que sufre de la mano con tener muchos breaks. So, llegar a 2 tal vez puede ser peligroso. Pero ahora que va a llegar a... ¿Cuál es el don que le queda ahora? Va a llegar a 8, ¿no? Me Ocho. parece ser que... Sí. Sí, me parece ser que sí. Está no para 8, ahora para 8. 5, 6, Puede sí. jugar como el Hawkins, puede jugar Cavendish para sacar más de que dons activos. So, tiene más opciones, pero el tablero de Holden ya está establecido con 4 cuerpos grandes. Sí, lo bueno es que de estos 4 cuerpos, uno por lo menos va a quedar friseado. Sí. Esa Carrot va a volver a pegar seguramente y lo vaya a frisear, entonces es muy probable. Vamos a ver si le va a poner un Y- don a Carrot. Para Y un va a ir 7. por... Y congela. Y congela a Weaver otra vez, no dándole chance para atacar con 6000. Sí, es correcto aquí. ¿Y qué haciendo- le queda ahora de All y lo hizo Counter? Okay. Ok, Tiene la mayoría de su don aún, estaba en 8, están 7, no. Y juega un Bonnie y congelólo. ok, sí, aquí congelando bastante para que no puedan... Sí. El BG Jump Blocker. De la nueva arte de Premium Booster. Muy bonito, muy bonito. Sí, la gran mayoría de Premium Booster son buenos. Y los eventos de Premium Booster son bonitos. El Amaru, el Upper Yard, me encantan. Sí, se ven bastante bien. Y vemos que aquí ya se de turno. Lo que sí es cierto, tenemos ahí el don levantado, o sea que
en este turno solamente hay 2 ataques disponibles del lado Sí. de Holden. O sea, los dos son casi iguales en valor, porque no hacen un buen attacking, no hace on play todos, no importa. Y jugó de frente a la boa. Sí, vamos a ver. Va a acomodar para poder hacer el efecto de Doflamingo. Y con creo que fue un Yosu. ¿Vi un pudín, creo yo, o no? Vi como rosadito. Era un Mihawk, ¿no? Creo que era un Mihawk. Solo vi un Yosu nada más. Ok, decide poner 3 dones. Para un ochito. Al Carrot, para... Sí. Ok, va pegar por 2 Carrot. cartas de la mano. Ahí está el Y con Weevil. y robó otra vez más. Ok, y con el Belle parece ser que va a defender a la Carrot. Y otro 7 al Carrot. 7 a Carrot. Le da un 2000 o se la regala. Uy, momento importante. Sin Nagerita creo que su mano estaba bajando en recursos. 4 en la mano de Holden y le da, otorga 2 cartas. Ok, importante. Bien peligroso. Fueron 2 cartas. Pero creo que Nagerita le está dando un valor importante a Carrot precisamente porque Sí. le está disminuyendo mucho los golpes. Claro, y viene un 5 directo. al Va Jinbe. por Jimbe. Vamos a ver qué hace Le da, Miller. le da un 1000, sí. 6. Un 2000. Ahora tienen 2 cartas en la mano. Tiene un 2000 y tiene el 2000, una carta en la mano. Y congeló al Weevil. Y congeló todo el tablero. Ok, y hay Uy. otros. Solamente va a haber un ataque disponible. Sí, y con 2 vías aún está bien sano. Sí. Ahí por ahí creo que nos faltan Solo cositas queda por con cocodrilo marcar. que queda de que activo. Es correcto, solamente Doflamingo queda quedó parado. bueno, y ahora si tiene otro Doflamingo en la mano, lo puede hackear otra vez y con el Carrot, la 4ª carta la congela también. Sí, aquí bueno, no se alcanza a ver muy bien por cómo está acomodado, pero no, es Crocodile y también está la boa. Oh, sí, el logo del campeonato. Oh, Sí. sí, Sí, me veo por completo, me he olvidado yo. Sí, yo también estaba pensando, dije, no, yo recordaba que había otra carta, pero sí, efectivamente. Sí, es de que la zona de personajes extiende más del área del líder y el don. Y Sí, parece como si fuera plano, pero no es. pero no, sí, ahí tenemos 2 No, golpes, sí, entonces. buen ojo, buen ojo. Sí, pero el Boa posiblemente le toma para block. Sí, es lo más probable, no creo que se arriesgue. Sí. Pero vamos a ver, está pensando Holden, también no hay muchas ataques opciones. Sí, Holden aún sigue en las 5 vías, creo yo. Sí. Y un 7 atacó con el broker, sí, al carro y Carro la regaló. sí, me parece ser que ya estaba complicado seguirla Sí. defendiendo. Claro. Fue una inversión grande, pero bueno, creo hizo bien. Sí, hizo muy Ahora bien su depende si trabajo. tiene otro más Rafael con la mano para que le ayude. Pues tiene 2 de 10, eso es inmenso. Sí, sobre todo porque ese Doflamingo en el siguiente turno va a quitarse algo. O sea, va a ser muy Claro. difícil que quiera defender Nada- alguno de los caracteres Nada que están bloquea ahí. eso, nada bloquea eso. Sí, no. Y no vale la muy pena. Caro, muy caro. Sí. Entonces vamos a ver. Parece ser que sí, va a poner. Y Ocho va Bonnie, por la y Bonnie. se va. Se va. Sí, decía. Dos cartas muy caro. Sí. Y juega el Yosu. Sin efecto, juega Yosu para tener un ataque de 7000. Sí, él sabe que si restea más caracteres, pues se puede comer el otro Doflamingo. Entonces, creo que lo hace en ese entendido. Así que vamos a ver ahora Nagerita con Sí. qué contesta. Va directo Con por el Crocodile. Sí, Sí. sí. Y Y le dio un Holden counter con el Gecko Moria. decide volver a Garantizado un defender. 10 al 6. Y poco a poco va bajando el tablero de Holden. Pero no ha jugado cartas con Don aún. O sea, ¿tendrá un Doflamingo? Podría ser, Sí, ser, porque se atacó básico y 10. Posiblemente tiene otro. Porque si no hubiese jugado alguien de 2 o más el de otra carta, ¿no? Un Hawkins, un Kid. Sí, Pero tiene los 10 separados ahí, de repente es otra vez más. sí. El hecho de que no le pusiera nada a Bonnie nos hace pensar eso. Entonces, Claro. vamos a ver qué. El qué problema con decide eso, hacer. no puede descansar más. Y ese 10 es el problema. Sí, ese es un Si hubiese tema. un Cavendish, quedaría bueno, pero no hay Cavendish. Sí, no, desafortunadamente hace rato lo tira como counter.
Y cae Y un se había. kit. Sí. ¿Tendrá un Rocinante blocker? Y parece No. ser que no hay Cora. Ajá. No tenía. Entonces es importante. Vamos a ver cómo va a decidir los ataques Holden. Sí, ahora tiene que superpasar el 8, que, bueno, ya descansó. Y, Llegó a 11. ok, Y lo rescata. Y le dejó. Pero es una pérdida total eso. sí es muy malo. Sí, Najerita en una mala posición ahorita. Tiró otro. Un 7 con efecto. Otro Un Jinbe. Jinbe. Pero pues al parecer ya no hay Ya. más que jugar. Así que... Igual los Flamingo 1 sería bien peligroso. Sí. No, esas jugadas se hacía cuando tenían más cartas en la mano, pero como estaba muy baja, la inversión fue mal. Sí, no, en este caso no está redituando tan bien. Sí, es que no vio ningún Basel, ningún Cavendish, no vio nada de eso. Sí, no, Sí, me parece jugando, que llegan muy buscando tarde. Otra carta. Sí. Buscando Vamos a ver con la Baby 5 que encuentra otra Baby el de 5. 2000, ¿no? La counter, sí. Otra Baby 5 para buscar, creo que Hermanos humanos. sí, un poquito tarde en la partida, pero vamos a ver si les sirve. La otra, su hermanos mano de counter. Sí, buscando cómo responder Pero para en el realidad turno. solo hace un plus 2000 nada más porque otorgó 1 por cada de esas Baby 5. Un 8. Weeble. 3 cuerpos y líder. Ya está apretado. Ok. So, va a haber 3 ataques de parte ya de Holden porque uno va a ser canalizado a gelado, ¿no? Sí, es correcto. Seguramente sea el Weevil. Najerita tiene 2 de 2000, un 7 y Ok. al Decide. líder y Importante que no pegara con el. y le dio 2 cartas. Tiene que guardar otro ataque más para sobrevivir el turno. Y la guardó, sobrevive el turno. Sí. Ahora es posible que puede ir para... No le conviene mucho, no importa atacar a los Baby Fives, pero mejor ir con todo. Sí. Sí. Oh, le dio 10, exacto. Y lo dejó ir. Sí, es correcto. Najerita deja ir ahí al Doflamingo. Pero tenía 2 2000. Sí, tenía 2 y solo tiró uno. Interesante, No sí. lo quiso salvar. Es interesante. ¿Cómo lo perdí? No. O sea, tiró solamente una Baby 5 y un Cavendish. O sea, no tiró y el luego segundo. hizo el de 0 coso, ¿no? Ajá, en el anterior Claro, ataque. claro, sí. Y buscando otra vez. Ahí está el Rocinante. Es una lástima que no saliera tan rápido. Ahí vamos a acomodar bien esas cartas de la mano. Y vemos otra Viola, otro counter. Sí. La carita de aquí estableciendo su counter, pero Sí, ahí le comentan que la mano se mantenga donde debe de mantenerse. Y vamos a ver cómo hace. pegado. Sí. Se le fueron todos los recursos muy temprano. Sí, desafortunadamente. Y un ataque grande a la Universidad de Weeble, sí. Y un blocker, 3 abiertos. La mano no parece tan grande. Sí, no. Ahora con 3 ataques válidos. Recordemos que Holden ya sabe qué es lo que va a venir, así que. Un low y rebota el blocker. Y uy, ya está peligroso ya. Sí, bastante peligroso para Tiene Najerita. un ataque rasante. No sé la cantidad de cartas en la mano. Tiene 3. Vuelve a tirar Salvó. 2 cartas. Sí. Igual la última vía le va a poner todo a Perona. Y Y sí, consiguió. se da cuenta que ya no le va a alcanzar si le ponen todo a Perona, así que decide no consumir más tiempo y irnos al siguiente juego.
pues bastante fuerte Holden, no soltó la presión en ningún momento. Y del lado de Najerita, desafortunadamente no salen las partes en el orden que él hubiera esperado. Entonces termina por no establecer ese campo tan fuerte que le conocemos a Bonnie. Defiende muy bien, pero no logra establecer ese campo que quería. Sí, no vio las cartas de medio juego. Sí. Son las un montón, sí. Sí, como mencionaste, el Basil, no logra encontrar el Cora en tiempo, el Cavendish. Jugó el kit con... No mucho sobre eso. Más que nada, compró tiempo nada más. Sí, en efecto, sí, solamente compra un poquitito de tiempo y desafortunadamente se va pues en el turno siguiente. O sea, ni siquiera aguanta un turno el kit. Y pues, bueno, desafortunadamente terminamos en este resultado para el jugador Najerita. Pero todavía no está todo dicho. Todavía tenemos por lo menos un partido más. Sí. Por lo menos uno más. Exacto. Amén de que gane Holden. Si gana Holden, pues ahí Ya, termina, sí, ¿no? Vamos al top 8. Sí, es correcto. Entonces aquí los dos jugadores bastante concentrados, pensando si la mano vale la pena. Del lado de Najerita decide que sí se va a quedar con su mano. Mientras tanto, Miller está revisando, está algo dubitativo al respecto. No sabe si vale la pena la mano o no. Vemos por ahí un baggy, vemos un evento, vemos un Gravity Jimbe. Un Jimbe con un Yosu. Uf. Y vemos también una boa, creo. Boa, sí. Una boa, híjole. Y la mandó de vuelta para Mulligan. Sí, al parecer, creo tal vez que no quiera todavía el evento. El Jimbe era muy bueno, pero a lo mejor está esperando otra cosa. Entonces decide hacer el cambio de mano. Ya solamente Najerita está en espera. Y Miller bastante tranquilo. Najerita ahorita tiene la presión encima, porque para él es matar o morir. Sí, así que vamos a ver, ya hizo por ahí el corte Najerita, vamos a ver, importante decisión, ¿quién va a empezar? No alcancé a ver quién es la persona que va a empezar. Sí, y Najerita eligió, Najerita decidió iniciar. Y vemos que hay Bonnie Buscadora, muy buen inicio para Najerita. Y Miller contesta con lo mismo, con Perona, para acomodar las cartas y pues ir preparando de una vez su segundo turno. Ya vio ahí está el Jimbe y ya vio que también ahí estaba la boa. Vamos a ver qué decide robar y qué decide jugar con el efecto. Y no, intercambia los lugares. Ok, vamos a terminar de ver cómo acomoda. Bastante pensativo Miller en este sentido, pensando qué va a poner. Aquí, ok. Cede el turno, vamos a empezar con Najerita, que ya tiene 3 dones. Y vamos a ver si comienza a buscar a partir de este momento o va a hacer alguna otra jugada. Ok, coloca un Cora de turno y decide no buscar. Decide no buscar. Sí, quiere dejar el long abierto, pero no hay mucho que se pueda hacer aquí, porque le va a hacer el día primero, ¿no? Sí, es correcto. Y vemos la jugada. Bueno, podrá sí, bajar al Teach. Sí. Sí, en efecto, sí. Para que pueda intentar agredir al Teach. Claro. Recordemos que la boa es blocker, entonces si Miller quiere protegerlo, pues tendría a boa para hacerlo. Sí. Y bloquea. Ok, decide bloquear con Cora. En esta ocasión, Para las 5. Najerita decide no tomar el primer ataque. Ya, vemos un Cavendish. Ahora Sí, viene ahora ya sí. el motor del deck. Ok, va con 7 directamente por el Teach. Ajá. Asegurándose de que O lo podría bloquear Esa es con la la... mano. Sí. Lo podría bloquear con la boa, pero tendría que meter un counter de 2. y la deja. Sí, lo deja ir y cede turno. Vamos a ver si Miller hace algo con ese Cavendish, porque ya a partir de este punto es importante. Sí, ahora va a tener el don gratis ya.
Sí, claro. Y decide atacar primero con Boa. Así que... Igual Yosu para el rebote. Sí, es lo que decía. En efecto, es lo que yo pensaba. Porque ese Cavendish es muy peligroso ya estando en campo. Sí, eso hay que hacerse. Es una de esas cartas que tienen que salir del tablero, ¿no? Las Bonnies, Peggy-Fives, eso. Se quedan ahí, da mucho plus. Sí, es un sustain muy fuerte para el deck de Bonnie. Así que vamos a ver Najerita cómo contraataca. Esta jugada de vuelta. Son Sí. play, aún se fue igual. Pero primero va a intentar ir por el Jimbe. ¿Se lo otorga o no? Tenía la mano de 3 o menos por ahí. Eso hay que ver ahorita. Vamos a ver, ahí Miller está pensando si va a dejar ir a ese Jimbe o no. En el juego pasado estuvo protegiendo mucho sus caracteres. En este juego todavía no tiene una mesa tan grande, pero vamos a ver si sigue con la misma tónica de proteger a sus caracteres. Creo que tiene que ser lo más ancho posible para Holden para que no le afecte mucho cuando le congele el Bonnie líder, el Bonnie personaje, el Carrot, el Domingo, ¿no? Mantenerse ancho le hace el favor a él. Sí, es correcto. Y aquí cae el Cavendish. Y vamos a ver que Bonnie por fin va a buscar. Y lo rejugó el Cavendish, como te dije. Y ya Ahí empezamos está a el kit. cocinar ya. Sí, ahí está el kit. Ahora ya es importante saber si hay otro Cora en mano. Exacto. Porque pues es el combo. Sí, le pone y juega la mano por gratis. Y tiene blocker y eso, ¿no? Sí. Sí, es correcto. Entonces vemos que está atacando directamente al líder. De la vida y juega y Trae un Moria. Vamos a acostar a Yosu. Sí. Y se Un recupera 2000 de Mihawk. un Mihawk. Ahí Najerita toma el daño. Y Holden manteniendo su trash bien vacía. Rescatando aquí a su Mihawk. Muy importante. Y toma su antepenúltima vida. Muy buena presión por parte de Holden. Sí, y pega un 4 para el Mihawk que rescató. Ok, vamos a ver. Sí, y ahora reseteamos para Najerita aquí. Y jugó en el Cavendish solito contra un tablero de 7, 6, 5, 5. Sí, Ya mejora. muy complicado, ¿eh? Se Sí. ve bastante complicado. Sí, y con 2 vidas. Va a ir 5000 derecho al Moria. Ok, está yendo por Moria. Vamos a ver Miller qué decide hacer. ¿Se lo regala o lo mantiene vivo? Creo que lo rescata. Es algo fácil. Pues hasta ahorita le ha funcionado rescatar a sus jugadores. Sí, así que y se lo da. en esta ocasión decide no hacerlo. Ahí vemos ya el kit. Un Con 7 7 por Jimbe. Sí, Y va a abrir dos con dones 2 nuevamente. cartas tiene que entregarle. Sí, vamos a ver si Miller decide. Y va a jugar y le entregó. Uy. Ahora el favor está yendo más para Najerita. Sí, es correcto. Ahora Sí, con el kit se le hace difícil ahora. Le va a otorgar uno y otra vez no hay Cora. sí, no tiene blocker. Bueno, aún tiene el efecto de líder y tiene sus cartas en la mano. Tendrá evento de 0 costo. No sabe, pero Sí, tal vez. garantizado el Yosu es resteado. Sí, Sí, sí. más Si no grande, ataca ¿no? primero con Yosu, es. Al revés, va al principio. Sí, con 7, con 12. 8000. Y le va a descansar a Boa de blocker y lo va a rescatar o no. No, de muy bien. nuevo pierde al Kid. Oh, No, así no está estableciendo tablero así. sí, no, está siendo bastante Un complicado. 6 y efecto y ahora cicla la mano. Sí, roba 2, tira 2. Sí. Así que reciclando un poquito la mano. Cada vez que hace eso le da una ventaja tremenda. Sí, Sí. sí, bastante. Pero el problema es que hay
Ahora, siempre hay prioridad en que se elige, pero todos los personajes son prioridades. El boss es blocker, el yo soy grande. Sí. El Mihigo te da el reciclaje, eso. Y ahora viene Teach de vuelta. Uy, sí. Sí. Y va a haber con- efecto de Doflamingo. Exacto. Se Y le va regala el por don Cavendish. y lo rescatará. Doflamingo no le dio tiempo para asegurar su tablero. Sí, Pegó no, muy no. rápido. Ha sido muy agresivo. Sí. Doble mil. Sí. Decide Ya no le perder queda- ese Cavendish. Suelta el Duffy. No, va a pagar uno. Sí, porque le puede dar de que... Sí, ajá. El 10 será el blocker, ya, Yosu y líder. Ajá. Entonces queda Weevil abierto y Mihawk. 6 al Mihawk. 6 al Mihawk. Holden pensando si se lo otorga o no y se lo va a dejar ir. Sí, Solo queda una carta con la que puede atacar. Bueno, dos con el Teach, pero el Teach es muy débil. Sí, y va ahí con 6 al Weevil. Miller va a decidir si va a bloquear o no. Bueno, si va a reforzar ese ataque. Y parece que sí va a tirar counter. Sí, lo va a rescatar. Se lo está pensando, se lo está Pensando si pensando. vale la pena no guardar carta para después y le da un lo rescató. Sí, entonces. Y sí, le devuelve el turno. De nuevo hay Ahora. 2 ataques. Ahora, ¿Angelita tiene un Duffy o no? No sabe aún. Es- Porque tiene que haber manera de que sobrevivir y pegarlo otra vez con el Duffy, creo yo. Sí, es correcto. Vamos a ver cuántos dones va a poner a lo mejor en Weevil. Todos. Y va por el Cavendish. En Teach, asegurándose que no vuelva a pasar. Sí, que no tenga esos dones gratis. Y vemos Sí, que y cayó jugó un a Cocodrilo Crocodile. de frente. Sí, le puede dar 5 Teach, ok. Y un 10 al Boa. Al Yosu quizá. Ah, decide Weevil, por no a la Weevil. boda. O sea que va a caer otro Doflamingo. Tiene otro más, sí. Sí. Ajá, y quedan, ajá. Ok, muy bien. Y Ahí con el esa oro 3 solo seguidilla. queda Cocodrilo rasante. Sí, solamente queda Pero Crocodile. ahora tiene 2 vidas y tiene 2 de 10. Eso es bien importante ahora. Ha cambiado la situación del juego pasado, pero ha mejorado. Sí, ha mejorado, pero es complicado. Y le dio con todo y 15,000. no lo rescató. Sí, no. Uf, Sí. Holden no está cediendo nada de terreno, ¿eh? 5 al Cocodrilo. Si Holden le pone todo el don al personaje sin miedo y está pagando, esa es la matemática, no tiene mano, no hace nada. 10 al 6. ¿Crees que venga otro Doflamingo? El un Shanks se hace un que yo arreste, sí. Y quedamos Y- con 2 cuerpos grandes, uno abierto, solamente uno puede atacar. Si solo uno va a poder atacar. Aún sigue en buena posición aún y inmediatamente atacó por todo. Y resteó a Cocodrilo. ¿Ah? ¿Eso fue todo? No. No, me parece que 9. falta. No, eso. Oh, no, se borró perfecto, sí. Le metió 9. Ok. Vamos a ver. Directo, no Ajá. se lo piensa. Y por primera vez en el juego va con Y vidas. Y Holden lo defiende. Extraño, pero bueno. Hombre, ahora empieza a buscar y busca Vamos a ver. un Trae un bloque. Cora. Ok. Desafortunadamente, anteriormente no han estado saliendo Cora y Kid al mismo tiempo. Ahora ya sabemos que tiene el Cora, no sabemos si tiene el Kid. Oh, ¿qué es esto? Wow. Qué sorpresa. El kit bloque del Starter Deck 2. Ok. Ese es el que se repara al fin de turno si tiene un don adherido. Sí. Adherir, perdón. Sí. Ok, ahí haciendo un pequeño cambio de la receta que le habíamos visto anteriormente, no jugaba esa carta, entonces Ahí ahí buena sorpresa, sí, porque ahora él puede bloquear
hace counter, sobrevive y se repara otra vez. So, es bien fuerte. No, ataca y luego se hace blocker. So, Uy, por primera vez en todos los juegos que he visto, una vez que Doflamingo no puede completar su efecto. ajá. Y no rescata a Shanks, voy a Buggy, va a sacar su turno. Y Cocodrilo, Kai, Pudin y Sengoku. Ok. Parece ser que Hold'em está resintiendo un poquito la defensa de Najerita en esta ocasión. Vamos a ver si puede mantener la presión. Ahí va. Uy, otro Doflamingo. Así que ya se lo cantó. Sí. En ese momento no se puede jugar ese turno, se juega el siguiente porque ya gastó un don ya. Sí, ya gastó Ahora, un don, así que... Llevar uno para pegar 8. Va con 5 a vidas. Decide tomarla. El 8, toma otra vez. Y elevar. Interesante. Vamos a Está ver. pensando aquí cuánto. Y va a pagar. Una carrot que Sí. en este caso no pone nada. Y un Solamente es blocker. un cuerpo en campo. Sí, y ahora ha sacado doble blocker, uno que congela. Sí, ahora sí ya se ha recuperado un poquito más, Angelita. Y Uy, ahí a mí no se dio cuenta de que le faltaba un don. Uf. Sí, porque aquí tienes 2, 7. Ajá. Uf, ahí perdió el ataque de Doflamingo. Y ese Baggy pues fue bloqueado para no perder a Baby Five y tener más búsqueda. Y hay unos errores que a lo mejor le cuestan caro a Hold'em en esta partida. Así que vamos a ver qué hace para rectificar esta situación. Está comenzando a buscar. Y Sengoku. Uy. El Pudín. Qué Y lo fea fundió búsqueda, todo. ¿eh? Sí, no, eran cartas que no le sirven en este momento. Y suena un lugar muy incómodo ahora porque no tiene casi nada que ataca aparte del Yosu. Sí. Y. Ajá. Con Yosu le decide levantar a la Carrot para mermarle un poquito el campo y va a reutilizar al Sengoku para ahora sí obtener un Mihawk. Y Sí, se más da turno. defensa. Sí, más defensa. Vamos a ver, Najerita, si mantiene este plan de acción. Sabemos que ya tiene un Doflamingo, no lo Sí. va a ocupar todavía. No vale mucho la pena ahorita, no tiene nada que. Sí, no vale la congelar, pena. Sí. Pero bueno, ya tiene Y ahí ahora un buscó evento. Un evento para defenderse. Sí. Sí, eso es importante. Sabe entonces ahora que ya tiene un poquito más de tranquilidad para defender. Así que vamos a ver cómo acomoda. Una mano bastante buena ahorita en este momento. Carol, el Duffy. 6, 7. Sí, que como hemos dicho en otras ocasiones, ya se vuelve un peligro esa Pudding. Que hasta ahorita no ha salido, pero No, sí. No creo que llegue a ser usado. sí es improbable por el estado del juego porque no vas Claro. a priorizar tanto eso. Pero Va ya sigue 8 al siendo. líder y la toma, le queda una vida. Cinco, Y- Boggy. Sí, para que no haya otro golpe y siga manteniendo presión con ese cuerpo. Así que. Uf, Tiene 7 en la mano de los dos ha agrandado a través de los zurdos. sí, ha sido un juego bastante Sí. parejo. Un juego medio muy interesante por parte de los dos jugadores. Así Creo que, de que ahora lo más se larga el juego, lo más en favor de Genita ahora es porque ese kill le está dando un buen trabajo ahí. sí, es correcto. Ya que no estuvo el otro, está ese y lo está haciendo bastante Sí. bien. Moria regresa. Vamos a ver qué quiere reobtener. A lo mejor el Lo. Él sería bueno para rebotar el blocker, ¿no? Y decide el Crocodile. Sí. Y el Gravity Blade y se fueron al fondo del deck.
Uy, aquí Hold'em haciendo un turno muy bueno, mermando bastante bien el campo de Najerita. Entonces, con cuerpos un poquito más pequeños, pero sí mermando mucho el campo de Najerita. Ahora sea... Tal vez ahora sí caiga el Doffy. 7 con la mano y le va a pegar... No, va a ir por Domingo ahora, sí. Va a ser un 5-7 y luego Doffy. Es probable, sí. Sí, 5 al Moria. 7 de vuelta al Moria. Si lo... O al líder, ok. Fue directo. Si Ok. lo toma, no creo que lo tome, ¿no? Ajá, uno. Sí, no. Si ahora hace cambio, ¿no? No, sí. va a cambiar a jugar otra carta. Sí, porque si pone ese don ya no da el Doflamingo. Exacto, sí. Y se lo va a agredir, sí. 8 Ok. al líder. Pero va a acabar su turno así, con 0. ¿Crees que va a caer el otro kit? 8. Sí, ¿no? Podría ser el otro kit, ¿no? Otro bloque. O sea, sí, pero no. O sea, sí es. Sí, ahora es más económico. Y Es un correcto. bloque bello y uno arriba. Oh, Ahora sí hay... 8, sí, es una defensa muy, muy sólida de parte de Najerita. Ahora sí se la puede servirse la Holden porque tiene 3 bloques en la cara y son 2 que son grandes. Sí, muy Que son complicado que lo tiene. machean el poder del Yosu. Sí, es correcto. Aquí decide no ocupar El líder ha sido negado. y pierde directamente al Belle. Le da un 7. Ok. La toma. Y va a No le caer queda nada con más. 4. Va a jugar el Boa. Ajá. Un Boa al fondo, encimita. Ok, era Boa con Crocodile. Y va a atacar grande 7 con el Boggy. muy buenos Bloquea, números, ¿eh? descarte, Counter. Najerita decide tomarlo, o sea, va a ir en el todo por el todo. Sí, va a ganar el quiere jugar por ganar el siguiente turno entonces. Jody Jones. Uf. Muy bueno. 8-8, 5 de líder, 1 y 11. Y sí, Ya. una muy buena presión por parte de Najerita, ejerciendo el juego medio y tardío de manera muy, muy buena, dando una cátedra de cómo se juega con verde. Muy buen juego de parte del mexicano, empatando el marcador 1-1. Así que en el siguiente juego se decide quién va a pasar a la siguiente ronda. Muy, muy buena exhibición de parte de los dos jugadores. Como han estado dándole la vuelta al juego, tanto Miller como Najerita, los dos muy, muy buenos juegos. Aquí, mientras tanto, vemos una pequeña ficha de los logros del jugador Holden Miller. Vemos ahí qué lugares ha quedado, cómo ha estado jugando. Por ahí vemos en el Championship de enero quedó en lugar 18. En el 21 de diciembre del año pasado, en la Treasure Cup quedó en lugar 20. En el regional de San Diego quedando segundo lugar. En el regional de Cortis y G del 5 de octubre en primer lugar. En el Championship de Dallas quedando en 25. En el regional de Peorla en primero. Sí. En el regional de Mesquite en 12º, en Arlington en 10º y en Carta Mágica en 9º. O sea, siempre estando en lugares muy altos, Holden. Uno de los mejores jugadores, definitivamente. Ahora empieza a la ventaja de Holden, eligiendo ir primero. Y va a empezar con su búsqueda de Sengoku. Tenemos un Weeble y elige Weeble inmediatamente. Sí, yendo bastante rápido los dos jugadores porque saben pues que no van mal de tiempo porque les quedan 19 minutos para jugar, pero los dos saben que en cualquier ocasión pues el tiempo es importante ya en estas instancias. No, me perdí qué le pasó ahorita ya. Ok, supongo yo que algo en el acomodo de los dones, pero se resuelve de manera inmediata y no hay ningún tema. Así que vamos a ver cómo continúa Holden. Tenemos ya ahí al Teach y le otorga las dos y juega efecto al Weeble. Vamos a ver si Najerita toma el golpe. Sí decide tomarlo. Sí. 7 muy alto.
Vamos a ver si intenta ir por ese Weevil, que seguramente si va por él, Holden pues lo va a defender. Y sí, Un decide 8. atacar al Weevil. 2 cartas a lo top y le entregó un 2000 y 1. Sí, entonces ahí desgastándole de nuevo la mano a Miller. Vamos a ver si el plan de acción le funciona a Najerita. Creo que están conscientes del tiempo del juego, porque están jugando un poquito más rápido, pero de todas Sí. maneras, aún creo que sí es posible que el juego pueda terminar en tiempo suficiente. So, Sí, yo también lo 20 veo. minutos es un montón de tiempo. Sí. Creo que es suficiente para los jugadores que estamos viendo en pantalla. Correcto. Así que con esa perona va a acomodar las cartas para ver qué quiere, cuál es el orden que quiere, en el cual quiere ver esas cartas el jugador de Querrá Flamingo. jugar el Ojarqueco. Sí, vamos a Sí. ver. Va a pegar con Weevil, con el Moria. Al parecer va a ser con el con el Doflamingo. Sí. Ahí Ojarqueco cae el para Moria. sacar efecto. Y ahora le va a dejar elegir ahora y elige a Teach o a Weevil. Decide ir por el Weevil. Sí. Y ahora continúa el efecto de Moria. Y parece ser que sí, en efecto, sí. Estamos esperando eso. ahí Ya el terminó de 2000. resolver. Y va el efecto. Ok, sí, mencionándole ahí que no le alcanzaba solamente con eso. Subió, le entregó uno más porque escuchó mal. Sí. Sí, es correcto. Entonces ahí Najerita, pues tratando de defender, tratando de 5 alcanzar los al turnos Moria. altos. Intenta ir por el Moria La Weevil, sí. y le congela a Weevil con la Bonnie Character, no con la buscadora, sino con la otra. Sí, ahora en el siguiente ataque, en la revuelta, no va a poder atacar el Gecko porque lo van a descansar. O si no, puede hasta descansar al Teach para impedirle que haga haciendo su stacking. Sí, es correcto. Ajá, O en 5 este al 5 caso y va el Gecko Moria. decide no utilizar a nadie, va a tirar al Yosu. Ahí está el Y Yosu, luego- sí. Sí, a Bonnie. Paga uno para Sengoku y encontró otro Weevil. Qué bueno. Sí, lo toca el turno y tenemos un blocker y un líder nada más para Najerita. Se ve un poquito gris aquí el tablero. Sí, algo complicado. Sí. Va con 7 por el Moria. Vamos a ver, Miller pensando si va a salvar a ese Moria. Serían por lo menos 2 cartas. Sí. Y parece ser que sí lo va a salvar, sí lo salva. Sí, porque no buscarla para después, o mejor la vale la pena para rescatarla. Y se congela. repite el turno anterior. Sí. Fue rebotado, fue jugado de vuelta. Entonces ese Weevil no ha podido atacar. Sí. Así que Y va a haber también en ataque otro más que va a ser descansado. So, sí. digo, 3 en la mano, creo yo. Partida bastante tensa, ya es en instancias así Eso, de las altas. implicaciones, lugar octavo, top 8 en el evento. 16 te da un tapiz, el playmat, el Gearfire Luffy. Top 8 te da el Unclad Sheet. Sí, la hoja que para los que no saben es básicamente una hoja de impresión. Sí. Directamente de la imprenta que contiene un set de cartas. Tiene 5 mangas. Ajá, exactamente. Y que pues tiene un valor coleccionable bastante alto. Claro. Y decide atacar con el Y Yosu. bloque. Y ya le quitaron al Doflamingo. Sí. Vamos a ver. Y lo dejó con el 2 en la mano. Es correcto. Y bloqueó con el Cora. Por ahí estuvo el otro ataque de Moria. Y con un golpe de Un Teach con 5 y la 5. toma. Otro Y 5 con- y ahora la tendrá que salvar, ¿no? Decide, ¿no? Decide tomar las Calculando vidas. ¿Cuánto más vale? Y hay 4 dones abiertos. Vamos a ver qué va a hacer Ya Miller. atacaron todo lo que pueden atacar y juega de frente un vivo y roba una carta. Y es. Creo que era un boa.
Sí, vamos a ver, ahora ya llegamos a turnos altos, vamos a ver si puede hacer alguna jugada. Atacó sin don, ahora ataca de repente, sí, es posible que tiene un Doflamingo. Sí, puede ser, sería muy bueno para Pero Najerita. soltarlo a una vía es peligroso. Sí, bastante peligroso. Sí, porque no te puede atacar el Weevil. Es correcto, sí. Vamos a ver qué va a hacer Najerita. Y un Kid. A Y ver, cayó el la Kid. Vamos tercera a ver vez si esta va. vez por fin Sí. logra caer Cora. Y sí, mira, ahí está Ajá, el Cora por el fin. efecto. Ok. Y por fin se logra esa defensa combo, que ya sí. le conocemos Ahora sí el combo a completo. Bonnie. Así que vamos a ver cómo lidia a Miller con eso. Si me acuerdo la época temprana del juego donde jugaban el Leader Kit y jugaban el 8 costo y lo respondaban con el Yamato secreto que tenía Vanish y Double Strike. Uf. Sí. Y jugaban con el paquete de Wano. Y van a subir al Cora. Y rebotamos al Cora. Y va a ser un golpe con todo para intentar quitarse al Kid. Tiene que darle con todo con el Yosu, ¿no? Sí, tendría que ser con Yosu. Sí, con Yosu lo más alto posible. Con 13. Y vamos a ver Ujú. qué va a hacer Najerita. Lo rescata. Recordemos que tiene... No, el evento ya no lo tenía. El evento es del juego anterior. ¿O sí lo tienen en este turno? Ella lo buscó ya una vez. Entonces vamos a ver, a lo mejor sí lo va a Tiene defender. 2 mils. Pensando, calculando aquí. Sí, porque son 7, 9... Y le dio Ok. 2, 2, 1, 1. Decide salvar Y al Kid. sobrevive. Sí, y... Pero ¿qué costo? Sí, basta, o sea, fue demasiada mano. Vamos a ver si eso no le causa algún problema en... Oh. El jodí. Uy. Ok. Uf, está peligroso esto, ¿eh? Y ahora no puede tomar vida. Ok. 6 al Weevil. Con 6 al 6 Sí. a Weevil. Ahora quiere ver su trash para asegurarse que le queda. Pero ahora de que tiene el 8, tiene el Jodí también con 8. Es posible que le quede el tablero, ¿sí, no? Sí, exacto, parece ser que sí, sí. ya, y un 8. Y un 9, ok. Sí, claro. Aquí limpiando muy bien el tablero. Y empezó al ataque a la vida. A uno y un blocker. Un blocker de uno aquí, haciendo un muy buen manejo de sus Ajá. dones Najerita para mantener un campo muy fuerte. Y el Belle va para arriba. Ok, ese Belle tocó piso y se volvió a regresar. No lo dejaron estar. No quiere que tenga otra manera de salvar a ese Kid. Así que vamos a ver con cuántos va a pegar. Está poniendo 10,000. $10,000, vamos a ver, ¿va a intentar hacer efecto o va a pegar con 11? Decisión importante para Miller. Uy, decide ir con 11. Y en esta ocasión... 11 y ya. En esta ocasión decide No tiene perderlo. cartas. Sí. Ok. Ahora ya es un problema porque sabemos que Najerita tiene un bloquear, pero del lado contrario tiene la forma de bouncearlo. Concedió. Y Najerita da el juego. Najerita No entiende le que quedaba no es nada. posible. No se logra. Hay un blocker. No va a dar con la búsqueda. No le van a dar los dones. Así que Sí, bien. No había Decide. salida. Sí. decide dar el juego a Najerita. Es una lástima que no lo puede lograr, pero un espectáculo muy bueno. Un Sí, gran muy duelo. reñido. Y jugó con todo lo que podía jugar Najerita. Sí, haciendo Sí. muy buen manejo de Sí, sus mejor recursos. segundo juego y tercer juego. Primer juego le faltó un poquito, pero con lo que tenía le dio, ¿no? Y Sí. Holden bien agresivo para contrarrestar el efecto del líder de Bonnie. Sí, es correcto. Los dos jugando extremadamente bien. Sí. Holden siendo muy, pero muy fuerte en su estrategia a la ofensiva. Najerita tratando de defender todo el tiempo. Eventualmente, bueno, ya no se logra la defensa, ya no se alcanza, pero pues un duelo muy digno de parte de ambos jugadores. Y tenemos a Holden en la siguiente instancia. Sí, ahora le va a tocar contra otro mexicano o si no, canadiense, Kid Patel, dependiendo en el cómo va a ver que era uno.
No lo he visto. Sí. Aún todavía no vemos cómo van los brackets, pero bueno, Pero se nos uno de va. los primeros top 8 ya se cayó. Sí. Sí, así es. Acabamos de ver ya uno de los top 8 para la siguiente parte del evento. Pues, ¿qué más se puede decir? O sea, la verdad es que fue un juego Le dio la pelea a extremadamente Bonnie. bueno. Sí. Sí, muy bueno. Pensaba yo, la verdad, sinceramente pensaba yo, que para este meta a lo mejor Bonnie no tenía tanta oportunidad, pero viendo cómo lo juega Najerita y Claro. cómo lo lleva, reinventando el propio Ese es color. El kit de 7 costo, Sí. buena sorpresa. Sí, Muy buena y- sorpresa, sí. Exactamente. Eso lo jugó bien y le rescató el juego. Sí, el segundo juego lo levanta precisamente con ese carácter, Sí. al no ver al otro kid y no tener al Cora. Desafortunadamente se da que en 2 de los 3 partidos no logra hacer el combo Claro, completo. sí. La pena que nunca vio a Cavendish el primer juego, eso le arruinó el juego, creo yo. Sí, Sí. desafortunadamente no alcanza a ver las piezas pues juntas al mismo tiempo, valga la redundancia. Sí. Y en el segundo, pues en el tercer juego, perdón, pues ese low le ayuda mucho a Miller. El logo de rebote, sí. Es devastador contra el Bonnie, hasta Shanks. Cualquiera que tenga blocker, lo rebota. Sí, Y el es Josu- correcto. Y también le hizo el Gravity Play y el Josu. Sí, o sea, le hizo un montón de remorretear, muy mucho. sí, en mucha ocasión. Entonces, ahorita, mientras tanto, gente, vamos a ir a una pausa para que vengan y entrevistemos a Miller y pues puedan ver sus impresiones de esta parte del juego. Regresamos en un momento, banda. Vamos. One Piece card game awakens. New stage. New threat. New power. New justice. New generation. And celebrating the first anniversary. A new era has arrived. One Piece card game, Awakening of the New Era. Available on December 8th. Pasada por Samsung Events. Aquí estamos con Holden Miller, que acaba de ganar su juego de top 16, avanzando al top 8. Holden, un nativo de Texas, vino aquí en México a jugar Doflamingo y ha ganado contra Najerita, uno de los campeones regionales de que ha jugado Pony. Un juego bien reñido, jugaron 3 juegos y a finales Najerita le faltó gasolina de tanque y no pudo llegar a defenderse. So I'm saying that basically, you came all the way from Texas, you were just playing your top 16 match, made it top 8, you had a really long game against Bonnie, you played all 3 games. How do you feel on your game going into Bonnie, knowing that you're going to play that? ¿Cómo piensas que iba a ser tu plan de juego jugando contra Bonnie, sabiendo que le tocaba Bonnie? I'm usually pretty confident in Bonnie because Josie's a good card. Very But good. those games, game 1 went about how it usually goes for me against Bonnie, but games 2 and 3 were definitely a little more rough. But overall, I'm pretty confident into the matchup. Sí, o sea, esa idea de que él está confiante en la matchup de Bonnie y de manera que se juega, el primer juego que jugó era el prototípico juego de Doffy contra Bonnie, pero el segundo y el tercero fue más difícil. Al finales aún salió ganando el tercer juego. Do you feel like was any surprises with the way Najerita was playing? Because he did pull out a 7-drop kid. I don't think I've seen that in so long. Like, did that like surprise you? It did take game 2. Yeah. Sorprendió cómo jugó Najerita su deck de Bonnie porque jugó el 7 costo de Kid y eso le ganó el juego, ¿no? Yeah, the 7-drop kid caught me by surprise. I haven't played against that card since 01. That's exactly right. Other than that, yeah, it was all kind of standard. Just had to hope
that he doesn't have the perfect hand to stop me from doing what I need to do. But yeah, the 7-drop kids definitely, they put in work. Oh, yeah, it is card game, so it is always, a skill, but it's also a lot of luck involved in seeing your cards. Yes. We've seen it all weekend long. Yeah, es un juego de cartas, hay mucha suerte en el juego involucrado. Aparte de ser buen piloto, tiene que tener suerte. Y eso ha pasado todo el fin de semana. I don't think there's much we can do. We already talked before, in tournament. I want to wish you good luck in the next round. Hope you go as far as you can. And I want to congratulate you on top 8. Quiero felicitarlo en top 8 a Holding y le deseo suerte en la siguiente ronda. Hacemos un corto y regresamos. Regresamos a un corto mensaje. Ahí está. Go ahead, yeah. One Piece card game awakens. New stage. New threat. New power. New justice. New generation. And celebrating the first anniversary. A new era has arrived. One Piece card game, Awakening of the New Era. Available on December 8th. Gente, pues bueno, estamos aquí de regreso pues para entrevistar a este excelente jugador verde que nos dio una demostración en el juego anterior. Desafortunadamente no le alcanza, pero nos da una cátedra muy buena de esa Bonnie. Cuéntanos, ¿cómo sentiste, cómo viviste este match? Pues en realidad es que es favorable para Bonnie. Simplemente el playstyle que lleva para ganar este match es estarbearlo mucho y llegar a un punto, si se dan cuenta, en el que él tiene 5 vidas y yo 1 o 0. Y el último juego, pues quedaban como 15 minutos y es un procedimiento bastante largo y desgastante. Y la carrera fue la que me jugó en contra, o sea, en una countería mal y tuve que darle una de mano. Y ahí si bloqueaba, pues hubiera tenido el counter para seguir aguantando. Simplemente... O sea, el match, él lo jugó impecable, defendió como tenía que defender, pegó como tenía que pegar. Ahí sí que fue mía porque pues, estaba apurado, ¿no? Por llegar a cerrarle. Y eso te hace jugar un poquito diferente porque yendo 1-1 con 15 minutos en un match que suele durar 30, ya estaba presionado, ¿sabes? Te pueden stylear y se acaba el tiempo y él tiene 5 vidas. Sí, claro, o sea, se puso muy complicado. Miller... pues juega muy agresivo, el deck le da para jugar muy agresivo, siempre logra poner cosas. Hay puntos de la partida donde tú logras hacer la remontada, como en el segundo juego, donde caen 2 Doflamingos seguidos. Ahí hasta ese punto todavía se veía posible, pero pues realmente llega un punto en el que te sobrepasa tanta agresión y como dices tú, por ahí hay un pequeño cálculo erróneo en un bloqueo, pero fuera de eso, pues creo que también tú lo hiciste impecable. Lo que me llamó muchísimo la atención y que creo que a todos los espectadores les gusta es que de nueva cuenta innovas en el Bonnie, ese kit blocker que no habíamos visto, que en tus anteriores recetas no habíamos visto. Pues nos sorprende a todos y te ayuda bastante en el segundo juego. ¿Cómo llegaste a ese cambio? Pues la cosa es que así el blocker ya no tiene valor agregado porque todo lo pueden remover, el azul con el evento, el rojo con el barba blanca, el negro con el jack, y de repente en mis testeos te das cuenta que todos los bloques los quieres usar en algún momento y jugar Basil para que nomás bloquee está feo. Entonces aquí te deja meter presiones al campo y volver a estar activo para bloquear algún posible golpe.
es un poco más costoso, pero también el costo lo defiende después de eventos como el evento del azul y el Sanji morado también, que allá también dobla Basil. Entonces lo estuve testeando un rato, sí me gustó. Ahí traigo unos cuantos me sirve contra morado, contra el azul, sobre todo. Y en otros matches, la verdad, y en el mirror también muchísimo. Nada más por eso, porque los puedes usar y seguir teniendo el bloque. Cosa que Basil no te permite y al final es muy caro para que haga lo mismo que un Bale. Sí, miren ahí, consejos de parte de un pro, de un jugador excelente de Bonnie, de verde. Yo sé que estás decepcionado ahorita, amigo, porque a lo mejor el curso de acción pudo haber sido diferente, yo lo sé, pero mira, te felicito de parte, yo creo, no solo de mí, de toda la gente que te estaba viendo y toda la gente que te está viendo a través de la transmisión. Creo que lo haces muy bien, una representación bastante digna. Desafortunadamente no se logra, pero mira, todavía quedan más eventos. Ya sabemos, ya se anunció el día de ayer que vamos a tener el próximo regional y bueno, de nuevo al camino. Para terminar, ¿quieres algo que decir? ¿Quieres algún saludo que dar a la gente que nos está viendo? Sí, pues un saludo primero que nada a Shendel, mi pareja que está en casa, y a mis niños que también ellos hacen posible todo esto. Y un saludo a la comunidad de Guadalajara que pues siempre está ahí para las prácticas y para las retros, que también tienen un nivel excelente, que permiten que uno practique a buen nivel. Y pues un saludo a la comunidad en general, que sigan disfrutando del juego. Pues gente, ya los escucharon, ya escucharon a la Jerita. Pues síganos en esta transmisión, por favor. Mientras tanto vamos a hacer una pausa. No estés triste, amigo. Lo siento. Yo siento ese dolor contigo, pero no estés triste. Lo hiciste muy, muy bien. Pero bueno, gente, vamos a ir a una pausa y regresamos con la siguiente ronda en un momento más. No se vayan. One Piece card game awakens. New stage. New threat. New power. New justice. New generation. And celebrating the first anniversary. A new era has arrived. One Piece card game, Awakening of the New Era. Available on December 8th.
Snarling rivals. Standing up together. Wings of the Captain. Thriller Bark Pirates. The Vinsmoke family. Fishman Island. Land of Wano. Super Parallel is Roronoa Zoro. Moreover, English Original, New Rarity, Treasure Rare. Get Wings of the Captain in your hands. March 15th release. What is One Piece card game? Cards from comics, anime, and original. The key to strategy is the Dome card. Build your own pirate crew and battle. One Piece card game. Experience it with the teaching app. Timing couldn't be worse. Do you really think the Navy has the manpower to take on two legends at the same time?
New encounters await you. Come on, it's your turn. Bandai Card Games. The new and improved Bandai TCG Plus app is here. Search and apply for an event at your local gaming store to begin your very own Bandai Card Games adventure. Check into your event and get ready to play. You'll get an alert when pairings are ready. Check your table, who you are playing with, and even report your score all right from your phone. With the deck builder built into the app, you can make a deck on the go or at home around the kitchen table. It even automatically filters cards so you can only see what can work in your deck. Build a deck with your family and use the deck code to share it with all of your friends. Once your deck is built, use the power of family and friends to take on any competition. Head to any of the tournaments held all year long and challenge other players. Events are open to the whole family, so anyone can play. Your very own journey to the championships begins today. Download the new and easier to use than ever Bandai TCG Plus app now.
One Piece card game awakens. New stage. New threat. New power. New justice. New generation. And celebrating the first anniversary. A new era has arrived. One Piece card game, Awakening of the New Era. Available on December 8th. Snarling rivals. Standing up together. Wings of the Captain. Thriller Bark Pirates. The Vinsmoke family. Fishman Island. Land of Wano. Super Parallel is Roronoa Zoro. Moreover, English Original, New Rarity, Treasure Rare. Get Wings of the Captain in your hands. March 15th release.
What is One Piece card game? Cards from comics, anime, and original. The key to strategy is the Dome card. Build your own pirate crew and battle. One Piece card game. Experience it with the teaching app. Timing couldn't be worse. Do you really think the Navy has the manpower to take on 2 legends at the same time? New encounters await you. Come on, it's your turn. Bandai Card Games. The new and improved Bandai TCG Plus app is here. Search and apply for an event at your local gaming store to begin your very own Bandai Card Games adventure.
Check into your event and get ready to play. You'll get an alert when pairings are ready. Check your table, who you are playing with, and even report your score all right from your phone. With the Deck Builder built into the app, you can make a deck on the go or at home around the kitchen table. It even automatically filters cards, so you can only see what can work in your deck. Build a deck with your family and use the deck code to share it with all of your friends. Once your deck is built, use the power of family and friends to take on any competition. Head to any of the tournaments held all year long and challenge other players. Events are open to the whole family, so anyone can play. Your very own journey to the championships begins today. Download the new and easier to use than ever Bandai TCG Plus app now.
One Piece card game awakens. New stage. New threat. New power. New justice. New generation. And celebrating the first anniversary. A new era has arrived. One Piece card game, Awakening of the New Era. Available on December 8th. Snarling rivals. Standing up together. Wings of the Captain. Thriller Bark Pirates. The Vinsmoke family. Fishman Island. Land of Wano. Super Parallel is Roronoa Zoro. Moreover, English Original, New Rarity, Treasure Rare. Get Wings of the Captain in your hands. March 15th release.
Latinoamérica versus Estados Unidos. Así es, y estamos de vuelta. Te voy a dejar que te introduzcas, por favor. Bienvenidos, gente. Yo soy el Marco Loop. Para los Nakamas, soy Full Hacky Marco. Estamos listos para el top 8. ¡Qué emoción! ¡Qué torneazo, güey, la neta! Y tenemos un Uruguay versus Estados Unidos, Latinoamérica. ¡Ánimo! Vamos con todo. ¿Qué onda, viejo? ¿Cómo estás? Bastante bien. Como dices, un torneo bastante interesante, con buen nivel, porque esta multiculturalidad que estamos viendo, la verdad nos están enseñando más o menos cómo se juega del lado de Estados Unidos. En todos lados, viene de todas partes, de muchos países. Sí. De Latinoamérica, no nada más. Estados Unidos, por ahí italianos también, franceses. Ayer nos cruzamos con unos parisinos y un gustazo también conocer gente del otro lado. Hay un problema de repente con el inglés, español, francés, Sí, pero bastante divertido. ¿Tu pronóstico para este match? Ay, no, pues a mí me gustaría, por mi sangre latinoamericana, que ganara el Uruguay. Pero pues traen muchísimo nivel los estadounidenses. Sí. Ay, a ver cómo están presentando. Están a punto de subir los jugadores. Justamente los están presentando. Y a ver, ustedes díganos, ¿va a ser un match de Luffy Abejita contra Enel? Según lo que nos dice producción. Entonces, esperemos que sea algo bastante bien. En pantalla, si quieres, dinos los brackets, ¿cómo están? Vamos, Mateo de Sierra contra Eric Quintana. Luego Arnold Nadavan contra Néstor Rivera. Joaquín, iba a decir Joaquín Hou. ¿Cómo se pronuncia el de abajo, señor? Joao Medeiros. Joao Medeiros, Andy Acosta y Holden Miller, que acabo de ver su partidazo contra Bonnie. Partidazo. Y como vemos, claramente hay un deck dominante. Sí. Hay 3 Doflamingos, un Purple Luffy, 2 abejitas, un Enel y solo un Shanks. Interesante que solamente veamos un Shanks y 0 barbanegras. Interesante. Es que los barbanegras tenían muchos counters, fíjate. Pero Shanks también me esperaba un poco más. Doffy era predecible. Era muy predecible tener muchos Doflamingos por ahí. Pero esto de Enel y Luffy Abejita, yo creo que pues, nos esperábamos otras cosas, ¿no? Sí, efectivamente. La gente dejó de jugar, al menos de este lado, Luffy Abejita, pero hemos visto en este torneo que la verdad hace estragos y el combo con Moria, pues creo que todo deck que pueda hacer Moria es un candidato. Le tienen muchísima fe a ese deck y con justa razón, ¿no? Porque sí tiene muchos buenos versus en el meta actual. Y pues los que he visto que lo juegan de maravilla, ¿no? Sí, o sea, a mí me tocó narrar una de Luffy Abejita en donde hizo triple Moria. Ay, no, qué asco. Sí, es el terror de todos los versus contra... No, más contra el Luffy Abejita, ¿no? Contra los Lucci, ya que ves 2 Mores seguidos, mejor te rindes, yo creo. Exactamente, es demasiado poderoso. Ustedes díganos en el chat qué opinan de este Gecko Moria. ¿Es una carta justa o creen que es una carta injusta? Hace poco me preguntaron, Marco, ¿cuál crees tú que es la mejor carta de todo el TCG de One Piece? Y pues tuve que decir efectivamente Moria. A pesar de que no uso baraja negra, pues es obvio que es un cartón, no. Sí, porque aparte no tiene restricción de color, entonces todo lo que sea negro, claro, puede jugarlo. Sí, y es el por qué también jala también en el Luffy Abejita, ¿no? Que te revive a 2 niños, te haces el combito ese, ya ves que te sacan de otro seguidito, ya mejor te quieres ir a tu casita, ¿no? Sí, es bastante poderoso. En pantalla estábamos viendo que el Enel que también está ganando popularidad a partir de que, o sea, siempre fue popular, pero ahorita otra vez como que tiene un repunte porque ya se anunció un nuevo Enel, ¿no? Un Enel de 10. ¿Ah, sí? Ya sé, efectivamente. Cuando ataca, creo que se puede curar y tiene el rush. Ay, no más. Si no, me falla la memoria. Ay, ya los tengo bien atravesados a los Enel y para que tengan más recuperación de vidas, pero bueno, está bien, volverá más fuerte que nunca aparentemente. Efectivamente. Y bueno, está a punto de comenzar aparentemente, se están partiendo las barajas. Qué buena producción se manejaron, debo felicitarlos, el overlay, las cámaras, el escenario a los que pudieron asistir al evento presencial al Finals, pues bueno, no cabe duda que la producción es buenísima. El evento fluyó bastante bien, como caster invitado, que no estuve casteando todo el evento y como asistente del evento en sí, fue un gran evento, merecedor de recibir a tanta gente de varios países, incluso de otros continentes. Pues bueno, ya se chocan, Eren Quintana versus Mateo de Sierra. Latinoamérica está contigo, Mateo.
Latinoamérica Unida, estamos contigo, vamos. 11 victorias, 2 derrotas contra 12 victorias y 1 derrota del estadounidense. Y comenzamos. Qué bonita carta, por cierto, ese líder alternativo de Luffy Abejita. Lo vi hace poquito y se me hizo hermosa. Topecito. Ahorita Comenzamos. Abre chanclas. Pero ahorita producción va a cambiar esas cartas porque vemos del lado un Doflamingo, pero es un Enel. Y del otro lado vemos un Jody Jones, pero es Sí, Luffy ahorita se Abejita. actualiza. Ahorita se actualiza Sí. la producción, ¿no? Tranquilos, gente, tranquilos. Sí. Entonces, nada más para aclarar eso, que ahorita lo van a hacer. Va a ser una búsqueda de un Luffy chiquito, el jugador Eric Quintana. Veamos si también tiene la suerte de los abejitas pasados, que la verdad han abierto bastante bien. Sí, y lo que se me hizo curioso, que de un tiempo para acá se olvidaron de los 6, ¿no? Nada más usan niños Luffy y Zap, que está bien porque pues, ya te garantizas más fácilmente bajarte pues, a sus versiones ya más grandes. Efectivamente, y también lo que ha pasado es de que hacen mucho ya la jugada de Luffy Egghead, ¿no? Con eso se encargan de limpiar el campo. Sí, los Egghead vinieron a reforzar todavía más el Luffy Abejita. Aquí estamos viendo que Eric Quintana pega con 7, no hay trigger del lado de Mateo Sierra. Y le da turno, ya llegamos a turno de 5 dones en este match. Ay, va a estar bueno, ¿eh? La violencia, bueno, en unos cuantos turnos se va a empezar a poner muy violento. Ahí un saludito a toda la raza del chat, que no los podemos ver ahora mismo, pero sé que están al tirante como un overall, al 100. Latinoamérica Unida, vamos, gente, que ya vi el chat, que hay mucha gente hablando en inglés. Bienvenidos, welcome everyone. Sorry for my English. Bajo un Gedatsu, aunque no tiene target, para ir sembrando ese campo y Sí. después hacer todo el white y irse por las vidas. Sí, aquí lo que le interesa es armar precisamente el campo porque pues va a esperar armarlo para luego estar asediándolo y desgastándolo poco a poco, que pues, es algo que también interesa, ¿no? Solo pegó Eric Quintana las vidas, no hubo trigger del lado de Enel, pagó un 5 para bajar ese Luffy que hizo habilidad, robó carta, tiró vida y ya está en 3. Ya está actualizada las cartitas, del overlay, Sí, muy ya, bien. ya. Baja Nami. Nami, bastante buena esta Buenísima, Nami porque se va a quitar a ese Luffy que es un dolor de cabeza. Sí, así es. Es muy importante para su juego futuro del Luffy Abejita. A ver cómo le va. Uy, Tiene mira, que- prefirió seguir armando campo. Sí, y se deshizo de un Kingdom Come que tal vez podría servir, pero todo depende si ve los sabos o no Eric Quintana, porque si ve esos sabos efectivamente no serviría para nada ese Kingdom Come, que pues va sembrando campo y le da turno, ¿no? Correcto. Bajan al Kusan, preparando también su limpieza de campo. Mira ¡Uy, nomás. doble Kusan! Deja la cartita y prepara los eventos para limpiar más adelante. Hijo. Sí, se le estaba olvidando el segundo draw del segundo Kusan, ya le rectifican que tiene que robar carta. Ah, muy Dice, bien. Y pues ahora a ver. Ya estamos llegando a los puntos peligrosos. Sí, justo aquí es donde creo que va a empezar apenas el match, ¿no? Todo hasta Sí, ahorita sí, fue sí. un trámite de te quito, me quitas, pero es curioso porque ambos van a jugar a tener 0 vidas o al menos una vida Sí, del lado se están de- esperando, de- ¿no? Se están esperando a bajarse las vidas. Exactamente. Uf, le va a mandar ese Kusan al fondo de las vidas. Bastante bien con ese Katakuri. Que con el efecto pasivo del líder abejita se lo puede remover. Sí. Complicadísima la situación. Bastante interesante. Ustedes digan, ¿cuál que 5 dones. 5 dones al parecer. Le queda Va a bajar un niño no tan niño. Bien lo decías, va a ser un 5 que va a ser Monkey D. Luffy para hacer efecto, robar carta, tirar una vida de su tope y Es un hacerse sabo. 8000. Sabo. Y baja otro sabo bloqueador. Sí. Recicla la manita, está buscando los morias de una vez, ¿no? Yo creo que ya tiene unos 20 en la mano. Es que casualmente contra mí tiene los 4. Sí, es bastante, es increíble cómo buscan tan fácil esos morias a veces estos Sí, abejitas. que casualmente nunca lo descartan, pero pues bueno, es parte de la receta, de la estrategia. Los morias son muy importantes y más en las rectas finales estos matches. Interesante, se quiso deshacer de una Hiyori que tal vez le podría ayudar para quitar ese Kusan. Sí. Pero al parecer no la va a necesitar y tiró un Luffy Egghead también y le da el turno a Mateo
a ver qué nos ofrece. Ya está en los turnos donde puede empezar a bajar las llamadas bombas, ¿no? Sí, ya entró el Katakuri. O el Kiatakuri, como le dicen ahí los nakamas. Envía al Luffy al fondo. Curioso, ¿eh? Porque lo puede invocar. Exactamente. Es curiosa la estrategia que está utilizando. Y le dejó al Kusan, ¿eh? O sea, Ajá, yo hubiera pensado que se iba a llevar Sí, al claro. Kusan, pero prefirió ese Luffy. 7 cartas a 10 cartas. Veamos qué es lo que pasa. Recuerden que ese Katakuri, para los que no lo ubican, se puede llevar a un costo 8 o menos al tope o a los puntos de las vidas de cualquier jugador. correcto. Buenísimo para usarlo con él mismo o pues, también para limpiar, ¿no? Quitarle peligros ahí. Que en este caso es buenísimo también porque pues, se lo remueve. Sí. Hizo primero Makino para acomodarse las vidas y llevarse una vida. De una vez, Irse dice. quitando. Y ahora va a ser un Luffy chiquito para darle un base 7 ahora a su Luffy líder y hacer el Luffy puñito que le acababan de remover para quitarse ese Kusan de encima y hacerlo 8000. Una locura. Evitar que se lo remueva también, ¿no? Exacto. Que lo puede traer al rato si quiere también con el Moria. Así es. Uy, ya empezó a estamos jugar. viendo ¿Cómo lo está haciendo? Se va a llevar 2 cartas a la mano, una de las vidas y otra del tope de su deck. Bastante bien jugado de Eric Me Quintana. está despertando traumas. Ay, Eric, ¿qué estás haciendo? Vamos, Mateo, vamos, Latinoamérica, así se puede. Esperemos que Mateo. Yo lo veo tranquilo todavía, Mateo. Sí, sí, Como sí, que lo ni veo siquiera confiado. se ha inmutado. ¿No? Ajá, Así como no. que. Y tiene buen campo, ¿eh? No ha llegado ni siquiera a la vida 1. Entonces es como decir, tú vas a jugar, pero yo también ahorita voy a jugar, no te preocupes. Espérate que ahí te va tu toquecito. Exactamente, también ver si la suerte está del lado de Mateo, porque pues tiene triggers que le pueden favorecer bastante. Claro. Si de por sí, sin suerte, le va muy bien ahora que te salgan los triggers, que le echen la mano ahí. Entonces estaba pensando Eric Quintana, le quedan 4 dones, ya tachó sus 2 dones para él hacer habilidad de ese Luffy. Al parecer va a traer un niño. ¡Oh! Va a ser Kusan. Miren el tamaño de esos. Exactamente. Para la gente bilingüe. Líder efecto va a traer 2 a sus vidas boca arriba. Veamos qué va a seleccionar. Va a pagar ese costo con un Luffy Head. Justamente el que va a poner 2 Luffy Set Head. 2 Luffy Set Head y le da turno. Vamos a ver cómo se mueve el Eminem. Y se avienta un Rap God. Sí. Se va limpio. Bastantes monos en campo de ambos lados. Veamos si decide atacar por fin en él. Yo diría que debería, ¿no? Digo, de perdida intentar removerle esos Luffys que son muy peligrosos, le puede limpiar y aparte, pues bueno, pegan muy duro, sin contar que hincha al líder Luffy Abejita. Efectivamente, estábamos viendo que Mateo empieza a hacer las cuentas, ¿no? Sí sabemos que puede caer solo una bomba, pero tiene que tener en mente que las cuentas son importantes porque el siguiente turno, si es que tiene Moria, Eric Quintana, va a poder hacer todo su combo. Ay, qué miedo, los traumas. 8, Los traumas de Vietnam. 8 se va a ir al fondo ese Luffy. Claramente, muy bien. Pues tiene otro bloqueador y tiene buenos ataques, el Enel. Sí, no quiso desperdiciar ahorita mano, dijo, no importa, que se vaya ese Luffy. Seguirá, y parece que va a usar el resto de dones de manera violenta. 8 cartas en mano de Mateo. Importante saber qué tanto también puede defender ese Claro. bloquear con ese Sabo. Todavía le queda todos los dones. 9 dones, así es. Y 3 atacantes que pueden poner en serios problemas a Luffy Abejita. Por lo menos irle quitando manita, ¿no?
Sí, ir mermando. Que tiene porque bastante, tiene bastante carta en mano. Sí, tienen que ir mermando sus recursos mutuamente los jugadores porque esto pinta para hacer un match largo. Sí, claro. No, pues, con el hecho de que están contando de llegar lo más pronto posible a una vida, Ajá. a ninguno de los dos quiere que pase eso. Sí, es un poco, va a ser un poco largo. A ver cómo, esperemos que no le juegue el tiempo en contra. Sí. Un 9 con Nami Sí. se va a defender. Se va a defender. Quiere con- usar ese Luffy Roqueto más adelante. Todavía le queda el golpe de Nel y el golpe del Gedatsu. Efectivamente, va a ser 7 a la vida. Un sietazo. 8 con esa Nami. Para los que no saben por qué lo está defendiendo con tan poco, es que ese claro. Luffy es un base 7. Sí, hay que aclarar, ¿no? Que el efecto de Luffy Ovejita, cuando haces la habilidad de los niños e invocas desde tu deck de vidas, se le sube 2000 por cada uno y le dura hasta tu siguiente turno, ¿no? Dura tu turno y el turno del rival. Buenísimo. Sí, solamente que en esta ocasión el jugador no tiene al parecer un dado para marcar su... Es verdad, es normal que traigan sus tokencitos ahí para... Exactamente. Le va a pegar a la Nami para hacerle -4 al Katakuri. La defiende tranquilamente, pues tiene mucho con qué defender aparentemente. Me imagino que ya viene, como bien decías, el Luffy para eliminar uno de esos problemas. Sí, uy, Dios, ya empezó a bailar, ya empezó. Efecto de Gecko Moria, ya sabemos que se viene el combo. Sí. Y ese Luffy se va a poner en base 9 al parecer. Sacrifica al Kusan y a la Makino. Están haciendo ya su trabajo. Ya va a ser Luffy. Ahora es un 7 de base, recordemos. Se me hizo raro que no fuera el Sabo chiquito el que dejara activo. Y hace efecto de Monkey D. Luffy para que sea un 8000. Así es. Va a tachar sus 2 dones necesarios para hacer el costo de su habilidad. Tira una y va a traer 2 a sus vidas. Ahorita que haga la habilidad, pues ya va a dejar un Sabo que va a hacer que no destruyan sus personajes. Sí, claro. Y, Claro. y todavía se hace un 9, ¿no? Sí, pensé que ya no le iban a quedar dones. Vi mal. Sí. Mi error. Ya. Entonces, era irrelevante que dejara al mono tapadito. Ajá, entonces va a decidir tirar ya nada más 2 cartas y recordemos, ahora es un base 9, es el líder Luffy. Hasta el siguiente turno. Pégale a eso, pégale. Le pregunta que cuántas cartas tiene en mano, él en él tiene 7, va a tirar un blocker y un Luffy que pues puede reciclar el siguiente turno. Y 11 al Katakuri. ¡Ay! Difícil de defender, tendría que sacrificar mucha mano y decidió efectivamente sacrificar. Uy, le va a limpiar el campo. Este es un 8 a Gedatsu. También tendría que descartar por lo menos 2 cartas para resguardarlo, pero pues si no cubrió a Katakuri, me imagino yo que también Sí. se va a pasar a mejor vida, ¿no? Ojo esto que está haciendo Eric Quintana, que decidió dejar en 2 vidas en él. O sea, usualmente la gente lo prefiere dejar a una vida. Ujú. No, o sea, no es la norma, pero casi siempre es la preferencia, pero en este caso lo está dejando a 2. Para que no pueda haber sorpresas con la Yamato, pues no se cura, con Claro, el Ace. el Ace, pues no gana Rush, cositas así, ¿no? Así es. Sí, de hecho es bastante inteligente de parte de Eric. Cosa que debería de haber aplicado yo, porque efectivamente sufrí de ello. Pero pues bueno, ya para estar en estos niveles, en el top 8, tienes que ver todas las posibilidades. Sí. Y efectivamente anticiparte a algo así, porque ya tiene todos los dones para bajarte un Ace, una Yamato, lo que sea. Y pues bueno, te ahorras que te limpie o que te haga un movimiento ahí. Lo único que pasó fue que pegó con el Kusan a la Nami y lo defendió con un OK, pero pues es quitarle otra vez recursos al oponente, ¿no? Entonces, se está hidratando nuestro jugador porque al parecer ya está un poquito nervioso. Sí, es para ponerse nervioso este match, la verdad. 5 cartas en mano para Monkey D. Luffy. 7 para Enel. Va a pegar con 5 el Kusan. Se va a ir. ¿Se dejó? Pégame, papá, no pasa nada. Ya haciendo el -4 y un golpe, creo que ya hizo todo su trabajo el Kusan, ¿no? Porque aparte te robó carta. Sí, y aparte, ¿para qué lo defiendes si
vas a bajar otro Moria seguramente. Justo lo que estábamos comentando, ve, baja la Yamato, que no puede noquear a nadie porque Así es. está el Sabo, y tampoco lo puede curar porque tiene 2 vidas. Así es. Igual había muy poquitas vidas en ambos lados, no había mucho que limpiar tampoco. ¿no? Sí. Va a ser efecto para trashear esa vida. Se vuelve un 8. Ese Luffy. ¿Vendrá otro Gekko Moria? ¿Creen que tenga otro? Uy, no, Raigo. Buenísima carta, he estado viendo que lo están usando bastante, últimamente. Y así ya se limpió la única carta que bajó Mateo el turno anterior. Tiene 2 para hacer efecto. Qué atrasadota le pegó ahí. Efectivamente tiene que pagar el costo, va a descargar un Garp. Veamos qué va a traer, seguramente un Sabo y un Luffy. Sí, por lo menos un niño yo creo que sí se va a permitir usar con habilidad. Sí, seguramente. Y así parece ser, es el Sabo y el Luffy. Y ahora sí, si pretende atacar a Eric, no tiene otra más que dar directo a la cara. Sí, ahora es un 7 de base porque solamente va a haber un niño que hace su efecto, pero el Sabo le va a ayudar a depurar su mano, roba 2 cartas, tira 2 cartas, le brinda protección antidestrucción a todos los que alcanza a ver ese Sabo. Y pues mira, tiró un Sabo y un Luffy. Correcto. Buenísimo efecto del Sabo para seguir buscando efectivamente los Morias. Y se da el lujo justo de lo que decías. Ahí va. Comenzó. 6 a la vida, se come el golpe. 8 a la vida. ¿Se utilizó la habilidad de ese Luffy? Así es, fue con la que se descartó la vida, la primerita. Entonces es un 8, 2 Capone Veggie, entonces hay menos posibilidad de que haya Capones en esas últimas vidas. Veamos si lleva la última vida, va a ser... No hay trigger. al Los parecer. triggers no estuvieron del lado del latinoamericano Mateo de Sierra. Está Vamos a pensando, ver va a qué hacer hace. la habilidad para ponerse tiro un Amaru. Curioso que tenga un Amaru, 9 a la vida, le queda un don y una vida. Pensando, recibe el golpe. Uy, creo que era un Ace. Ay, buenísimo. Creo que era un Ace. Si no me traiciona la vista, ya lo dejó ahorita con 0 vidas. Si baja ese Ace, tal vez, o sea, es un rush, pero no creo que le alcance. Hay demasiados golpes el siguiente turno. Eso sí, que a pesar de que te da una vida, pues, tiene el campo lleno. Efectivamente va a ser un Ace, habilidad, se va a curar una vida, va a tener rush porque tiene menos de 2 vidas, va a pegar con 10. Ay, ¿a quién le tira? Pensando. Es una difícil decisión, ¿no? Porque... Sí. Ajá, justo iba a comentar que no había tapado los dones. Y ese Moria, por ejemplo, es fácilmente protegible y los niños son fácilmente revivibles también. Yo creo que se escogió la vida. Decidió removerle. Uy. Y le da Mateo de Sierra turno. está en una situación bastante complicada. Muy complicada. Creo que ahorita el control lo tiene bastante. Sí. Eric, podría ser el último turno, de hecho, de este primer round. Porque pues está jugando de una manera muy pulcra el jugador abejita. No, está jugando como debe de jugar contra él. O sea, es lo que tiene que ser, es el momento que tiene que ser. Se esperó lo que se tenía que esperar. Y Va llegó. a activar efecto para que sea un 8, va a pegar con 9 a la vida. No quiere sorpresas antes de que haga todos sus De una. efectos. Vamos a ver, ¿los tienes o no los tienes? ¿Pensando? Trigger, un Frankie. Frankie va a hacer que caiga porque tiene menos de 2 vidas y todavía le va a permitir jalar carta. Y usar la habilidad, ¿correcto? Exactamente, tiene que descartar una carta. Otro Amaru. O sea, Ya. tenía 2 Amarus. Va a pegar con 9 este Gekko Moria. Veamos con qué lo defiende. Solo una vida, ya no hay habilidad para en él. Estamos posiblemente en los últimos momentos del primer round. Recordamos, estamos en el top 8. Va a tirar una flampe de 2K. Uy, un evento de 0. Tiene que descartar para que sea un 10 y una Yamato. Se defendió. Debe ser, no tiene muchas otras opciones. Sí está muy complicado. Yo creo que estamos viendo básicamente el final del primer duelo, de este 2 de 3. Que les queda bastante tiempo, ¿eh? Yo pensé que iban a tardar. Yo pensé sí, que iba a ser más lento. Va a pegar con 9, o sea, de cara.
No hay trigger. Quedan dos golpes, le va a pegar primero con 7 para depurar su mano. Ahí está, de un 8, le va a pegar con todo. Y el GG para Eric Quintana, se lleva el primer juego bastante bien jugado de parte de Eric. Sí, lo jugó increíble. Y pues bueno, de parte de Enel no pudo hacer mucho más, lamentablemente. Esperábamos lo que decíamos, que tuviera también la suerte de los triggers. Lamentablemente solamente hubo uno, que fue ese Frankie, que pues ya esas instancias ya no hacía nada, porque te iba a regalar una carta, pero ya no iba a haber otro turno, ¿no? Sí, como se dice acá coloquialmente, los vientos del destino no le sopló en la cara. Exactamente. Eric Quintana, que pues en pantalla estamos viendo los podios que ha ostentado, ¿no? 23 en el Championship de Orlando, 20 en el Carta Mágica de Treasure Cup. Órale, sí tiene bastante currículum el señor Eric, ¿eh? Sí, Championship, creo que el más alto es el que estamos viendo de Dallas, Texas. Quedó quinto, ¿no? Entonces, pues sí hay jugadores de nivel. Lo hemos visto también con Jonas, que ya pasó a Stream un par de veces. Sí hay buenos jugadores en este evento. Vamos por el segundo match, a ver si la suerte ahora sí le sonríe, que aparentemente será más necesario de lo que creí. Vamos a ver cómo se desarrolla para el latinoamericano. Que viene gente, es lo que me sorprendió mucho, mucha gente de muchísimos países de Latinoamérica también. Mateo Sierra con un podio un poquito más austero, pero igual muy valioso, porque es online segundo lugar, ¿no? Sí. Entonces va haciendo de currículum. Claro, un top 8 que recordemos que ya son premios gordos. Exactamente. Ahí te viene el ¿cómo se llama? El knockout. Sí, la plantilla que viene recién impresa, para que ahí la tengas muy bonita en tu sala, en lo que... Puede ser el cuadro más caro de toda tu casa y de todas las casas de tus vecinos juntos, ¿no? Posiblemente también. Posiblemente. Y estamos esperando a ver pues la segunda partida. Recuerden que el que pierde en el mejor de 3, la partida escoge si inicia o inicia el rival. Basta de dados ya a estos puntos. Exactamente, se dan el puñito de la suerte. Al parecer va a empezar Eric Quintana. Decidió ir segundo el buen Mateo. Vamos a ver cómo procede la situación. ¿Garp? ¿Un jugadorcito? Garp, para ver qué es lo que le ofrece. Ya salió el Sabo. Ya salió el target. Justamente perfecto. Lo que estábamos diciendo es super Sabo dependiente este deck. Sí, claro. Que a ver, también tiene sus buscadores, ¿no? Entonces no es tan complicado de pronto, o más bien no es contraproducente tanto depender de ellos. Exactamente. Hay manera de sacarlos. En él va a pagar un don para hacer flampe. Y se va a llevar la del tope a la mano y una del tope del deck. Y para cederle el turno. Curioso que elija mandarlo primero a Eric Quintana. O sea, sí, para aprovechar que él llega a 10 dones antes, pero de todas maneras es curioso el hecho, ¿no? Va a pegar con 5 a en él. Trigger ahora sí, para robar una carta. Lastimosamente no puede caer porque tendría que tener 2 o menos. Pero bueno, ya empezamos a ver otro trigger del lado de Mateo. Roba su carta, va a jugar Kusan. Le va a seleccionar el Garp para mandárselo al fondo del deck. Y aparte puede pegar de 5. Claro, no había considerado, fíjate que ese Kusan sí le juega muy feo a Luffy Ovejita, ¿eh? Sí, eso, o sea, no es igual, pero es parecido al efecto del Katakuri. Y pues ese Garp puede ser una molestia después, ¿no? Sí, que ya vimos también que se puede evitar que se lo remuevan con sus cartas que se tumban cartas de su vida. 5, el Sabo para tumbar justamente ese Garp. Le está devolviendo el favor y ahora se va a llevar el Kusan y quitar la molestia. No puede ser lo que estamos viendo. O sea, le está saliendo todo a Eric. Sí. Es una curva increíble. Jugada que le propone Mateo, jugada que fue contrarrestada con ese Sabo. La verdad, pocas veces vemos ese Sabo porque es justamente para estas situaciones, ¿no? Sí. Me trasheo la vida y te quito a tu mono. A lo que hemos llegado. Shirahoshi Para robar 3 y tirar 2.
Así es. Jalas 3, te descartas 2. A ver qué es lo que escoge trashear el jugador Mateo Sierra. Un Gedatsu y un Raigo. O Kingdom Come, como le quieran llamar. Sí, igual el Raigo lo hubiera funcionado más adelante, ¿no? Sí, pero a lo mejor tiene, como no podemos ver de momento su mano, a lo mejor y tiene otro, no esperemos. Luffy, ya llegó ese Luffy para hacer efecto, se vuelve un 8000, roba carta, trasheado. Uy, acaba de trashear un Gecko Moria. El primer Gecko Moria que vemos ahorita y se fue trasheado de las vidas. ¿Podemos estar viendo una luz de esperanza del lado de Mateo, posiblemente? Posiblemente va a ser Monkey D. Garp para buscar. Veamos si encuentra. Ya encontró un Luffy. Efectivamente se va a llevar otro de esos Luffys para depurar sus vidas en caso de que le vuelvan a sembrar. Quiere acelerar el efecto del líder lo más pronto posible. Ya está viendo también que tiene poquitas vidas el Enel. Y yo creo que va a proceder igual, ¿no? Le va a dejar un rato las 2 vidas en lo que sigue plantando campo. Exactamente, está siguiendo la misma tónica o bueno, la misma estrategia de dejarle a 2 vidas para que no haya efectos de curación ni de rush o cosas. De limpieza, ¿no? Que sobre todo yo creo que es lo más preocupante ahora mismo para Eric. Otra vez, estamos viendo algo muy similar a al primer round, un Katakuri que le va a mandar a ese Luffy al fondo de las vidas. A ver si no le baja otra vez otro Sabo, aplica la misma, le limpia a alguna niña chiquita aquellas. 7 cartas en mano para Eric Quintana. Ya estamos básicamente en todos los dones. Sí, este tiene que ser el turno de 9 y el siguiente turno de 10 para Enel. Entonces va a pagar sus 5 para justamente el Luffy que había buscado. Ahí está. Tanto dorado, ¿no? En esos dones. Sí, no, justo está. Oye, coloca esos dones con más cuidado, por favor, me duele. Para las personas que no están tan familiarizados, busquen cualquiera de esos dones en su versión dorada en TCG para que vean más o menos cuánto hay ahí. Hay riesgo de deprimirse porque pues difícilmente vas a tener 10 de esos. Porque sí, es increíble, ¿eh? Sí, no es tan fácil verlos, ¿eh? No, para nada. Pues solamente sembró ese Monkey D. Luffy y le concedió el turno. Va a ser ahora una Nami, costó 5. Habilidad para descartar un trigger. Va a ser otro Kingdom Come para llevarse al Luffy. No quiere ver ese Luffy. Y efectivamente lo comentaste, posiblemente tenía otra en la mano y lo aprovechó. Va a ser otra vez Kusan para llevarle el Monkey D. Garp al fondo de las vidas. Todavía no quiero que hagas tu efecto, ¿no? Le está diciendo. Y con eso, moviéndole el campo, jugando un poquito, sí, parecido a la anterior, pero creo que con más suerte porque pues ya vio 2 Kusan, ya vio a esa Nami que le está ayudando a barrer el campo del Monkey D. Luffy. Sí, pinta un poco mejor para el lado latinoamericano Mateo. Ok, va a ser Flampe y decidió agarrar así la vida. Puedes elegir el bottom de las vidas. Exactamente, pero dijo no, a lo mejor ya tiene un plan hecho. Y pues se lleva, veo otro Gecko Moria al parecer. Maquino para pagar 1, va a tomar la del tope y va a acomodar sus vidas. Quería invocar al Luffy. Era su idea. Lo va a dejar así al parecer. Baja Luffy, hace el efecto de líder. Todo lo que empieza el baile. Exactamente, ya va a empezar a jugar a sus anchas. Va a ser un 8000 y un 7000 de base ese Monkey D. Luffy líder. Va a tachar las dos. Y ya. Posiblemente tenga los 2 niños también en la mano, porque dejó 4 dones. Justito, Jugando bastante bien. A pagar el costo va a ser un Sabo, el mismo Sabo que me imagino que en algún momento regresará a la partida. Yo creo que ya va a volver. Está a punto de volver. Posiblemente así sea. Y selecciona un Luffy y un Sabo. Efectivamente. A buscar los Morias, ¿no? Ahora sí. Sí. Vénganse Va a para acá. ser Sabo.
para que sea un 9. Ahora es el líder. Sabo va a robar 2 y tirar 2. Por protocolo, recuerden que los jugadores tienen que recordarle a su oponente todos y exactamente cómo se hacen los efectos y los ataques. Entonces va a tirar 2 cartas, brinda de protección a todo su campo. Ve esa mano, ve esa mano. Provocas un huracán categoría 5 con esa mano. Exactamente. Que igual y bajó el Sabo para buscarse al Luffy niño y para que no ¿no? le sigan destruyendo los personajes, ¿no? Porque Sí, claro. no quiere ahorita que le vuelvan a quitar ese Luffy, ¿no? Si bien lo puede regresar, un Ace. Vamos a ver si se va a querer curar, entonces no va a ganar Rush. Se va a quedar solamente con la curación y le va a dar turno. ¡Ay! Se está poniendo interesante esto, señores. ¡Cuánta violencia! Dicen que si alguien está cantando en el micrófono y la producción dice que sí, que disculpen, se estaba colando algo ahí. ¡Ah, caray! Entonces va a ser efecto de ese Luffy para trashearse su vida. Ya es un 8000, ya tiene 0 vidas, ya puede jugar. ¡Qué miedo! Viene Raigo Ace. No, es que tiene demasiada mano, Eric. Tiene seguramente ya demasiadas heridas. Raigo al 6. Y se puede permitir todavía curar, controlar, curar, seguir invocando. Y yo creo que en cualquier momento se deshace esa flampe y maquino y ya empieza con la violencia extrema. Sí, ahora le va a devolver las destrucciones. Las destrucciones que recibió al inicio del juego, tal vez se las quiera regresar. Pero al parecer escogió un Sabo para seguir dando protección a sus personajes. Pues seguir buscando los Morias, ¿no? También. Que mucho le interesan también seguramente. Ya sabemos, Baby Sabo hace efecto y le hace un 7 de base a ese Monkey D. Luffy. Sabo bloque, brinda protección, roba 2, tira 2. Correcto. Entonces, veamos. Podríamos... Se cae con una vida. 3 vidas del lado de Enel. Todavía va a tirar un Kusan y un Baby Luffy. ¿Y comienza? Sí, 9 a la vida. Veamos si hay trigger. Hay trigger. Shirahoshi. Ya empezó. Ya, Sí, ahora sí. Ahora sí deben salir los triggers. Ahora sí va a robar 3, tirar 2. Decisiones, muchas decisiones en este momento. Un match complicado, complicadísimo para Enel. Tiene que pensar bastante. Justamente el jugador Mateo le dice que está pensando. Tiene que saber con qué recursos va a contar. ¿Está defendiendo? Va a ser un Gedatsu y un Ah, no, Nami. no fue el efecto de la Shirahoshi, perdón. Sí, estaba terminando la resolución de la Shirahoshi. 5 cartas del lado de Luffy. Y le dejó 2 vidas. Para Sí, igual para todo. prevenir limpieza, claramente. Exactamente. Entonces, otra vez, a remar contra corriente al parecer. Pero ahora es un 7, ¿no? Es un base 7. Les vamos a estar recordando cuánto tiene de base porque Sí, claro, como no hay dado en este momento, pues sí. Va a ser un 8 al 7. Veamos si tiene con qué. ¿Lo bloquea? ¿Lo bloquea? Tiene pensado, yo creo que ya tiene el Moria. Sí. Yo creo que ya vio el Muy Moria. posiblemente tenga ese Moria si lo bloquea así con Sí, tanta era fácilmente facilidad. defendible, ¿no? Qué bien lo están jugando, ¿no? Le pide revisar el Crash para saber con qué recursos puede contar o cuáles niños ya se fueron. Muy importante saber cuántos niños ya salieron. Claro. Para saber también qué targets tiene ese Moria, ¿no? Sí, tienes que aplicar aquí tu haki de observación, ver qué te puede venir en el siguiente turno. Porque si no, si te distraes tantito como Katakuri, te desartan. Otro Ace. Otro Ace. Está pensando si hacer la curación. No se va a curar y va a pegar. Va a pegar con 10. Ah, caray. Eligió no curarse. Le quiere remover el Luffy. Decidirá utilizar otra vez el Sabo. Está pensando, lo puso a pensar, ¿eh? Lo Sí, veo nervioso. no esperaba al parecer que no se fuera a curar y que eligiera el rush. Sí, no, aquí aplicó eso, no me lo esperaba. Entonces, él mismo ahora va a ver su trash.
Tal vez algo vio Mateo que Eric no estaba contemplando. Sí. Hasta dudando usó ese blocker, ¿no? Sí, le estaba tomando la manita y a ver qué onda. Posiblemente. No, sí tienen los dos niños Sabo, ¿no? En el Trash. Sí, pero tal vez Mateo vio algo que nosotros no estamos viendo porque claramente el Trash ya es grande del lado de Eric. Sí, claro, porque era muy esperable que te bloqueara con el Sabo, entonces sí. Va a ser Gecko Moria. Oh, sorpresa para todos. Nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba. Va a ser pues Monkey D. Luffy y un Sabo. Claramente. Entonces vamos a hacer que crezca ese Luffy. Ese Luffy se va a volver un 7 de base. Luego es un 8. Otro 8. Los 8 le queda 2 dones para hacer su habilidad de Monkey D. Luffy. Y recordemos que ya está en 7, ¿no? Si él quiere. Bueno, no. Se podría ir a 9. Sí, se podría ir a 9 y dejarse todavía aún seguro que es su última vida. Entonces, que sí debería irse a 9 porque si no le van a limpiar al niño fácilmente, ¿no? Sí. Y aparte le sirve para buscar otro Moria, que seguramente le interesa muchísimo. Sabo, ya sabemos todo. Ahora es un base 9, es el líder. Recuerden, base 9 va a tirar un Kusan y una Nami Blocker. 11 al Katakuri. Pensando. Va a tirar un Capone Veggie importante, un Capone y un Frankie. 8 contra 8. 8 contra 8. El Katakuri. Tira otro 1K. Exactamente. 4 cartas en mano para Eric. Y se queda el Luffy en 9000 hasta su próximo turno. Que bueno, tiene un Katakuri, tiene un Ace. O sea, sí, posiblemente tenga otra bomba, conociendo a los decks en él. Claro. Puede que tenga otra bomba en las manos, pero pues 8 al Luffy no lo va a defender porque pues lo puede reciclar. Claramente. Sí. Nada más era para ver si lograba descartarle alguna carta de la mano de Eric. Algo de desgaste, ¿no? Que no lo logro ver de aquí, pero posiblemente sigue con el abanicote. Tiene 4 Eric. Va. Eric. Ya no son tantas. Sí. Hubo una prueba de resistencia en este momento. Y solo quedan 23 minutos en la cuenta regresiva de este 2 de 3. Y si gana Mateo, se va a poner interesante la carrera contra reloj que vamos a ver más adelante. Declara 10 al 9. 10 al 9 va a usar un Sabo. ¿Quiere bloquearlo? Va a jugar otro Ace. Yo creo que... No, se va a curar y va a pegar otra vez con 10 a la vida. Va a tirar una Hiyori Counter 2 para... Así de fácil, te cubres un rush de 10 con una fea abejita. Ahora la duda es, ¿tendrá otro Moria? Yo creo que es. Ya bajó varios Sabos, ya pasaron varios turnos. A pesar de que trashó uno, yo creo que pues, es bastante probable que tenga alguno por ahí. El miedo de todos los rivales de Luffy Abejita. Va a pegar con 6 a la vida. Veamos si ¿Cómo la hay vida? trigger. No hay trigger del lado de Mateo. Va a jugar Gecko Moria. Volvemos a ver esta película. Esta película ya la vimos un par de veces el día de hoy. Y no es Halloween, señores. Va a ser Sabo. Posiblemente vaya a ser otro. Efectivamente es otro Sabo. Doble Sabo para el lado de Eric Quintana. Va a ser Baby Sabo para que sea un 7. Efecto de Sabo, va a robar otras 2 cartas, trashear otras 2. Ya salió otro Sabo. Claramente va a ser el efecto de líder. Va a usar el monito Sabo que tiene ahí activo. Es un 8K. Ahora es Luffy. 2 dones para que pueda hacer su habilidad de Eric. Va a pegar con 8 a la vida. Quiere desgastarle la manita. Y hacer ya la presión que necesita, ¿no? Ya ver si en el siguiente turno tal vez ya lo pueda finiquitar. En este turno todavía no, porque hay opciones, pero pues sí, ya gastar lo que pueda tener. Y algo, ojito, Mateo, que puede haber Mateo. algo del lado de Mateo. Mateo está nervioso.
Vio la vida y dijo, déjenme pensar, puede ser la respuesta que está buscando Mateo. Yo creo que es ahora o nunca, ¿no? De parte de Mateo. Efectivamente, veamos si los triggers están de su lado. 20 minutos vamos. en el reloj. Uy, va a ser Amaru para descartar 2 cartas y ponerse una vida en el tope. No, Mateo. Se va a curar una y después va a ser el trigger de su... Está aguantando, Mateo. Va a ser la habilidad de su en él para tirar un raigo y ahora tener otra vez 2 vidas. Tranquilamente. Y pues tiene 2-6 todavía, tiene un Katakuri, tiene 2-5. A ver si le 9 interesa al limpiarlo. Katakuri. Está con esa flampe. Contra 2000. Eso tiene que hacer, tiene que defender su campo si quiere tener una oportunidad porque pues, tiene bloqueador. Ahora sí, va a ser efecto de líder para pues todo lo que ya Aguantar un sabemos. poco más. Sí, y que sea unos golpes más fuertes los que necesite para que puedan ganar, ¿no? Claro. Y si ahorita seguramente ya va a tener su segundo bloqueador, le va a quedar otra vida. Su líder se va a ir a 7000. Vamos a ver qué hace Eric. Va a ser efecto para que sea un 7. A buscar el Roba tercer dos. Moria, ¿no? De chill. De chill. Por si acaso. Robó otra vez otro Sabo y un Luffy. Luffy va a tirar el Sabo, los mismos que robó, los mismos que va a tirar. Correcto. Sale 9 11, porque ya había 11, hecho claro, una sí, sí. vez. 11 va a tirar defiende. un evento para que sea. Uf. Y creo yo que se quedó sin mano el buen Mateo, ¿eh? Posiblemente, pero aquí Olin. va a haber. Tiene, al parecer falta un K, porque según esto es un 11 al 11. ¿Cuántas cartas tiene Eric en la mano? 2. A ver. Uy, un pequeño misplay del lado de Mateo Sierra. Sí, efectivamente era un 11 a un 11. O sea, el evento solamente le da 3K, entonces es 11. Le faltó 1K para defender ese Katakuri. Se Yo lo vi. deshace de 2. Madre Se deshace de 2 cartas y no salva ese Katakuri. Un qué misplay dolor. que podría costarle el juego. Sí, claro. A pesar de que quedan 2 vidas, bueno, con el efecto nada más por ahí. Ay, complicada situación, ¿eh? Y aquí donde es importante tener claro cuánto de base tiene ese Monkey D. Luffy, porque el primer efecto lo hizo al inicio de su turno. Pasan tantos efectos que se te pueden olvidar. Claro, como a mí, precisamente que pensé que estaba pegando con 9. Sí, entonces es 10 al Luffy. Se va a ir ese Luffy, no lo va a defender, pues ya sabemos. No le importa porque pues los puede regresar. Así es. 11 al Moria. Sí, ahorita lo que menos quiero yo creo es ver mucho campo, ¿no? Del lado de Eric. Que a ver, está bien que le esté limpiando porque pues, le quedan 2 vidas, todavía puede aguantar un poco más. Sí, no fue tanto... Todavía tiene oportunidad, pero sí, el hacerte -2 y sobre todo el evento, sí puede perjudicarlo. No ahorita porque todavía tiene 2 vidas. Pudo pero haber sí defendido algún ace en un movimiento futuro, pudo haber defendido algún otro mono. Exactamente. Lamentable suceso de parte de Mateo. Les están preguntando que cómo fue lo del 11 contra 11. Entonces, nada más, pues explicarles que fue un misplay porque niveló el 11 con el 11 y pues ahí faltaba un 1K. Pero pues como ya se jugaron a estas instancias del Championship, ya no puede haber como un replay. Claro. Entonces, es como, pues ya ni modo, las usó y pues ya no las puede regresar a su mano. Entonces, por eso los ven que están pausando porque están terminando de explicar eso. Pro va a pegar con 9. Yo digo que se va a ir por el Moria posiblemente. 9 al Moria. Y Yori. Ojo, o sea que no tiene counter de 1000. Va a pegar otra vez con 9. Va a ser Sabo. Va a defender a todo con a esos geckos. Ojito, Ojito con Mateo, que un escudo de Eric y le puede dar la vuelta. Exactamente. Ya Al solo menos le que queda- venga otro Moria. Creo que ahora sí le va a sonreír la victoria a Mateo. Esperemos que así sea. Solo veo 2 cartas del lado de Eric.
Está muy desgastada su manita. Su manita. Va a pegar con 12. Le va a limpiar campo al parecer. Correcto. Sí, están en la misma situación. Quieren Sí. quitarse las mayores 12. amenazas del campo. Va a girar 2. Va a pagar un Sabo para hacer efecto de Sabo Baby. Para que sea un 7000 de base. Traer otro Para defender Sabo. al Moria, ¿no? Básicamente. Sí. La cosa es de que va a robar 2 y tirar 2, ¿no? O sea, Correcto. solamente le va a quedar una carta para poder hacer su costo. Robó 2 Kusanes y terminó tirando 2 Kusanes. Sí, no le sirven de nada, no tienen counter. Pues ahora mismo pues ya limpió los monotes. Va a hacer un 9 a la Nami para descartar y bueno, después hacer su habilidad. Uy. Entonces está viendo ya cuánta cantidad de cartas está en su trash. Hay más trash que deck ya a este punto. Sí. Pero con todo y todo lo que pasó, Mateo de Sierra está tranquilo. Se descontroló todo de una, ¿no? Sí, o sea, pero a pesar de que ha tenido unos downsides, ha estado bastante tranquilo. Sí. Va a hacer 2 Luffys. 2 Luffys, al parecer ya no tiene más recursos. ya se está acabando la gas de ese abejita. Lo que tiene que llegar a hacer él en él. Veamos. Está en 7. Está en 7 de base ese Monkey D. Luffy. Correcto. Yo creo que va a proceder igual, va a tratar de ir por los Morias, que ya se fijó que efectivamente los Morias sí morían. Disculpe, gente, no se suscriban, disculpa, públicas. Va a pegar con 7 al líder. Se va a ir la primera vida. ¿Tendrá un rush? Posiblemente. Tiene los 10 dones íntegros. Sí. Y el overlay ahí posiblemente está aplicando hack de observación, ¿no? Exactamente. Está curioso porque pegó. Uy, Shirahoshi. Y todavía tiene. Uy. Dejó muchos dones abiertos. Y no le quiso pegar más. Interesante decisión lo que está haciendo Mateo. Porque ese Kusan no pegó. Y Sí, yo le diría quitó que- una vida para ver si no se puede pues hacer todo su combo, ¿no? Eric. Interesante, ¿eh? Va a tachar 2 dones, va a pegar con 7 al líder, va a tomar la vida, no hay trigger. Va a pegar con 9. La va a tomar. Estamos. Efecto de líder. Efecto de líder, va a descartar una para ponerse una vida del tope. Y le quedan muchísimos dones todavía y 2 ataques por Va a delante. descartar a Gedatsu y se puso ya la vida. 9 líder. Estamos en posiblemente el último turno. No sabemos. No hay trigger. No hay trigger, 0 vidas. Le dio turno. ¡Ah, caray! Le dio turno. Sí. Estoy confundido. ¿Me explicas qué está pasando, por favor? No, al parecer no tiene mucha defensa el jugador Eric y dejó ese Sabo porque si no lo iba a poder matar Claro. por la Shirahoshi, pero... Sí, claro, es blocker. Pero los dos están en el límite, en el límite porque ya no tienen tantos recursos como hace unos turnos. Ha sido una partida bastante larga, 12 minutos en el reloj, va a pegar con 7. Una vida para Eric Quintana que se va a ir al fondo del deck. 7. Otro 7. Va a defender con Sabo. ¿Shirahoshi violenta? Habrá Amaru. Le va a dar 3 a esa Shirahoshi. Le va a tachar los dones. Veamos. Modo arma Le ancestral va a pegar activado. con 7. ¡Oh! ¡Oh! GG. ¡Oh! GG. Lo que acabas de ver. ¿Cómo se mueve Mateo, ¿Cómo se mueve Mateo? ¿Cómo se mueve la Hirakoshi? ¡Wow! Lo que acabamos de ver. La remontada, Qué épico fue este final con la Shirahoshi pegando 7. Y nos vamos al tercer duelo. Y solamente tenía 2K en la mano, justito, así, derrapando, llegó esa derrota. ¿Quién diría, no? Que la Hirahoshi iba a ser la que iba a cerrar este duelo. Exactamente, fue una jugada bastante inusual para todos los que lo están viendo.
díganos con quién están, si son Team Enel, Team Monkey D. Luffy. La verdad fue un final Cardíaco. sí, o Cardíaco, sea, cerradísimo. si una Shirahoshi te pega 7, ustedes díganme qué es lo que se pueden esperar. Claro, claro. O sea, veamos el público. la gente se emociona, la gente se emociona, porque la verdad no estamos viendo cualquier cosa, estamos viendo que una Shirahoshi pegó 7, señores, y con eso alcanzó la victoria. Maravillosa jugada, diría el meme del ajedrecista. Entonces, veamos si Mateo logra cerrar con broche de oro 10 minutos. Se va a ir a carrera de vidas, ¿no? Carrera de vidas, esto va a ser, no sé a quién le pueda perjudicar más a estas instancias, porque los dos se pueden curar. Exactamente, justo iba a comentar de que ambos decks tienen manera de subirse vidas. Vamos a ver qué pasa. Tienen 10 minutos para pues, un match bastante largo. Sí, 10 minutos en el reloj. Les piden que se agilicen un poco. Vemos un Garp del lado de Eric Quintana. Y se lleva un Monkey D. Luffy. Buscando al nieto, ¿no? Para darle sus buenos coscorrones. Exactamente. Y otro Garp, segundo Garp. Qué buen inicio, segundo turno, Sí. Se va a llevar otro Monkey D. Luffy, pero esta vez el que se puede quitar las vidas. Le da turno en él. Turno de 3 dones. Poco habrá que hacer en este turno porque pues, exactamente le da turno. Todo normal. Vamos a 4 dones del lado de Eric Quintana. Están jugando rápido ahora, ¿eh? Sí. Les quedan 9 minutos y medio en el reloj. Tienen que hacer... Uy, se comió la vida. Es peligroso recibir daño ya. Exactamente. Los jugadores deben de estar bien mentalizados y justo es lo que está pasando. Va a pegar, ahora sí no creo que lo vaya a querer dejar en solo 2 vidas. Va a bajar otro Garp. El Garp que va a buscar, ya salió un niño, ya salió el Baby Luffy. Baby Luffy que se va a ir a las manos de Eric Quintana. Vamos, sí se puede. Mateo, Latinoamérica está contigo, Mateo. Spamen, Mateo, en él, como gusten. Va a jugar otro Kusan para mandar a su Garp al fondo, al tope. Esta vez ya no fue al fondo, fue al tope. ¿Se lo quiere remover? ¿Se lo quiere mandar al bottom? Va a pegar con 5. Uy, interesante. O sea, a pesar de que están contratiempo, Mateo se lo está tomando con calma. Sí, qué nervios de acero tiene Mateo ahora mismo para... A lo mejor estaba previendo esto, ¿no? Sí, que claro. iba a querer trashearse una vida con el Monkey D. Luffy que había robado. Y pues dice, bueno, vamos a mandarte ese que ya sé que es y no quiero que tengas 1K en tu mano. Que tampoco está tan mal haberse deshecho del Garp, ¿no? Que acaba de ser un golpe menos que tal vez pueda recibir. Que igual, la misma historia, lo dejó a 2 vidas. No creo que le interese mucho tenerlo a 1, porque pues ya tiene ya bastantes, ¿no? Está avanzando muy rápido. Shirahoshi pagando 2 nada más. Me imagino que... Gedatsu para quitarle otro Monkey D. Garp, otro posible golpe. Una limpiadita. Exactamente. Le da turno a Eric. 8 cartas en mano de Eric. Muy constante esa pregunta de Mateo, que todo el tiempo le está preguntando cuántas cartas tiene para saber cuántos recursos todavía posee Eric. Entonces, pues se va esa Hiyori, va a ser Sabo de manera natural, pagando sus 5 dones. Ahí vienen. Va a robar 2. Veamos, robó un Kingdom Come. Ya vi que tiene. Acabamos de ver que hay un Gecko Moria. Corazón. Va a tirar un Sabo Blocker y un Luffy Rocket. Veamos. 7 minutos en el reloj. Una partida cardíaca la que estamos viviendo en esta tarde de domingo. ¡Vámonos! Una Yamato solamente para ir sembrando otra vez golpes. Esa Shirahoshi que le trae recuerdos a Eric Quintana. Sí. Posiblemente le despertó algún trauma o se lo ocasionó. Exactamente. Se lo generó. Sobre todo porque si es destruida, pues le regalas una vida de rival. Ajá, exactamente. Que para 6 minutos que faltan del tiempo le sirve a Mateo, le sirve muchísimo.
Eric hace efecto de su Luffy carácter para trashearse la vida y robar carta. No, hombre. Y en el siguiente turno ya podría bajar un Ace Mateo, ¿eh? Exactamente. Veamos ahora si los triggers sí lo favorecen también. No se crean, aquí también la gente está un poco nerviosa. Nosotros también esperamos que gane Mateo. Va a ser Gecko Moria. Va a traer un Kusan esta vez. Un Kusan. Y veamos cuál es el otro. O Kusan y Garp. Va a la carta, luego busca, correcto. Va a buscar. Bastante agresiva esta decisión. Todo el mundo nervioso. Ahorita la gente está sentada, me incluyo como el meme este de modo tryhard. ¿Sí? Que pasas de estar recargado a estar ya de frente, como sí. cuando ya dices voy a conectar el control. Sí, anda. Y te inclinas. Ahora sí se lleva al Baby Luffy y le va a dar turno. Uf. 2 vidas, 5 minutos en la cuenta regresiva. Vamos a ver cómo procede Enel. Procede a a pegar limpiar. con 5 al Garp. No vaya a ser. Que le aplique la Kiriahoshi, pero con el abuelo, ¿no? Exactamente. Y más fuerte, porque ese abuelo pega, aunque sea con 2000. Pega con amor. Pega con amor, exactamente. Va a jugar otra Yamato. Va a destruir al Kusan. No se va a poder gilear, pero pues ya se llevó al Kusan. Sí. Tranquila la situación. Faltan 2 vidas por ambos lados. Lo bien que le vendría un Ace ahora mismo a Mateo, ¿eh? Digo, me imagino yo que deberían de adaptar su estrategia al recurso del tiempo ahora, que es muy escaso. Exactamente. Porque difícilmente se va a acabar esto por vidas. Conociendo ambos decks, sí, lo dudo bastante. Sabiendo que ahorita pues ya resetearon todo el gas que pueden tener, no como en la partida pasada, pero hace efecto para tirar otro Kusan, robar carta, pero sí, es ahora un 2-1 en cuestión de vidas. Díganos quién piensan que va a ganar. La verdad, ha estado bastante interesante la forma de jugar de estos dos pro players. Va a ser Flampe para llevarse la última vida y todavía otra carta. Ya tiene bastante mano el jugador Eric Quintana. Va a tacharse 2 dones. Todavía le quedan... Se viene efectito. Sí. Digo, ya no puede hacer Gecko Moria en este turno, pero todavía puede hacer efecto. Que se vea en el chat, gente. Team Latam, Team USA. Vamos, échale porra, raza. Va a tirar a Luffy, va a traer un Luffy y un Sabo. Va a pagar 2 dones. Seguramente viene el Baby Luffy. Baby Luffy, efecto, para que sea un 7 de base y traerse al grande. A ver qué se va a llevar. Se va a llevar al... La Kirahoshi. Ok, efecto, pues se va a curar ahora en él. Ya tiene 3 vidas. ¿Esto le sirve? ¿Le sirve mucho más? Le sirve. Veamos qué es lo que tiene planeado. Nervios. Ahora va a ser un 9 de base. Ese Sabo va a hacer efecto robando 2 cartas, trasheando 2 cartas. Ve cuánta mano tiene Eric Quintana en este momento. Es demasiado. Demasiado. Tiene juego para rato, lo que no tiene es tiempo. Tienen 5 minutos extras, ¿no? Sí, al parecer. Tiempo extra. Pega, se lleva la tercera vida que le regaló esa Shirahoshi. Va a bajar una Nami blocker. Vemos 3 blockers del lado de Eric Quintana. Muy efectivo este turno de Eric. Dejó a un Luffy base 9, 3 blockers, un Gecko Moria y un Monkey D. Luffy. Impenetrable ahora mismo, Eric. 9 a la vida. A ver, tiene atacantes, ¿no? Sí. Mateo tiene manera de proceder con violencia. Va a tirar 1K, va a pegar otra vez con 9. Donde termine el duelo antes de 2 minutos me va a dar algo aquí en vivo. 2 minutos en el reloj, gente. 9 al 9. Les recordamos que es un base 9 por los efectos que vimos. Bloquea. Ay, Eric está nerviosísimo. Le vi cómo agarró esa blocker. Al parecer nos está diciendo en producción que serían otros 10 minutos. Ah, ok. Ahí se puede, ¿eh? Sí. Se puede terminar el duelo. Va a ser Ace. Veamos si se va a querer curar o no.
Sí, sí va a decidir curarse para tener otra vez 3 vidas y darle turno a su oponente. Sí, que igual si se ponen abusados pueden extenderlo y ya irse por largo. Sí. Aunque le den 10 minutos más, que bueno, serían ya poco más de 11 minutos. Activa el efecto de ese Monkey D. Luffy para que se vuelva un 8000. Va a ir seguramente por las llamadas. Yo creo que no le interesa mucho tener ese campo en contra. Minuto, les dicen que ahorita de momento hay un minuto. Activa el efecto de Monkey D. Luffy. Estamos viendo una partida muy interesante, señores. Mira esa mano de Eric. Qué miedo, señor. Tira un Kingdom Come. Vamos a ver con qué se gilea en este momento. Va a seleccionar un Sabo y un Monkey D. Luffy de Egghead. Todavía le quedan bastantes dones. Va a pagar 2. Va a traer el efecto de Baby Luffy. Baby Luffy va a hacerle un base 7. Va a destruir ese Kusan con el Egghead. ¡Limpio! Y todavía le quedan dones. Y Sabo para hacer efecto. ¿Se fue a 9 o se fue a 11? Me Se perdí. fue a 9. Se fue a 9. Se fue a 9. Y 3 bloques. 3 bloques, 3 Sabos. Un Moria por ahí. No le pueden destruir nada en este momento. Seguro que se puede ir a 8 tranquilamente. ¡Ay, Dios! Uy, le va a pegar con 11. Con 11 a la Yamato. Queriendo desgastar al buen Mateo. Tiempo en este momento. Ok, entonces para explicarles lo que va a pasar en este momento es que son 10 minutos o turnos, ¿no? El que esté ahorita es el turno 0 y así hasta que lleguemos a 4 turnos. Entonces lo que pase primero, Vale. o los 4 turnos o No los se 10 suman. minutos. No. ¿Vale? Entonces para que todos estemos claros en cómo lo va a decidir. Otro 11 a la Yamato. Si no se va a las vidas, va a perder por turnos el señor Eric. Sí. Tiene que hacer presión ya Eric Quintana, porque en él todavía puede seguir un rato. Sí, no, y si sigue con Ace en la mano, pues se puede ir sumando, o si tiene las tiracoches bloques, también se puede ir sumando un poco más. Sí, es un 12 que está atacando ese Monkey D. Luffy. ¿Tenemos alguna duda ahí con los jugadores? Está viendo una aclaración sobre los efectos. Sí, le están haciendo una pequeña aclaración de que es un 9, pero está atacando 12. Correcto. Le puso, sí, así, le puso 3 dones, claro. Oh my God. Sí, están teniendo una pequeña discusión. Vamos a ver cómo se resuelve esto, gente. Eric se tiene que poner en modo violencia. Porque por más campo que tenga, si el tiempo se acaba o los turnos se acaban, ganará el que tenga mayor cantidad de vidas. A ver. Se está agarrando la cabeza, Eric. No le está gustando la resolución. ¿Te pasaron el chisme? Justamente es lo que están diciendo que qué base tiene, si es un base 7 o es un base 9. Entonces, básicamente lo que van a revisar las personas que nos están viendo es si es un base 7 o un base 9. Entonces, hay gente que dice que es base 7, es base 9, si uso o no los dos Baby Luffys. O el Baby, cualquiera de los Babies, el Luffy y el Sabo. Según yo sí lo usó. Según yo también lo usó usó. dos. Nosotros aquí vimos que sí lo usó, que es un base 9, pero el juez al parecer está diciendo que es un base 7. Ah, caray. ¿Bar? ¿Necesitamos bar? Entonces es lo que le están preguntando. No se preocupen. Se ve molesto, con Eric. Todo el staff está viendo qué procede con el jefe de jueces.
con otros jueces para ver a qué resolución queda esto, gente. Paciencia. Se detuvo el timer. Y pues bueno, que se resuelva de la mejor manera, ¿no? Esta situación. Saluditos ahí al chat, que yo sé que hay flotita por ahí, no puedo verlos ahora mismo, no tengo el chat enfrente, pero ahí saluditos a toda la racita de Culiacán, del Antique Store, del Kingdom Store, a todo el equipo de los Super Patos y a toda la gente que viene de toda Latinoamérica y de muchísimos países, ¿eh? Muchísimo nivel, sigan aclarando, aquí detrás del duelo hay un show, se están poniendo de acuerdo para llegar a la mejor resolución posible, ¿no? No vaya a ser que queremos evitar la mayor cantidad de altercados. Ya volvimos. Estamos. Saca chisme, saca chisme. Sí, efectivamente. Lo que pasa para toda la gente que nos está viendo tanto en el recinto como en el stream es que hay una duda de si ese Luffy es 9 o no es 9, ¿no? Si es 9 o es 7. Pero al parecer en el replay hubo un paso en donde no pagó 2 dones. Entonces, lo que hasta ahorita se está planteando es de que se rehaga un replay hasta ese momento en donde no se han pagado esos 2 dones, pero todavía está a consideración del head judge. Entonces que regresen el juego hasta ese punto en donde no se pagaron esos 2 dones del SAU. Ya dependerá de la decisión de los señores jueces. Exactamente. Si se corrobora esto, pues ya tendrían que darle solo un warning de fuego a Eric Quintana y regresar hasta ese momento el gameplay. Sí, fue un miss de Eric. Ajá, pero, o sea, yo creo que aunque pague esos 2 dones, termina siendo un 9 ese Luffy. Pero pues ya veremos ahorita qué decisión toman, pues, los jueces, ¿no? Entonces, precisamente ya están hablando con el jugador para ver qué se puede hacer. Sí, estamos solamente esperando que le digan en qué momento fue que no se pagaron esos dones. Ojalá se resuelva bien, porque qué coraje que de pronto te pase un miss de estos, ¿no? A este punto de un torneo tan importante. Sí, tal vez ni siquiera es por tratar de sharkear o algo, sino porque jugó rápido y pues se le pasó, ¿no? O sea, eso le puede pasar a Sí, mucha manos gente. nervios, el tema del tiempo. Sí. Pues le pudo haber jugado en contra. A ver qué dice el chat. Game Lost le están poniendo Sí, por ahí. están diciendo que ya robó cartas, pero digamos nosotros solamente preguntamos a los head judge y los head judge son los que deciden qué decisión se tomará, si es game loss, si es un replay, pues poco más, ¿no? Entonces, no se preocupen, nosotros también estamos, o sea, nosotros como caster también estamos sacados de onda. Sí, son cosas que normalmente a estas alturas no pasan, pero ya con la presión del tiempo, lo que se están jugando ya en el mismo jugada, pues bueno, los nervios te pueden jugar mal. Sí, aquí nos dice, por ejemplo, que cómo, si ya se alteró el estado del juego, cómo se va a hacer un replay. La verdad, exactamente. La verdad, nosotros también nos preguntamos eso. ¿Se dieron la mano? Se dieron la mano, al parecer. Se da por ganadora Mateo de Sierra. Lo sentimos Qué feo mucho perder por de el esta jugador manera. Eric Quintana. Lo sentimos mucho. Sí, en este caso Se decidió Game Loss, se efectivamente. decidió Game Loss porque, como bien decían algunos en el chat, no puede repararse el estado del juego. Un aplauso, por favor. Jugó bastante bien, jugó como un maestro y los nervios lamentablemente le jugaron en contra.
Y pasa el latinoamericano. Pasa el latinoamericano. Un poco agridulce este sentimiento, Claro, la claro. verdad, porque yo la verdad respeto a los jugadores que vienen de otros países y la verdad que feo que se tenga que ir de esta manera, porque aparte era un match bastante entretenido. Sí, no, fue buenísimo. Todavía no sabíamos quién de los dos podía ganar porque los dos tenían ventaja a su manera, ¿no? Claro, claro. Entonces, es bastante anticlimático que esta vez haya terminado de esta forma. Sí, bastante triste, ¿no? De parte de Juan Eric, que obviamente nadie quiere perder de esta manera, porque pues bueno, son errores humanos. Pues, bueno, felicidades. Sí, pues felicidades. Pues es un misplay, efectivamente. Lo siento, la verdad. Un abrazo a toda la gente que nos está viendo y pues vamos a una pequeña pausa y volvemos. Saludos, raza, ánimo. Ah, mira. Hola, volvimos, aquí andamos. Estamos leyéndolos justamente porque queremos esta interacción con ustedes para que no se sienta que pues no son escuchados. La verdad, pues lo sentimos mucho. Como bien dicen muchos de ustedes, o sea, ustedes tienen a veces, muchas veces la razón, ¿no? Un misplay no se puede perdonar a este grado de competitividad. No, y más cuando ya se revelaron cartas. Ya, exactamente, ya se robaron cartas, ya no se puede volver a ese estado del juego, como bien lo dicen. Pero aún así no deja de ser pues anticlimático. Es triste, es bastante triste. Yo creo que incluso a su rival le hubiera gustado más pasar a cuartos venciendo, pues, sí, por lo menos en turnos, ¿no? Sí, de hecho, Mateo se lo había dicho, él decía, no te preocupes, yo no quiero ganar de esta forma, lo que decidan los jueces es lo que se va a hacer, ¿no? Honor a Mateo. Entonces, siempre el fair play va a ser algo elemental, sobre todo en un 1 contra 1, que son los TCGs, y pues ni modo. Esta vez le tocó a los extranjeros que pues la mala suerte del misplay o el nerviosismo. De los nervios, es que estaban muy a la carrera, ya se vio como en el tercer juego, incluso a los dos les temblaba la mano rápido, estaban moviendo, los pinturrunearon y le jugó en contra. Sí, pues vamos a un corte y ahora sí regresamos, creo que vamos a tener entrevista y si no, pues volvemos con la siguiente ronda. A la gente, saluditos a la flotita. One Piece card game awakens. New stage. New threat. New power. New justice. New generation. And celebrating the first anniversary. A new era has arrived. One Piece card game, Awakening of the New Era. Available on December 8th.
snarling rivals. Standing up together. Wings of the Captain. Thriller Bark Pirates. The Vinsmoke family. Fishman Island. Land of Wano. Super Parallel is Roronoa Zoro. Moreover, English Original, New Rarity, Treasure Rare. Get Wings of the Captain in your hands. March 15th release. Bienvenidos a ya el último jalón, el último estirón aquí, y tenemos a Mateo, ganador reciente de la partidita, entrado al top 4 con Enel. Tenemos mucha gente preguntándonos cómo fue que logramos llegar con Enel hasta acá. Platícame cuáles fueron tus oponentes, cuáles fueron tus partidas. Bueno, ayer... ¿Lo agarro? No, aquí te lo sostengo yo. Ayer tuve muy buena suerte con los matchups, la verdad. Solo me crucé a dos de mis peores matchups, que son Luffy y Lucci, que creo que no puedo ganar, y mis oponentes fueron muy bien. Ok. Y hoy tuve mucha suerte y jugué contra dos Doffies. Dos Doffies. Y básicamente ese fue mi camino hasta ahora y la partida de hoy. Correcto. De recién. Reciente, pues acabamos de ver la partida, chicos. No es necesario recalcar lo que pasó, pero lo que sí estuve viendo es qué aguante y qué poder tiene el líder para estar sosteniendo siempre la partida. Increíble. ¿Cómo sentiste la partida? ¿Estuviste nervioso? Black Yellow Luffy para ti es un poco complicado. Cuéntame. Sí, estaba un poco nervioso. Es la primera vez que juego en un stage así. Black Yellow Luffy también es un líder que aguanta mucho. Por suerte, la segunda partida creo que estuvo muy buena y pude aguantar bien. La última sí. Yo tuve muchos misplays que me di cuenta en el momento. Y por suerte pude ganar la partida del medio, sobre todo. Correcto, bueno, ahorita que me comentas de que pues yo creo que todo el mundo a la altura, no importa los nervios, a veces toman posesión y uno pues la puede regar. Pero lo que sí te puedo decir es que tienes un chorro de porra, venga latinos, un chorro de porra en el porra es como, ¿cómo se dice? Que mucho apoyo, perdón, Okay. ahí en el chat del en vivo. Bien. Entonces, pues yo creo que es hora de agradecer a toda la buena vibra que te están mandando desde Muchas gracias. todo el poder latino que se venga. Y pues felicidades por el top 4. ¿Quieres mandar saludos o algo? Bueno, quiero agradecer a todos los que... ¿Cómo dijiste? La porra. Toda la porra. Agradecer a toda la gente de Uruguay, que la verdad que si no fuera por ellos no estaría acá, porque son con los que hacen que mejore en cada local que voy y todo cada vez que nos juntamos a jugar. Y muchas gracias también a mi novia, que me apoya en todo.
y a mi familia. Y a su familia, así que no se olvide. Muchas gracias al auditorio y a todos los presentes también. No, hombre, muchísimas gracias. No se despeguen del canal porque ya viene el top 4 y después nos vamos a la final y esta final vamos a tener un cierre increíble, así que no se despeguen. Mi nombre es Ruli y regresamos en unos segunditos. No, hombre. One Piece card game awakens. New stage. New threat. New power. New justice. New generation. And celebrating the first anniversary. A new era has arrived. One Piece card game, Awakening of the New Era. Available on December 8th. Snarling rivals. Standing up together. Wings of the Captain. Thriller Bark Pirates. The Vinsmoke family.
Fishman Island. Land of Wano. Super Parallel is Roronoa Zoro. Moreover, English Original, New Rarity, Treasure Rare. Get Wings of the Captain in your hands. March 15th release. What is One Piece card game? Cards from comics, anime, and original. The key to strategy is the Dome card. Build your own pirate crew and battle. One Piece card game. Experience it with the teaching app. Timing couldn't be worse. Do you really think the Navy has the manpower to take on two legends at the same time? Y estamos de vuelta aquí ya en el último estirón, el último jalón, la recta final y como le quieran llamar allí en casita. Sí, es correcto. Ya por fin llegamos aquí a las semifinales. Vamos a tener un muy buen encuentro internacional. Tenemos un jugador de Brasil y tenemos otro jugador de Estados Unidos. Tenemos a Joao Medeiros y a Holden Miller. Ya habíamos visto a Holden, a Joao no, pero vamos a ver un muy buen encuentro. Súper interesante lo que vamos a tener aquí. Vamos a tener... Joao está jugando Black Yellow Luffy. Ahorita producción va a hacer cambio de esa carta que tenemos en pantalla contra Holden Miller con ese otra vez un Luffy. Sí, es correcto. Ahorita que veamos, porque me parece ser que sí nada más es confusión de nosotros, por lo que estábamos viendo en pantalla, pero ahorita que acomoden la cámara, si no me recuerdo, creo que sí es tal cual un mirror de Doflamingos. Entonces ahorita que se acomode, sabemos que Miller sí lo tiene,
Del otro lado ahorita vemos. Sí, estoy seguro porque creo que lo casteamos hace ratito. Es un Black que Yellow. no estoy seguro que sea el mismo jugador. Uy, los estaría bien dos padre son de que los dos- Brasil. No, y que los dos se llamen Joao. Pues me parece ser que es un nombre común. La gente que está en el stream, si hay alguien que nos está viendo desde Brasil, Como díganos los qué Pedros ¿cuáles son los nombres? Y Juan. Juanes, es un Juan. Sí, como Pedro y Juan aquí en México, ¿qué tal? Igual y Joao es bastante común allá. Y Es sí, correcto. y sí, Y mira. tenemos un mirror match aquí en la semifinal. Esto va a estar bastante interesante porque Sí. ya estamos en lo último, en lo ya. Sí, no es hay correcto. margen de errores, hay que jugar tranquilos, hay que jugar con mucha paciencia y con mucha inteligencia para estar logrando los resultados deseados y ver quién pasa ahorita A la final, a la tan final, esperada a la final. tan esperada final para cerrar ya esta gran temporada del 2024. Sí, es correcto. Recuerden que después de este evento, pues solamente queda pues el mundial como tal, pero pues ese ya no sucede de este lado. Ya sabremos o ya veremos dónde sucede. Seguramente es en Japón, pero es lo único que quedaría para este final de temporada. Y podemos ver que los dos están jugando con artes distintos de Doflamingo. Es un Doflamingo que no habíamos visto. O sea, que ese arte no habíamos visto a lo largo de todo el torneo. Es correcto. No, pues claro, si vas a estar acá, traes tu Dofi alterno. Pero qué padre traer estas... ¿cómo se llaman? Comenten. El stream está vuelto loco y dicen, por tanto que hemos hecho, nos castigan y vamos a tener un mirror. ¿Qué pasa? No, vamos a echarle Sí. todas las porras, todas las ganas a este increíble match. La verdad, yo considero que los mirror match son excelentes para aprender. Pues mira, la verdad es que prueban el talante de un jugador porque precisamente el saber cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles de tu deck te deben de hacer saber cómo le debes de jugar a él mismo. Entonces, ahorita van a ser probados al mayor nivel ambos jugadores con ese deck. Es correcto, aquí no importa, hay muchos factores, pero bueno, vamos a platicar rápido. Nos comentaban en el stream, es correcto, Néstor Rivera va a competir y batirse en duelo, podría decirse, contra Mateo, justamente que lo acabamos de ver en él, y ellos van a tener una partida de Shanks contra Enel, y ahorita en stream vamos a tener este mirror match de Joao versus Holder. Vamos a tener una partida Brasil contra Estados Unidos de América. Es correcto, amigo. Como han visto a lo largo de todo el stream, hemos tenido gran presencia de gente de fuera de México, y pues la verdad es que tienen un excelente nivel. Mucha gente llegó al top 64 de fuera de México. Y pues para aquellos que nos están siguiendo y que pues nos siguen desde nuestra patria, tenemos un representante todavía, por ahí está Néstor todavía mexicano, y latinos tenemos 3 entre las 2 semifinales, a Mateo, a Néstor y a Joao. Tenemos a alguien de México, de Uruguay y de Brasil. Es correcto, y Holden es el único de la gente de otra región, en este caso de Estados Unidos. De NA, ¿es correcto? Pues que está representando a su región. Como un pequeño aclaratorio para todos los que nos están viendo, recuerden que si Holden en cualquier circunstancia llegase a ganar el evento, él no se va a quedar con el pase para el mundial, ya que no pertenece a esta A la región. región Eats pasaría directamente al siguiente lugar que represente y que sea parte de esta tan bella región LATAM. Es correcto, Ruli, es correcto, amigo. Entonces empieza el juego, vemos que Holden inicia con su primer turno y va una Perona que, pues al parecer, no ve malas cosas, pero no ve a lo mejor. No ve lo mejor, lo que quería, correcto. Exacto. Y ya estamos en el turno de Joao. ¿Y qué será? Tenemos a Sengoku. Sí, contesta con su propio buscador. Este no ordena, este directamente sí busca, a diferencia de la Perona. Y selecciona y todo lo demás se va para el fondo. Así es. Y vemos que selecciona un Gecko Moria. Así es, para lo mejor. ¿Cómo han salido a relucir esos Gecko Moria? MVP de este deck. Sí, le permiten O por lo hacer un pronto en reciclaje. Le permiten hacer un reciclaje muy fuerte al deck, porque a lo mejor ya te mataron al Jimbe o ya te noquearon alguna pieza que necesitas para repetir el combo, y pues ahí está el Moria, ¿no? Para volverlo a traer.
Está suspendiendo otro don y ahora se va con El Buggy. Sí, va a acomodar las cartas. El tope 3. Increíble tener este match. Sí, y fíjate que pues sabíamos que era algo que en algún punto iba a pasar porque había demasiados Duffys. Correcto, tenemos inmediatamente la agresión por parte del jugador Holden, que coloca a su Jinbe, y con Jinbe coloca, es un Mihawk. Es un Mihawk, es correcto, sí, ese Mihawk preparándose para el siguiente turno poder pegar y empezar a reciclarle la mano. Es correcto. Recordamos que este deck es normal y es muy común que se llegue a quedar sin cartitas. Sí, hay mucho on play, entonces los Weevils son muy importantes en este deck. Entonces, para juego medio y juego alto, quieren verlos constantemente en la mano. Ok, ahí Joao está planeando cuál es la estrategia y vemos que ya juega a Teach. Entonces ya va a poder acomodar una carta para poder al momento de atacar con Doflamingo poder agregarse esos dones. ¿Correcto? Es correcto, primero va a colocar la carta al tope, va a quedarse con los dones resteados seguramente en el Doflamingo y después va a poder hacer habilidad. Sí, ahí están declarando cuál va a ser el efecto. Ya coloca la carta al tope y va a poner... ¿Qué? Va a aclarar, me imagino que le va a pegar al Jinbe. Y sí, es correcto, va a evitar que el jugador Holden tenga ese campo. Sí, es correcto, está tratando de detener y con el O va a bouncearle al otro personaje, a Mihawk, precisamente para que no pueda reciclar esa mano. Es correcto, y Jinbe no lo pudo defender. O no lo quiso defender. Sí, recordemos que Holden en el stream pasado donde lo vimos, muy calculador. En el juego contra Najerita, calcula muy bien todos sus movimientos. Entonces, pues yo me imagino que estaba presupuestado. Vamos a ver con qué continúa. Ahorita pone una perona para acomodarse mano. Ya vemos por ahí otro Jinbe. Otro Jinbe, probablemente. Entonces, vamos a ver qué hace porque creo que no salió tan bien. Y parece ser que sí deja el Jinbe arriba. Sí, creo que sí, porque tiene el Jinbe y luego aparte tiene el Mihawk. Entonces puede volver a ponerlo pues para volver a intentar hacer la jugada. Es correcto. Jugador Holden dice, no, mi Mihawk quiero que esté en campo. Sí, es probable que quiera meterlo a campo. Entonces vamos a ver cómo lo va a hacer. Sí, está bastante... Recordando, estamos viendo que está pensándola mucho. Está tratando de memorizar, pues prácticamente a ver qué puse al principio y después. Sí, es correcto, porque recordemos que pues ambos jugadores son expertos en el deck, entonces saben qué es lo que puede venir, o sea, saben en qué punto, en qué ventaja está el jugador de enfrente. Entonces, como les dije al inicio, cada decisión es súper importante cuando hay un mirror, y Holden lo sabe, y por esa razón está pues pensando para decidir el mejor curso de acción. Así que ya coloca. Y quedó el Jinbe en el tope, parece ser. Creo que no, Creo que no fue el Jinbe. No, fue un lo que croco. te digo, sí. Y exactamente por eso lo mencionaba. Sabemos que Teach es una de las cartas fundamentales para el deck. ¿Por qué? Porque te permite hacer el ciclo como tal. Y es correcto. Y Miller lo sabía. Lo sabe. Es correcto. Sabe que tiene que pensar seguro, entonces probablemente dice, lo dejo en el tercero para dejar el acomodo. No sé, no sabemos. Lo vamos a ver en el turno que llegue a tomar Holden Miller, posterior a el turno de Joao. Sí, es correcto. Estaría interesante ver cómo lo podría haber dejado en su tercero para el según yo lo dejó en el tercero. Y luego el Jinbe, y ahora sí que se venga ese Mihawk, que todavía tiene en la mano gracias al bounce que hizo el Lo. Sí, es correcto. Entonces vamos a ver cómo contesta Joao. Joao vuelve a poner a ese Teach en campo. ¿Va a volver a hacer efecto? No, va primero a buscar. A lo mejor quiere poner en mano otra carta, algo quizá más importante. Ahí tenemos el Mihawk. Mira esta dualidad, ¿no? De un lado todo común, todo tranquilo, y del lado contrario iba a decir todo de el brillo broma del de que mundo. estamos viendo al Faker del TCG tal vez.
donde dice, yo no me gustan las skins, yo me voy a ir tranquilito. Sí, podría ser, podría ser. Vamos a ver, ya ahí está haciendo efecto de Teach. Ya colocó carta, ya colocó dones. Vamos a ver si coloca algún otro don más para atacar. Y sí va a colocar otro. Y está pegando con 8 para hacer efecto. Ahí está el Weevil, como lo mencionaba. Es importante ese Weevil para estar robando constantemente. Y vamos a ver Holden si decide defender el 8. Vamos a ver la resolución por parte de Holden. Ocuparía 2 de 2000. Y eso es muy importante porque, como bien dijiste tú hace rato, pues la mano en este deck es algo que se puede ir muy rápido. Y al parecer Joao es lo que está presionando. Vamos a ver, Holden pensando. Es un... Ok, y sí lo hace. Ahí tenemos los 2 counters de 2000 como lo mencionaba. Entonces decide defenderlo. Y Joao va a terminar su turno con un Sengoku. Comentan en el stream que entendieron bien la referencia de Faker. Sí, queremos mucho también, aprovechando rapidísimo, mucha porra también para Brasil, arriba Brasil. Y pues prácticamente ya el stream está bastante fuerte en estas alturas. Estamos viendo la semifinal y vemos el ataque de Duffy hacia Weevil, me parece. Ahí está lo que decíamos, el Jinbe cayó en tercera posición. Tal cual lo habíamos predicho. Ya lo habíamos visto, sí. Decía atacar con Doflamingo al Weevil. Ok, vamos a ver, ya fue un ataque con 7, con 8 por el efecto de Boa. Y pues si se pierde ese Weevil, pues creo que estaba presupuestado que se fuera, así que no hay tanto problema. Pero ya del lado de Miller ya tenemos un blocker, así que tal vez ese Jimbe esté protegido porque si bien Joao también tiene bastantes cuerpos, son cuerpos de poco poder. Correcto. Digo, desconozco, o más bien dicho, yo creo que la estrategia aquí de ambos decks que son de spam, creo que es mucho control de campo lo que deberían de estar haciendo. Estamos viendo de eso hecho, más o menos por parte de ambos jugadores. Sí, de hecho los dos están intentando eso y del lado de Joao está haciendo cuentas para que se gaste más cartas de la mano cuando realice sus ataques. Entonces vamos a ver cuál de los dos planes termina por funcionar. Ok, va a vidas. Va a vidas. Ok, vamos a ver qué hace Joao. Vamos a ver la resolución por parte del jugador brasileiro. Sí, decide tomar la vida. Ok. Y por 2 cae un Teach. Ese Teach no hace efecto. Vamos a ver si en el turno de Joao se lo levanta o hace algún otro efecto porque pues ahora ya puede Miller, si se lo deja, ya puede comenzar a hacer él su propio ciclo. Es correcto. Y pues vamos a, prácticamente como lo que acabamos de decir, el control de campo yo creo que es clave para dominar este tipo de partida. Entonces vamos a ver cuál va a ser la plan de jugada Joao, que sí. va a hacer Joao. Sí, tal vez un low. Hay muchas opciones. Ok. Y estamos... Ok. Ya tiró el evento. Se va a llevar 2 cuerpos en campo. Decide llevarse a la Boa y decide llevarse al Teach hasta el fondo. Ok, sí. La Gravity Blade es para quitarse 2 cuerpos de costo 6 o menos. Al parecer Holden a lo mejor no la lleva porque pregunta por ahí en qué orden tiene que irse, pero pues los dos se van de manera simultánea. Entonces ahorita ya Joao pues se pudo quitar al Teach, ya no va a haber esa amenaza para el siguiente turno a menos que Miller tenga otro, pero falta ver si a qué le va a pegar. Ok, está yendo por Jinbe, va a activar efecto. Y ahí está el lobo, va a levantar, sí. Croco a la mano. Sí. Y en efecto, realizando un control de campo muy bueno, Joao,
El cómo están respondiendo uno contra el otro Sí, ha están estado haciendo- bastante interesante. Están haciendo jugada tras jugada muy buena, contrarrestándose el uno al otro. Ahorita Joao tiene la ventaja en campo, pero Miller tiene la ventaja en vidas. En vidas, es correcto. Ajá. Estamos viendo que Joe tiene Joao 3. tiene 3 vidas. Y Miller todavía conserva las 5. Ok, cae una calla. Una carta muy usada desde el inicio del juego. Tiempos ya, uff. Sí, sí, sí. Vamos a ver, Miller. Ahí está decidiendo qué 2 cartas va a tirar. Un perfume. Y se nos va un perfume. Uy, pudding. Todo al deck. Revolvemos. Exactamente. Esa pudding ha hecho destrozos a lo largo de las rondas. Y recordemos, pues, va Y a robar regresar 5 cartitas todo. y volver a ver qué sale. Exactamente. ¿Y cuál es el problema de esto realmente? No es tanto la cantidad de cartas que te deje en mano, creo yo, porque cada quien tendrá su opinión, pero sí creo que el problema radica en que tienes que volver a hacer tu plan desde cero. O sea, Correcto. tienes que volver a pensar cuál es la estrategia. Increíble, vamos. O sea, la respuesta de ambos ha sido bastante formidable. Sí. Decide tomar un lo. Está pegándole al otro lo. Así es. Ok, ahí vemos que el efecto de Doflamingo falla. Y Joao decide no. Pues no salvar a ese lo. Perdón, lo, A es ese correcto. lo, ¿sí? Entonces ya pasa el turno, Miller. Vamos a ver a Joao cómo continúa, porque por fin ya tiene 10 dones, ya puede hacer, ya tiene la cantidad de. Ya estamos ahora sí nos quedan 46 minutos en el reloj y tenemos un mirror match. Vamos a ver cómo se desenvuelven estas partidas para los jugadores. Sí, es correcto. Y vemos 2 Weevil del lado de Joao. Dijo, sin problema, yo necesito el robo, necesito esa mano. Es correcto, sí. Y hace el efecto ahí de Teach. Va a declarar el golpe. 8. Y 8 para traer a Moria. Y vamos a ver qué va a hacer Moria. Moria va a traer de nuevo a Lo. Se está armando muy bien Joao, a pesar de que le reiniciaron la mano. Él se está armando muy bien. Así que es turno de Holden para poder contrarrestar la estrategia de Joao, que hasta ahorita va bastante bien. Correcto, aquí en el chat estamos mandando muchos saludísimos a Samtre, Ignacio Olivares, Bill Pirate. Y tenemos bastante cantidad de gente viendo tremenda semifinal. Así que bueno, muchos saludos a toda la gente que nos está viendo. Qué bueno que siguen con nosotros y que están expectantes de esta semifinal. Ya nada de llegar a la final. Como les decíamos, en caso de que Joao gane, tendremos una final de Latinoamérica. Y en caso de que gane Miller, tenemos una final NA contra Latinoamérica. Increíble. Sí, increíble. Después de 2 días de competencia, ya estamos a nada de cerrar. Vamos a ver, Miller con esa búsqueda, ¿qué decide quedarse? Y decide, me Un parece buggy. un buggy, es correcto. O sea que no está encontrando tal vez lo que quiere porque, o tal vez sí, y con Baggy solamente va a ordenar para poder hacer un ataque contundente. Por 4 va a reemplazar. Ok, cae con no. Vámonos para arriba, el Sengoku, y de le pasada levanta el un Weevil. Weevil. Prácticamente recicló el efecto de ese Sengoku. Sí, es correcto. Es una de las ventajas muy grandes que tiene este deck, que sus buscadores los puede reciclar muy sencillo. fácilmente. Y ya vimos por fin ese Teach del lado de Miller. A ver si en esta ocasión lo puede ocupar, porque recordemos que en la vez anterior
no puedo usarlo debido a que se lo regresaron al deck. Correcto. Aquí con Pudding intentó ir por Moria. Y ya ahora sí vemos, ya coloca una carta. Va a colocar 2 dones debajo de Doflamingo. Y va a ir con 7 al Moria para cambiarlo por el Weevil. Y por fin está logrando ciclar esas cartas para empezar a tener otra vez mano. Porque desde hace rato Holden tenía pocas cartas. Es correcto. Y counterió y lo protegió. Sí, es Pasamos correcto. a turno de Joao. Bastante interesante cómo cada quien está protegiendo su campo. Pues amén de lo que puedan tirar en la mano. Entonces están más o menos igualados en campo. Vamos a ver cómo continúa. Ok, están preguntando también en el stream que si quedó, es correcto, es un Shanks y en los que están del otro lado. En el otro bracket. En el otro lado del bracket. Aquí en Expo Reforma, organizado por Sang Sang Events. Un agradecimiento gigantesco a todos nuestros patrocinadores y a Sang Sang. Recuerden de seguirlo en todas las redes disponibles. Vemos el ataque de Moria directo. Sí, fue directamente por Pudding y Miller, no la defiende. Recordemos en el entretanto, para quien no nos estuvo viendo en la transmisión del día de ayer y quizá no haya visto el anuncio del final de rondas del día de ayer, ya tenemos confirmado que vamos a tener en marzo el siguiente regional de One Piece. Así que, gente, para aquellos que no sigan a Sang Sang y venden sus redes, por favor, háganlo para que se puedan enterar de cuándo abren las inscripciones del siguiente regional y puedan estar ahí a tiempo para inscribirse y para ser parte de estos magnos eventos. Increíble, vamos a ver qué está pasando en el campo de batalla de nuestros piratas Joao y Holden Miller. Sí, vamos a ver, Miller con turno en juego, con todos los dones disponibles. Ya atacó 2 veces, vemos un... ¡Ah, caray! ¡Wow! Josu, ok. No tenía todos los dones disponibles, tenía 8 disponibles. Va a levantar algo para bouncearle algo. Y fue por el... Ok, fue por el Lo. Va a hacer efecto de... Ok, entiendo. Le va a quitar también al Teach. Ok. Utiliza Josu para quitarle al Lo del otro lado. Y ahora le va a intentar quitar al Teach. Utilizando a su Lo. Con Lo va a regresar y le va a quitar a Teach. Un excelente control de campo. Excelente control de campo que ha tenido Joao y lo ha estado demostrando constantemente en este primer duelo de Best of 3. Es correcto, sí. Y vemos que ya por fin Joao igualó la cantidad de vidas con Miller y tiene una superioridad en campo y una superioridad en mano. Entonces, de momento, la partida pinta bien para Joao. Le ha estado quitando todos los recursos que necesita el jugador de Texas. Y vamos a ver cómo va a responder esas tremendas limpiadas de campo que ha estado realizando el jugador brasileiro. Es correcto, sabemos que hay un Teach, sabemos que hay un Lo, pero no sabemos qué más tiene para poder darle la vuelta a este turno tan complicado que tiene en este momento. Nos quedan 40 minutos de tiempo en esta gran semifinal de cierre para el Finals de One Piece Card Game. Así es. Miller pensándolo bastante. Saber la manera de cómo va a responder. Sí, es correcto. Ya con 7 cartas en... Miller ya con 7 cartas en mano, con 2 que le bouncearon el turno anterior. Vamos a ver. Con Sengoku decide atacar a Moria. Vamos a ver si Joao... Ok, Joao defiende con una Pudding. Vamos a ver caer un Moria. Moria va a regresar, que un Weevil, un Jinbe. Ok. Vamos a ver, ahí viene Teach quizá, porque Teach estaba en mano. Es correcto. Ahí viene Teach. Jinbe fue al tope. Va a caer Jinbe.
Y Jinbei nos va a traer otra vez al Lo. Y mira, la misma jugada o casi la misma jugada, pero ahora al contrario. Es correcto. Hemos estado viendo nada más una partida de limpieza de campo. Sí, es correcto. Y los dos más o menos manteniendo la misma cantidad de mano. Ahorita Miller gastó 3 cartas, robó una, entonces según mis cuentas trae 5. Sí, trae 5. Y Joao está más o menos en lo mismo y veremos cómo contesta. Si él también tiene el Jinbe o va a poner el Weevil, no sé. Vamos a ver con qué contesta. Hemos visto que ya hay bastante resolución, llamémosla así, por parte de ambos jugadores. Y vamos a ver qué decisión toma el jugador brasileño. Sí. Con 10 dones disponibles. Y en lo que el jugador revisa su trash y decide, preguntan cómo se inscriben a los regionales. Recuerden de seguir a Sang Sang Events en todas las redes sociales para enterarse de todos los eventos que tienen en este año próximamente, ya que arrancaron este 2025 con tremendo evento. Sí, es correcto. Y vamos un golpe hacia Jinbei. Ok, con 7000 de poder. Es correcto. Al 5 de Jinbe, Miller decide no salvarlo. Ok, van 4. Quizá va a caer Weevil. No, cae un Lo. Lo va a hacer efecto. Levantó al mismo Lo. ¿Lo va a volver a jugar? ¿Quién sabe? Lo volvió a Y jugar volvió a y le hacerlo. va a levantar al Lo. Y va a hacer efecto de Teach. Mientras tengan ese Lo, hermano, esto lo vamos a estar viendo Sí, eternamente. esto va a ser infinito, ¿eh? Sí, mira, ahí va. Y ahí va ese Lo para arriba. Sí, ahí está. Y con Lo va a atacar a vidas, va a hacer efecto. Va a caer Lo va a levantar a Sengoku va a levantar a Barba Negra. Y se repite. Y volvimos a ver Y diría exactamente. Cosmo de los Padrinos Mágicos, repito. Es que ya, por favor, quítense ese Lo de la mano. Urge. Sí, ¿no? O sea, esta jugada vamos a repetir y repetirla y repetirla. Ahora es turno de Miller. Joao con 6 cartas en mano. Viene Sengoku para buscar. Increíble, diría un amigo. Porque esto está fuertísimo. Sí, o sea, ese Lo cayó 3 veces. Es que, ¿por qué hacer? Y no. Wow. Sí, o sea, está brutal, ¿no? Sí, está muy fuerte eso. O sea, poder jugar una carta que te va a bouncear 3 cuerpos en campo. Y de esas 3 veces. Incluye un golpe, que no se nos olvide. Incluye un golpe. Es como jugar con 12 dones. Híjole. Vamos a ver, Miller. Ahí está Jinbe. Jinbe está haciendo uso a mucha fuerza de ese Jinbe. Jinbe convoca a Teach. Vamos a ver si él repite una jugada muy parecida. ¿Qué dices? ¿Va a jugar un Lo? ¿Se va a bouncear a sí mismo? Y luego va a usar el efecto de Teach. Ahorita ya está jugando el efecto de Teach. Vamos a ver qué va a poner encima. Ya lo declaró. Ya lo declaró. Correcto. Vamos a ver qué pone al tope porque creo que ya con esas secuencias solamente lo podría ocupar 2 veces. Creo yo. Ok. Y ahora sí. Está yendo a vidas con 7. Ah, no, ya ves. Colocó un Weevil para el robo. Ajá. Y fue con 7 a vidas. Ok. Vamos a ver, Joao. Joao decide countear ese ataque directamente a vidas. ¿Y qué crees? Sí. Pero en el caso de Holden, Tiene otra vez el Lo en la mano. Y vamos a repetir. Y puede bouncear a 3 cuerpos. Ay, no, ¿qué es esto? El problema para Holden es que se está repitiendo esto
pero con un ataque en contra. Joao sí detuvo el ataque. Entonces, si eso se repite, la tónica nos va a decir que Holden le lleva de perder. Y está yendo con Joshua Vidas. Y la toma. Holden la toma. Y restándole 2 vidas nada más y con posibles todavía 3 ataques y sin blocker en campo. Sí, es correcto. Ahí viene Lo. Dime que no. Por favor, dime que no. No, cayó el Lo. Sí, ahí está. Lo se va a bouncear a sí mismo. Va a levantar. Levanta Weevil. No, ya, por favor. Va a volver a caer. Ahí viene de Es nuevo. correcto. Tenemos la jugada Cae de más nuevo. épica del jugador brasileño. Es correcto, sí. Parece que lo acabamos de ver el turno anterior. Hasta parece que lo acabamos de ver. No, dime que no lo va a poner. Parece ser que sí. Sí, y va a colocar 2 dones. Va a volver a ir a vidas. Va a volver a hacer efecto. Lo va a levantar a Sengoku. Sengoku va a levantar a Lo. Y pues está pegando con 7 vidas, con 6 cartas Joao. Vamos a ver qué hace Miller. Miller Y bloquea el counterea. ataque. Y Sengoku, o sea, es la misma jugada del turno anterior. reciclada eterna. Sí. Y pues Miller está en problemas en ese sentido. Porque a menos que las cartas se las mande al fondo, esto se va a repetir uno y otro turno. Y Miller está en desventaja en ese ciclo. Estamos recordando que casi ya mero llegamos a la mitad de la hora para sus best of 3 y aquí seguimos En el todavía en primero. el primer duelo. Es correcto, entonces... La gente desesperada en el stream dicen ya ataquen por favor. Es que están atacando una vez por turno cada uno. Para el efecto del 12. Solo para 12. Entonces, o sea, gente, lo siento decir así, pero esto va para largo. Y tenemos a Sengoku. Sengoku busca a Baggy. Es probable que Baggy caiga para poder volver a hacer efecto con Doflamingo, sabiendo que va a caer. Sabemos lo que tenemos en mano porque pues prácticamente se lo estuvo regresando constantemente. Sí, es correcto. Joao sí conoce la mayor parte de la mano de Holden, pero Miller de Joao solamente sabe que hay un Weevil y ya, lo demás es desconocido, porque Miller no le ha estado bounceando tantas cartas. Es correcto, y aparte recordemos que tenemos por ahí un personaje de costo 6. Sí, y ahí viene de nuevo. ¿Qué va a levantar? Va a levantar al Jimbe. Jimbe. Puede ser levantar al Jimbe para bajarlo y poner otro cuerpo y que cuando le repita el ciclo no le quite todos los cuerpos en campo. Quizá a lo mejor es lo que está pensando. Podría ser. ¿Qué ¿Qué tendrá en la mano? Obviamente el Jimbe y otro va a bouncear. ¿Qué bounceará? Ok, pues yo creo que le va a quitar al Teach. Bien. Es correcto, sí. Y mira de nuevo. Y ahora va a caer quizá otro Jimbe. Pega y un Weevil Ok, para sí. recuperar tantito La mano. en la sí. mano. Y vamos a ver Joao cómo contesta. Y ahora sí, oficialmente tenemos 30 minutos para Sí, para lo que resta de esta el mejor semifinal. de 3, que va a estar va para largo. Sí, sí, sí. Y Joao de nuevo defiende el ataque. Comentan que parece una partida de amarillos. Sí, o sea, esto ya nos había pasado con amarillo en otros regionales en el que va y viene, y también nos había pasado con verde, que son partidas que se vuelven muy largas. Increíble. Pero o sea, no es solamente porque el deck haga que la partida se vuelva larga, sino porque los dos jugadores no están cediendo nada de terreno. O sea, a pesar de que Miller estaba en desventaja, entre comillas, pues ha salido avante con los recursos que tiene, o sea, demostrando la maestría que tiene en el deck. Y del lado de Joao, pues Joao, acuérdate aprovechando... que estaba en desventaja debido al 3-5. Ajá, y Joao- luego lo contestó con campo y Miller se quedó ahí, pero con la ventaja en las vidas. Exactamente, o sea, Joao ha ido de menos a más y poco a poco lo ha logrado.
Y ahorita Miller está respondiendo a lo que hace Joao. Y vemos que con Josu está atacando a vidas. Y Holden está parando el ataque. Sabe que ahorita ya las vidas son muy importantes. Correcto, estamos con 3 del lado del brasileño y 2 vidas del lado del americano, del estadounidense, perdón. Así es, porque americanos, todos los del continente americano. Vamos a ver Joao cómo contesta, cómo continúa su turno. ¿Va a caer el Teach? Parece ser que sí, ahí está el Teach. Cuenta con 8 dones. Ya pagó ese Teach, ajá. Vamos a ver si va a hacer efecto para poner a Lo va a levantar algo. Y repetimos, y repetimos, y repetimos. Vamos a ver si lo hacen o no. Increíble. Digo, tanto pensar para ver si termina jugando otra vez el Lo. Pues mira, es una jugada, es una jugada... Tiene que responder y quitar el campo. Sí, Esto sí. es de ley. Mira, ahí viene de nuevo. Son 4. Va a bouncear. Ok, bouncea el Weevil. Ok. Ok. Agrega 2 dones. Ok, ya hizo el efecto de Teach. Va a poner otros. Ok, está pegando con 9. Va a hacer efecto. Va a caer Lo va a levantar ok, va a levantar a Sengoku. Sengoku. Perdón, con el efecto de Lo levantó al otro cuerpo en campo que ahorita ya no recuerdo cuál era. Y con Sengoku. Correcto, era un Sengoku. Termina haciendo, pues, levantando lo último que quedaba. Juega Sengoku, busca y se cambia el turno. Ahora sí vemos que Miller comienza a realizar su búsqueda. Encuentra otro Lo, por favor, ya deténganse con los Lo. Ya no, ¿qué es esto? Sí, hay mucho Lo. Ahora Así sí, que- queda una vida al tejano y 3. Yo creo que por eso trató de mantenerse ahí. Digo, vamos a ver si puedo dejar campo, porque si le regresaba el Lo, iba a pasar lo mismo. Sí, es correcto. Iba a estar y te bounceo y te regreso a mano y esto y lo otro. Y vemos a Miller ya pasando a la ofensiva. Pega con 5 vidas. Joao logra pues bloquear el ataque. Y con Josu levanta al Josu contrario. Y ahora vamos a ver, hace efecto de Teach. Vamos a ver con cuánto va a pegar. Con 7 está pegando a vidas. Miller está cambiando el plan de juego. Sabe que el tiempo se lo está comiendo y que no se puede quedar con tan pocas vidas. Es correcto. Entonces, toma la vida. Ok, y Miller siendo muchísimo más agresivo. Ahora le levanta la mano al otro Lo. Vamos a ver Joao cómo contesta. Se de turno. Se de turno Miller. Vamos a ver cómo va Joao. Híjole, ya se está empezando a sentir ahora sí la tensión. En los primeros minutos los dos jugadores fueron lentos, siguieron su ritmo y ahora ya tiene que empezar un poquito la velocidad para que no les pese en el siguiente juego en caso de que lleguemos. Comentan aquí Joaquín González, tremendo gameplay. Me encantaría poder estar diciendo alguna otra carta, pero es la partida eterna de Lo. Sí, o sea, es una carta bastante fuerte, la han estado repitiendo, pues porque la verdad es que así lo amerita el duelo. O sea, fuera de cualquier comentario que podamos hacer. Por más que podamos extendernos un poquito en el conocimiento o algo, estamos viendo exactamente las mismas jugadas. Ya estamos viendo un poco más de agresión. Sí, los dos ya saben que tienen el tiempo encima. Nos sobran 24 minutos para el mejor de 3, que todavía no se decide uno solo. Entonces, vamos a ver va a pegar con... Me parece ser que son 4 dólares. Sí. Ok, aquí les están mencionando cómo
como les mencionábamos, todo tiene que seguir una línea de acción que es un orden, correcto. Un orden debido debido a cómo debe de ir el orden del juego. En este caso, el juez le está haciendo una pequeña observación a Joao para que se siga el orden de procedimiento, porque ya había resteado al líder y después de haber resteado al líder colocó un par de dones más. Entonces, solamente están haciendo aquí la aclaración para ver si lo revierten o no. Pero mientras tanto, tenemos una pequeña indicación. Una pequeña indicación para eso. Entonces, pues lo están revisando. Aquí el juego está bastante tenso. Miller está bastante tranquilo a pesar de que no va en ventaja. Miller está tranquilo y Joao pues también está tranquilo, pero pues está en turno. Entonces, tienen que seguir los dos en este son de estar tranquilos, porque pues un error, y ya lo hemos visto, puede costarte demasiado. Entonces, vamos a esperar a ver cuál es la resolución que nos dan. Estamos todavía en pausa. Ok, aquí ya se hace la resolución. Ok, aquí ya se explicó cuál va a ser la resolución. Les mencionan el procedimiento. Como es una jugada reversible, se logra hacer el reverso al no haber declarado ni resuelto nada. Es un proceso reversible, por esa razón se puede hacer. Y lo único es que el jugador Joao se lleva una llamada de atención, un warning al respecto de la jugada. Ajá. Para el tema de lo que acabamos de platicar de los dones. Así que, correcto, del agregarlos, ¿verdad? Es correcto, sí. Recuerden que respuesta para el chat que estaban preguntando. Es correcto. Y después de esto ya cede turno Joao. Va con 7 vidas. Miller con su plan de acción bien claro. Así que lo primero que hace es ir con 7 vidas. Y tenemos... Y Holden decide dar el juego por perdido. Ya sabía que en esta tónica no le iba a servir. Como yo había mencionado anteriormente, Holden estaba en desventaja. Ok. Y creo yo inteligentemente dice, ¿sabes qué? Si seguimos así voy a perder el tiempo de la siguiente ronda. No vale la pena seguir intentándolo. Veo que Joao no quiere avanzar. Es correcto. Entonces, como Joao no quiere avanzar, vamos a pasarnos al siguiente juego. Y vamos a intentarlo en el siguiente juego. Así que, pues pasan. Tenemos ahí a los chicos ya prácticamente... ¿Cuánto alcanzamos de ver? Creo que estábamos en 25 minutos. 25, 24, Poco ¿no? más de 20 minutos, sí. O sea, alcanza el tiempo bien, creo yo, para otro juego más. Pero pues para el tercero, creo que es un hecho que no, en caso de que llegase a ganar Holden. Entonces, los dos se quedan con su mano, van a colocar vidas ya. Vamos a iniciar, me parece que lo más rápido posible con este juego. Holden sabe que tiene la presión en contra, así que va a iniciar más rápido, sí. Es correcto. Entonces vamos a empezar este segundo duelo y vemos la misma apertura. Tenemos a la Perona para poder ordenar. Sí. Ordenar, a ver qué hay por ahí. Sí, ese Jimbe ya lo puso en segunda posición. Solamente está ordenando lo demás. O sea, el siguiente turno ya va a venir al golpe. Jimbe va a traer a alguien más. ¿O no? Ok, sí, sí, correcto, ya colocó el segundo, timbre y cede turno. Vamos a ver ahora qué hace Joao. Va a colocar 2 dones. Y está pensando Joao, está pensando su apertura. Está viendo si jugar el Teach o al Sengoku. Me parece ser que se va a inclinar por el Sengoku. Así es, sí, se inclina por Sengoku. Va a realizar la búsqueda. Y ya lo encontró. Ya vimos que Lo, en este caso, fue el MVP de la partida pasada. Ok.
Ok, pasa el turno, Joao. Tenemos ahí a nuestro head judge René para checar que todo este juego se vaya desarrollando de la mejor manera posible. Sí, es correcto. Y Holden yendo, como mencioné, yendo bastante agresivo, no le queda de otra. Ok, como mencionamos, Holden está yendo bastante rápido porque sabe que tiene el tiempo encima. Sí, tiene la presión encima. Y vemos que Joao, pues inicia turno. Vamos a ver con 4 dones ya. Ya sabemos que tiene el Teach en mano. Sí, ahí lo vamos a ver. Va a hacer efecto de Teach. O bueno, no sabemos si va a hacer efecto. Sí, ahí está. Va a hacer efecto de Teach. Va a colocar el Jimbe al tope. Sí, es el correcto. Jimbe va al tope. Los 2 dones. Y va a pegar otro don más. No, todavía no. Estamos alcanzando a ver un poquito, hermano. Le va a pegar al Jimbe. Y va a bajar su propio Jimbe. Jimbe va a bajar a Lo. Lo va a subir a Sengoku. Y Sengoku va a subir. Sí, vamos a repetir. Y si Miller no hace algo, esto se va a repetir. Y ahí vamos de nuevo con ese long. Sí. Así que Miller tiene que hacer algo en ese turno. Miller ya tiene que hacer algo para evitar que esto se repita. Y vemos que con la búsqueda del Sengoku agrega otro Lo a su mano. Entonces ya tenemos un poquito más de conocimiento. Doffy se está yendo muy rápido, el jugador tejano. Así como empieza su turno, así como empieza a accionar con 19 minutos restantes en el tiempo. Así es, amigo, sí, él sabe que se lo está comiendo el tiempo. Joao decide dejar ir al carácter. Y vamos a ver, con 7 va a ir a vidas o va a poner uno más. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué va a lograr ese Jimbe? Con 7 a vidas. Está pensando. Ok, Joao toma la vida. En este momento, Joao va con desventaja en vidas, entonces a Holden en este momento le está funcionando la estrategia de agresividad que está usando. Es correcto, sí, porque si la partida continúa y no termina, ni Holden termina con vidas. Recordamos algo, la partida pasada exactamente así empezó. Sí. Joao estuvo buscando esos slow para empezar a ¿cómo se llama? A controlar el campo. Está regresando y poquito a poquito estuvo logrando con los golpes de su líder de Doffy estarle quitando poco a poco vidas. Así fue claramente como estuvimos la partida pasada. Mucho uso de ese lock. Weevil va a robar una carta. Vamos a ver si va a hacer efecto de Teach antes de terminar el turno. No sé si se quiera quitar a la boa o si quiera ir por vidas. Mira, sí, ahí está el Teach, como te decía. Ok, colocó un Weevil al tope y coloca 2 dones en su líder. Ok. Va a ir con 8 a Boa. Weevil le va a traer otra carta. Y esperamos la resolución. Y hay 8 cartas del lado de Joao. Y recordemos que Holden juega, bueno, ambos juegan Pudding. Entonces, tener tanta carta en mano que les suelten una Pudding puede ser peligroso. Más porque sabemos que Joao tiene otro Lo en la mano. Sí, es correcto. Entonces, a lo mejor si Holden ahorita pudiera jugar la Pudding, le haría un desborde. Sí, sería un problema para Joao. Entonces, ok. Vamos a ver, Miller está pensando. Esos 2 dones ya los tiene. Vamos a ver a quién se los pone. Está pegando a vidas. Él ya sabía que era un Jimbe. Jimbe va a traer otra Boa. Boa va a reacomodar esto. Y le va a poner un don más a alguien. ¿A quién le va a poner ese don? Se lo puso a la Boa.
A la Así que boa. con 7 está pegando a vidas. Nos informan que Shanks queda oficialmente también en la final. Nuestro jugador Néstor de México. Es un gran aplauso para él y vamos a ver contra quién se va bueno. a enfrentar ahorita. Sí, tenemos un mexicano en la final. Vamos a ver contra qué exactamente. Vemos el O del lado de Holden. Va a levantar a Perona para... No decide levantar a Perona. Decide levantar... ¿Qué va a hacer? Ok, aquí están viendo con quién va a ser el efecto del Lo. Esta respuesta se va a un Teach. Va a levantar al Teach. Lo malo de esto es que Teach de todas maneras sigue pudiendo hacer su efecto en el turno que baja, así que... Y continuamos con el turno de Brasil. Es correcto, Joao continúa con su turno. Tiene bastantes ataques. Bastantes ataques, así que está yendo con 6 con Weevil a la boa, con 6. Vamos a ver si Holden la defiende. Holden la defiende, sí. Con 6 de nuevo. Miller esta vez no decide defender a Boa. Los nervios y el tiempo se están poniendo a tope en esta gran partida. Sí, es correcto. Así que... Uy, Joao. ¿Qué va a hacer Joao? ¿Qué va a hacer Joao? Y se viene la Gravity. Sí, se viene la Gravity. Y para el fondo del deck, señores. Es correcto. Este es un problema muy grande para Miller. Porque acaba de perder a ese Lo y a esa Boa. Tenemos un golpe con 5 de poder y es el turno. Así es. Parece que Joao, esa carta, ese evento ha sido clave para Joao. Le ha permitido tener una ventaja impresionante porque las cartas no fueron a mano, las cartas se fueron al fondo del deck. Con 5 a vidas, Miller sigue en el plan de ser agresivo. Él va a buscar el todo por el todo para lograr esto. Con Jimbe va a caer Boa. Boa le va a colocar otra cosa. Me parece que Weevil es lo que está al tope. Ahí está Weevil. Weevil va a regresar una carta para la mano. Bueno, va a robar una carta. ¿Una carta? Y está pegando a vidas con 7. Joao ya se está desgastando su mano. Vamos a ver si decide defender. Y sí defendió. Es correcto, turno para decidió. Joao. Joao está con poquitas cartas en mano ya. Y 3 vidas, cabe recalcar. Y 3 vidas. Y en este momento la ventaja en vidas la trae Holden. Pero Con una, no sé cuántas cuántas cartas tendrá en mano. Ahorita vamos a buscar y estamos viendo que está tratando de controlar el campo, buscando la manera de gastarle la mano, pero no lo decidió y se fue Weevil a la trash. Sí, es correcto. Tal vez quizá también vaya por la Perona para evitarse ese golpe a futuro. Va con 6 a vidas. Miller decide tomarlas. En este punto ya se logra empatar la cantidad de vidas, entonces ya es importante. Porque nos quedan 12 minutos en punto en el reloj, así que... Y decide counterear ese golpe de 6. Me parece, sí, es correcto. Uy, esto está muy tenso, esto está muy, muy tenso. Miller tiene solo 2 cartas en mano. Esto está muy complicado para el jugador norteamericano, ¿eh? Es correcto. Y me parece ser que va a caer un Lo. Otra vez. Por el amor de Jesucristo. Sí, ahí está Lo. Lo va a levantar a Lo. Y Lo va a levantar a Boa. Y déjame adivinar, va a caer otro, ¿verdad? No, por favor. Ya, mamá. Mira, ahí está el Teach. En este caso fue Teach.
los 2 dones. Ahí están los 2 dones de Teach. El juez obviamente interviniendo para que el estado del juego sea sano. Ya empezó el efecto de Teach, puso carta en el tope, va a poner 2 dones, va a agregar un don más, va a pegar a vidas, todavía no sabemos, vamos a ver, un don más o no. Fue con 8, va a hacer efecto, va a cambiar a ese Sengoku por Lo se va a levantar y va de nuevo para arriba, toma las vidas Miller y está en una situación muy complicada Miller, ¿eh? Ahora sabemos que el jugador brasileño tiene el campo lleno, sabemos que Holden en su mano tiene... Ahí está la Gravity del lado de Holden, se tardó muchísimo en usarla, ¿correcto? Al fondo del deck, Weevil. Respondiendo con una muy buena jugada, pero... De igual manera. ¿Y los turnos de Miller duran 10 segundos, 15 segundos? Es correcto, Miller está con el tiempo encima. Dice, yo no voy a gastar más tiempo, necesito ese win. Ya. Sí. Para Miller es súper importante lograrlo, porque si no, en 10 minutos se termina su participación en este Finals. Va a venir otra vez el Lo, y repito, como diría ese afamado poeta llamado Cosmo en Los Padrinos Mágicos, repito. Yo ya no quiero ver más Love, por favor. Y espérate, porque uno de ellos va a estar en la final, así que lo vamos a volver a ver. Increíble, recordando que ya se viene la final y tenemos a nuestro queridísimo Orange Samurai D casteando tremenda final. Es correcto, junto sí. Con Mac. Va a estar muy buena la transmisión, no se vayan a ir, tenemos un chorro de cosas, increíble final. Ok, decide ir a vidas. Holden salva ese ataque. Ya estamos muy cerca porque Miller ya no tiene vidas. Así que tiene que pensar qué hacer. Yao tiene que 3 cartas parece en la con mano. 6 a vidas. Ok. Joao va a counterear eso. Counterea y countereó. Ahí está el counter, sí. Y... ay, ¿qué va a hacer Miller? Muy complicado, muy complicado. Va a poner 3 dones en Teach. Con Teach está atacando con 6 vidas. Decide tomarla. 5 vidas con 5 vidas. Perona. Con 6, perdón. Sí, es correcto, 6. Y Miller sabía que si se podía defender ese golpe, ya no iba a haber manera. Sí, el jugador Joao Medeiros logra llegar a la final latinoamericana, señores. Tenemos la final México contra Brasil, pero qué padre que se quede en la TAM el primer lugar de este Finals. Vamos a ver quién de los dos se lleva ese increíble pase. Ese pase al mundial. Estamos súper emocionados y muy felices de que tenemos final latinoamericana, señores. Increíble, amigo, sí. Súper increíble. Una semifinal bastante tardada. Sí, increíble. Bastante pesada. No más logs. No, por favor. Voy a dejar One Piece unos días, nada más. Es que hay mucho, o sea, ya era mucho. O sea, ese Lo, yo creo que alguien que por favor se dé a la tarea de contar cuántas veces se jugó Lo. No, yo creo que vamos a subir algo de contenido aquí rápido a las redes sociales. No se olviden de seguir a Sang Sang Events en todas las plataformas y redes sociales para que se enteren rápidamente de todos los eventos que traen este 2025 y viene arrancando fuerte. Repito, tenemos final latinoamericana. Así es, amigo, tenemos final latinoamericana. Va a ser México contra Brasil. Vamos a ver si se queda. Y vemos un Shanks contra Duffy. Esta partida va a estar increíble. ¿Ya la queremos? Sí, o sea,
Recordemos, o sea, Dopey es un muy viejo conocido, es un deck que existe desde hace casi un año. Correcto. Y del lado contrario tenemos un deck que es nuevo. Nuevo control, pero nosotros ya nos tenemos que ir por unos momentitos, los dejamos. A una pausa. A una pausa, mi nombre es Ruli. Yo soy Adal Sensei. Y ahorita nos vemos. Continuamos. Pues sigamos hablando. A mí me encanta. One Piece card game awakens. New stage. New threat. New power. New justice. New generation. And celebrating the first anniversary. A new era has arrived. One Piece card game, Awakening of the New Era. Available on December 8th. Snarling rivals. Standing up together. Wings of the Captain. Thriller Bark Pirates. The Vinsmoke family. Fishman Island. Land of Wano. Super Parallel is Roronoa Zoro. Moreover, English Original, New Rarity, Treasure Rare. Get Wings of the Captain in your hands. March 15th release.
What is One Piece Card Game? Cards from comics, anime, and original. The key to strategy is the Dome card. Build your own pirate crew and battle. One Piece Card Game. Experience it with the teaching app. Timing couldn't be worse. Do you really think the Navy has the manpower to take on 2 legends at the same time? Buenas, racita, regresamos para la final del One Piece TCG Finals. Señor, aquí con Marco Loop, Fulca aquí Marco, sí, con el buen Orange Samurai. Sí, gracias, señor. ¿Puedes con la fruta? Sí. Es una final bien emocionante. Hemos tenido todo tipo de decks en el stream, pero ahora viene una más familiar, que es de Doflamingo con Shanks, y es de Néstor Rivera con Joao Zambrano. Sí, Joao. Uno de sus apellidos, ¿no? Sí, de que él es un jugador bien experimentado y los dos juegan otros juegos también. Y va a ser una buena final. En papel dicen de que Doflamingo le tiene ventaja al Shanks, pero la versión que juega Néstor, veo de que de ese contraataque con el Newgate, él busca sus jugadores personajes pequeños como el Uta, el Otama. Usó un juego, creo yo, en el stream. Usó el Lime Juice 3 veces. Y atacando, o sea... Viene preparado el señor para cualquier cosita. Claro, sí. Que si ya le permite llegar al late game a Kaido, pues ya se le pone bastante difícil. Sí, porque Doflamingo no tiene, todos son medianos. No juegan Kaido, no juegan Mihawk, no juegan el Boa Hancock que congela. Correcto. Ha cambiado el deck enteramente ya. Sí, el torneo sí efectivamente estuvo muy variado en decks, pero yo creo que era también bastante esperado. Este verso, ¿no? Este Shanks con Dofy, había muchísimos. Estás jugando contra la mejor versión de Shanks que se puede jugar contra Doflamingo. Correcto. Y también hay que poner en cuenta que el tercer lugar se viene contra Doflamingo. Ok. Sí. Muy emocionante. Sí, muy emocionante. La gente está igualmente emocionadísima. Tenemos a un mexicano, a un brasileño. La final se quedó en Latinoamérica. A pesar de que pasó muchísimo extranjero, ¿no? Sí, vinieron de que tuvimos un evento antes del Mundial y antes del One Piece Day, de que hicieron el viaje. Correcto. Sí. Y pues recordemos que una de estas dos personas se nos va a ir todo pagado al Mundial a Japón. Aquí la final se juega por el viaje a Japón. Correctísimo. Sí. Bueno, ya están presentando a los jugadores. Qué bonito. Sí, muy bonito. Toda la gente, todo el público sentadito, atentos. Chance de que Shanks también puede ganar y será su segundo campeonato en la versión inglesa. Ganó un Treasure Cup una vez, Zachary Bill ganó un Treasure Cup con él. Ahora. No sé si entra los aplausos a la transmisión porque escucha ya está a punto de subir el Kaido tailandés, que yo al principio me pregunté ¿por qué le dirán Kaido? Pues el señor está todo punchado. Uno de los videos que enseñan antes de los eventos, el fotomontaje tienen a Kaido con la lata de soda, ¿no? ¡Wow! Aquí tenemos lo que fueron, pues... Ahora toca Mateo contra Holden después. Correcto. O simultáneo todavía.
haber probado las mejores versiones de cada una de las barajas. Fue muy diverso. Fue en él, un Luffy, un Shanks y un Pluffy. Así Dos, sí, bien diverso. O sea, no es como la época de Sakazuki que era 7-1. 7-1, sí. ¿Qué porcentaje le tiras que haya habido de Dofis en todo el torneo? Un montón, pero creo de que aquí en Latinoamérica se juega más agresivo, más de que Shanks, Luffy, cosas así. Depende. La gente le gusta el tipo de juego. La adrenalina, ¿no? Son más arriesgados acá. En Japón juegan más Zoro, más Shanks en la época ahí, ¿no? Sí, no, a ver. Ahorita ya no, pero sí. Hay otro loco también que trae Zoro. Lo hace bien. Sí, claro, ¿no? Un 64. Y también hubo muchas velobetes hablando de violencia. Sí, creo que vi una, pero ya había perdido mucho. Y también de que hay otro set de agro. Había un velobete que quedó como 50 y algo en Orlando también. Nice. Sí, en posibilidad de avanzar, pero no por el tiebreaker. No llegó. Sí, lo tenía muy difícil y más con tanto control, ¿no? Que claro. Todo. Y pues bueno, aquí están ya ambos jugadores. Néstor del lado derecho, wow, del lado izquierdo. No sé si están más nerviosos ellos o yo, Orange. No, eso de que va a ser un juego bien fácil de ver porque son jugadores que han jugado todo el día, son saben lo que hacen. sí. Exacto, sí. Mientras más experiencia tienen, más calmado el juego es. Aquí, Doflamingo va a tener que hacer todo lo contrario al juego anterior. Yo creo que va a tener que ir rápido antes de que le empiece a bajar los monstruos. O sea, de que ya Luchemos, porque solo los más fuertes serán recordados. para poder llegar al fin. Mira sus bíceps. Exacto, ¿no? Sí. Esos Para llegar bíceps tienen al Shanks tamaño de mi y esas cosas, cabeza. pero en realidad, cuando vimos en el stream, no llegó a ese punto, porque solamente con puro Rayleigh y Nuke ganó el juego. So, no hemos visto cómo juega el fin del juego a Kaido. Sí, ahí viene el chanclazo. México contra Brasil. Latinoamérica estaba unida hace un momento. Ahora, pues bueno, obviamente tendrán sus favoritos. Ambos jugadores son buenísimos. Y el que vaya, pues representará bastante bien Latinoamérica. Exacto. Qué ganas de ver ese mundial también. Sí, y también, curioso, si gana Néstor, será el consecutivo que no juegue un deck Tier 1. Porque Felipe Arce, que calificó la vez pasada en Chile, él jugó el temporada. No jugó Sakazuki. ¿Qué? Atrevido. Sí, exacto. Sí, o sea, de que si gana el domingo, el deck dominante, bueno, Claro, lo predecible se puede no decir. tiene falta, ¿no? Pero sí. Sí, claro. Más de que emocionante, el Shanks. Sí, claro, ¿no? Y, a ver, también se pensaba que iba a haber más Shanks de los que hubo al final, porque sí es buenísimo. Exacto, sí. Y es de reconocer que, a ver, lo logró, ¿eh? Sí, por lo menos en la Suiza, Néstor me dijo de que él había jugado contra más de 5 Dofis. Claro. Le ganó a todos. Uy. Entonces tiene este match, este duelo lo tiene más que definido, en el sentido de que ya sabe cómo jugarlo, ¿no? Sí, sabe que ya le ha jugado todo el fin de semana, creo que va a estar cómodo con esto. Y más que nada es el piloto, ya saben lo que hacen, a ver, va a dar la suerte a quién le va. Sí, y conociendo a ese señor, seguramente sabía que la mayoría iba a ser Flamingo, seguramente preparó su pitch alrededor de él. Exacto, ¿sabes? Creo que vi en la mano de Néstor el doble Ben Beckman alternativo. Uy. Eso lo hace bien contra el Weevil y la boa, ¿no? Pero claro. Aún decidiendo si se le quieren quedar. ¿Ya se decidió quién comienza? Ya, empezamos. Se topan. ¿Cuánta humildad en los dones del... Sí, lo regular, me encanta. Kaido, aparentemente no. Creo que Kaido fue un... Sí, tenía mejor récord. Creo que él sí era un placement más alto. Por eso él eligió ir primero. Sí, porque así le quita la curva a Joao. Muy bien. Sí, muy bien. Sí, porque el reglamento después en Top Code, el que está más alto en el lugar, el puesto, elige quién va primero o segundo. Claro, bien, se lo ganó. Sí, eso le va a ayudar un montón porque le ha quitado la curva de Doflamingo. Muy bien, pasa turno, 3 dones activos. Y Doflamingo ya tiene que empezar a llenar campo.
Sando tiene un pitch, un boa, tiene un evento. El Timor, yo creo que lo vi ahí. ¿Una boa? Sí, pitch, boa. Siguiendo de qué quiero utilizar, tiene 4 dones. Es un Gravity Blade, creo. Sí. Es buenísimo versus tiene herramientas para descartar como el Lucky Room, el Rayleigh. Sí, tiene manera de... Y empieza de frente con un Boa Hancock para darle más dones a sus amigos y atacar. Claro. Ya hizo su orden y va a atacar. Un 6. Esa habilidad y ahora tiene que contraatacar con un 1000 nada más. ¿Counter? Sí, con el Blind Backman. Sí. Tenía algo entonces. Termina el turno, llega al 5 y ahora puede jugar Yasuo y subirle el poder a Shanks para ir por 6. O otra cosa que puede hacer, puede jugar el rey. Ajá, Yasuo. Muy bien. Sí, también puede jugar. Orange. Pues, sí, puede jugar O'Reilly el blocker, ¿no? O el Lucky Room. Sí, pero ahora le ha dado a vida con 6000. Y el Yasuo es integral en la estrategia del deck que está jugando Néstor porque baja el ataque cuando ataca. Sí. ¿Me recuerdas qué hace el Yasuo? El Yasuo es cuando es jugado, incrementa más 1000 a tu líder. Ya. Pero más general líderes, ¿no? Ahí dice, to your opponents, your leader, al líder. Lo hace estatus de barra blanca. Prácticamente, sí. Lo hace un Y luego cuando ataca, reduce por 1000. Entonces lo pone, digamos, a otros personajes en rango de KO del Nugate, de Rayleigh o de Ben Beckman. Sí, claro, es como para seguir aguantando a que ya tenga sí. todos los dones y ahora sí que empiece... Y lo va a rebotar con el Yasuo. Y bueno, eso a la vez le va a permitir aguantar Sí. más turnos. Y ahora pasó el turno, queda con un bloque Yasuo, un cuerpo de 7000 y Kaido ahora está con 7. Él puede repetir y jugar Yasuo otra vez, pero también tiene la curva de Ben Beckman, que automáticamente lo juega. Efectivamente. Sí, después 5 ¿Y se puede guardar el Yasuo por un ratito? Sí, pero creo que a ese punto ya es muy tarde porque va a querer jugar otro Ben Beckman, va a querer jugar Rayleigh, va a querer jugar Shanks. Rush grandotes. Exacto, no sé si juega Dragon o no, pero Dragon también es bueno para esto porque le otorga 2 dones y deja 2 ahí y puede jugar el Red Hawk gratis. Así es. 7 en la mano, sí. Yo con un Gravity Blade y un 5. Sí, pero aún el juego está bien temprano, no mucho se puede terminar. Pero sí creo de que fue el último Ben Beckman de Néstor. Los finales ya no tienen tiempo. Sí, la final no tiene tiempo, es ilimitado. ¿Sí? No está diciendo que tomas una hora en jugar, pero hay más relajo en hacer tu jugada. Sí, claro. Hace, pues, en los top 8 hubo una mala decisión, desafortunadamente, pues yo creo que también por los nervios y la presión del tiempo. Lo que está en la línea, todo eso hace, te afecta, ¿no? Sí, lamentable el resultado, pero pues bueno, es parte del juego. Afortunadamente las finales no tienen ese factor de la presión. Eso es como el premio de la final, ¿no? Y aquí esta es una de las... No, eso sí, la final que importa, porque en otras finales van los top 2 o los top 3. Claro. Aquí solamente el ganador va. Así igual es. que en Liverpool, Milán y París, y va a ser igual en Australia. Claro, y lo emocionante es que solo iba un latinoamericano. Es decir, si quedaba un estadounidense contra un latino, pues ya se sabía quién iba a ir a... Sí, o sea, si ganaba Holden, entonces avanzaba Kaido automáticamente al Mundial, pero ahora se jugaba por los premios. Y ahora sí muy se importante. pone... De Mato, bien valioso. Y se pone emocionante la final el hecho de que ambos jugadores de la final se están jugando... Los dos están en la línea para ir a Japón, su boleto para ir en marzo. Correcto. Qué nervios, ganar el mexicano, ganar el brasileño, los tambores de la liberación. Los brasileños, una de las comunidades más grandes de One Piece en el mundo también. Sí, Brasil, Francia son los más grandes, creo yo. Sí, Francia se han dado de screenings de la película de Film Red y todo. Sí, fue una locura. Sí, son unos de los consumidores más grandes del manga también, creo yo. Sí. Después de Japón se sabe que los franceses tienen la comunidad más grande y Brasil también no se queda atrás. Sí.
Y ahora tiene su propia versión del juego ahora en francés. Han puesto en venta desde el Open 9 y los nuevos Starter Deck, los 6, en francés. Nice. A ver cuándo llega español. Creo. Les he dicho también, ¿no? Pero es popular, pero el inglés es universal, de que tal vez no, depende. Como ven, ya tiene tablero enorme, como siempre, pero aún puede hacer una jugada como un rally. Correcto, tiene mucho tablero, pero Néstor tiene muchos dones ya. Sí, y le puede reducir a la boa para hacer KO, para poder, -3, le pasa el KO a la boa y llevar 2 al Weibo y le ataca por 5 o 7 al Weibo. O no, o 8 porque tiene un don activo. Así es, cierto. No maneja mucho evento contra el Shanks. El Shanks tiene más que nada o el Red Hawk o Guard Point, el de 0 costo, que es más 3000, cosas así. Pero esta versión sí juega el Red Hawk. Muy bien. Sí, como para neutralizar un poquito el hecho de que, bueno, Doflamingo te planta demasiado campo. Y si le dio 6 a 4 con el Shanks y lo va a tomar. Prefiero guardar los recursos de la mano. No voy a hacer, sabe que los necesitará más adelante también. Y Z la vida y ignoró al Yosu. Lo ignoró por completo. Quiere terminar rápido. Sí. ¿Toma el daño? So, generalmente también la estrategia es de darle al tablero del Doflamingo para que no tenga recursos en la mano, que lo va a guardar todo, ¿no? Pero ahora Kaido está atacando sin miedo en la vida. Entró en modo violencia, activadísimo. Exacto. Pues a ver qué hace. A ver cómo va con el Yosu ahí en el tablero, porque atacar de 7000 es grande. Felizmente tiene el líder con Shanks, se puede reducir por 1000 y le da uno de 2000 y lo contraataca. Sí, claro. Para ver. Necesita meterle más dones, más recursos, más violencia. Violencia de la cual seguramente Néstor está preparado. A 3 dones, se arrepintió. A 2 para hacer el efecto. Y no, pasar lo máximo eficiencia y le va a dar un 8. Sí. Siempre si va a pegar con 8 va a ser la habilidad. Como yo. Y... ¿Tiene un teach por ahí? ¿Sí, verdad? Sí. Y él con efecto y dio el Wheel para robar cartas. Ajá. Y tiene un libreto ahí en la mano también. Tiene un abanico de cartas enorme. Exacto. Le vi varios de 2000, varios counters. Sí, tiene, el hijo tiene otro Yosu en la mano, importante. Así es. El Yosu puede prácticamente decir, no va a ser de blockers. Sí, igual que el Lo, pero ese cubre más costos. Sí, y... Qué locura lo que hace Doflamingo con los Lo, Lo estaba viendo el Doflamingo contra Doflamingo de hace rato. Fue un juego bien largo. Sí, larguísimo. Pero a ver, estuvo entretenido. Sí, le subió a 9. Habilidad 2-2 para llegar a 9. Otro Weevil a la carta. Sí, y Néstor quiere mantenerse en 3 vidas, por eso rescató la vida del líder. Y ahora su turno de vuelta y posiblemente jugará otro Rayleigh. ¿Otro Rayleigh? Sí, otro Rayleigh se baja al Weebo que está activo y puede reducir al Yosu o al Weebo, ¿no? Correcto. Sí. No es que deciden ignorar otra vez. Sí, también es un saludable que puede dar un chance, un Roger, ¿no? Puede pagar esa inversión, sí. Vamos a ver qué decide el buen Néstor. Sí, a ver qué elige. O sea, en los 10 completos puede jugar lo que sea, pero mientras más grande el cuerpo, lo mejor para él. O si tiene la brava blanca, el Whitebeard, lo puede también jugar. Ok. Ataque. Un 7 a la vida. No Directo importa a la el cara. tablero, exacto. Él tiene un plan. Directo a la cara, sin El miedo plan al es éxito, el buen Rush. Néstor. Será así como le ganó al jugador de él, porque le ganó 2-0. Ingazo. Está buscando puro agro. Puro agro, posiblemente pues es el método que más le ha funcionado. Recordemos que pues, tiene bastante experiencia contra Doflamingo. Sí, pero tomar en cuenta que también tiene como 7 cartas en la mano. Joao, Otra vez a la cara. Sí, wow. Le está quemando la mano de la manera más dura. Así es, el viejo sabroso.
impidiendo que los niños se diviertan. Puede jugar un 5 y un 12 con Shanks o... Sí, creo que va por eso, o un Dragon. Dragon, Sí, ¿ves? justo como... Sí, porque de que no vale la pena hacer un rally ya porque ya atacaron ya. So, ahora está 2 abiertos para el Red Hawk. Y parece que seguirá yendo a la cara. Y no se salva el Teach entonces, porque si le toca a Red Hawk, es el único que puede darle el Red Hawk para el efecto para KO. Sí. Mira cómo le está consumiendo la mano. Un 9 y tomó 3 cartas de su mano, le quedan 5. No contra 2000 por ahí. Y ahora va un 7. Le quedará 7 a... ¿Shanks? No. Se siente sano dar un 9 a la vida. Puro 9 a la vida. Sin miedo. 9 a la vida. No le queda oportunidad. Yo va a quedar con un... No le alcanza. Y un 1000. Tiene... Se queda una vida. 6 con el Gravity Blade y el Perona, ¿no? Creo que sí. ¿Cómo estará la mano de Néstor? No alcanzado a verla. Nunca la he mantenido abierta, la he tenido todo en acrílico, ¿no? Sí, su counter está bien baja, está en peligro. También es una carrera contra el reloj porque Joe tiene que darle a Shanks también en la vida. En algún momento tiene que darle. Ya no creo que vale la pena atacar los personajes porque ya es muy tarde en el juego. Sí. Y está con 3 vidas, no tiene dones, no sé qué tendrá en su mano, pero... tiene como 5 o 6 en la mano. Ok, Sí. mira, ahí Sí. se puede ver Tiene más un claro. Lamjus, el Yasuo que tenía antes, un Hongo, creo que son 2. Eso tiene por lo menos 5000 en el lado izquierdo de su mano, ¿no? Y un 7 a líder, le hace la habilidad con un 2K y le tira el Hongo o el Lamjus. Ajá. Correcto. Buenísima la habilidad de ese líder Shanks. Por algo también se hizo tan popular. Sí. Buenísimo, o sea... Preferiría Whitebeard, pero bueno. Muy bien, Sí, eres más... Con pudding es difícil. Ok. Bien duro, bien duro. Hablando de pudding, Otro me esperaba 7. más puddings también en el torneo. Otro 7 lo va a tomar porque es muy caro. Sí. Lo toma, se queda 2 vidas Néstor. Recordemos que Joao está a una vida y Néstor pues seguramente tiene más rush por ahí. Sí, ahora como recibió otra carta, ha reciclado lo que ha gastado, ¿no? Sí, y le queda un Weevil y el líder de Flamengo para atacar y le va a dar otro 7. Es que se tiene que ir así, Olin, Sí, sin miedo. o sea, creo que al punto que va a tomar todo. Uy, lo hizo Cantor, ok. No sé qué arriesgar, tal vez. Ajá, le ha dado 2. Digo, si puedo detener el ataque, Sí, lo hago. Ajá. Sí, porque de paso que va, tiene un 7, un 8, un 9 y potencialmente un 12 o darle un 15 con el líder. O explotarlo más para... Porque En esta situación, no hay tiene bloquear que, aún, sí. hay que bloquear lo más que se pueda. Ahí va, Sengoku de 5 para desgastarle un poquito más la mano. Se lo bloquea, claramente. Consiguió el juego 1 y la dio. Felicidades al mexicano Néstor. ¡Viva México, cabrones! Muy buen juego. Kaido lo tomó, creo, de sorpresa porque no creo que esperaba que le iba a dar a la vida directamente. Ajá. Sí. Pensó que tal vez lo iba a limpiar más que... Sí, exacto. Sí, esa es generalmente la estrategia. Sí, claro. Sobre el start, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, ahora Kaido, Néstor Rivera a un juego e irse a Japón en marzo. A un juego de representar México en Japón en marzo, gente. Mucho éxito a ambos jugadores. Igual puede dar la remontada, Flamingo. ¿No? Claro, se puede. Claro, pero para acordarse también, el mundial más posible va a ser de OP09 porque saldrá muy apresurado por entonces. Es que generalmente le dan una semana o más para que sea legal el torneo. Claro. Sí, o sea, creo que no va a ser legal para... No, el 10 no va a ser legal para el mundial. Claro, solo Me parece bien, porque ya sería como darle... el año pasado. Fue OP5, fue el formato y los jugadores de todos. Tiene una buena despedida para López Torres, que lo personal me gustó bastante esta expansión. A ver cómo se pone López 010 en un pronóstico al respecto. Sí. ¿Cómo se está juntando la gente? Tenemos de la gente mirando el juego aquí. Aquí veo un montón de caras familiares. Sí, había un Luffy en el fondo. Estaba bien bonito la gente con sus disfraces. Había tomado una foto con la gente con un Zoro, con un Egghead Luffy, con una Soy King. Muy buenos los disfraces. Sí. Y ahora un juego más. O si no, un tercero.
es bien competitivo. Esos jugadores han jugado 15 rondas para llegar aquí, so le van a dar todo. Correcto, vamos a ver cómo está el mexicano. Me dijeron que neutralice mi voz porque estoy hablando muy mexicano. Muy mexicano. Sí, parece que a la gente del chat no le está gustando que mexicanice. No pasa nada. ¿Estamos en México? Estamos en México, sí, pero pues bueno. Es que no eres australiano. ¿Mando? Es que no hay acento australiano, eres australiano. Pues sí, claro, pero bueno, está bien. Vamos con el segunda ronda. Un Shanks contra Duffy. Vamos. Y ahora para elegir mi primero. Seguramente Néstor procederá igualmente con extrema violencia, tratar de aguantar con los Yasov. Me gustó mucho eso, ¿eh? Sí, o sea, de que bueno, si se hubiera quedado, pues, me acuerdo yo, él juega el Ace, el que no se puede remover. Ok. Sí, esa es otra carta que puede ser buena contra como el Gravity Blade o también a una carta que lo va a hacer en bottom deck, algo para ahí, ¿no? Sí, este señor se preparó para... Sí. Para todos estos tipos de deck que posiblemente le podrían causar problemas. Va a empezar, va a ir primero con Perona. El primer turno bueno, con Pudding en la mano. Peligro. No creo que tome Pudding porque Shanks no es mucho de tener la mano grande. Y abrió con otro Gravity Blade. Si no juega cuerpos medianos, en realidad la carta está muerta. Sí. Hay que ver el orden. Elegirá a Sengoku para empezar o... y tiene material para sabotearle la mano al mexicano. Sí, hay que ver si llega... y soqueó y quedó Pudding como en el fondo. Quedó quinto, creo yo. Y empieza, creo, con las dos. Primer turno de Néstor. Que poco puede hacer los primeros turnos. Ruta. Ese se enojó y conseguía el turno para seguir. No salió. Sí. Salió timidita la UTA. En ningún inicio le salió, ¿no? No sé si la juega en realidad. Solo sé que juega el Nugget y el Red Hawk, nada más. Ok, o sea, hay algunas tech de Zoro. Y empezó. Shanks. Sin la Suta. Y le redució el ataque de Jinbe. No. Oh, sí. ¡Ah! Lo rebotó, pero aún se salvó del ataque con el Red Hawk. Red Hawk. Buenísimo precisamente contra Doflamingo, ¿eh? Tiene golpecito, deja 4 dones activos, toma el daño. Y empezó a tomar vida, sí. Ya, primera vida. Y hay uno ahí. Ay, no le llegué a ver. Bueno, ahora resetea. Y Shanks no tiene carácter, no tiene personajes aún, pero va a ir a 6. Curioso que los haya dejado los 4 activos, ¿eh? No habrá tenido jugadas sobre una mano bien pesada de repente. Sí, claro, pero igual el equipa 2 asegura un poco más el daño, tal vez. Ajá. Vamos a ver qué tiene. Igual tiene otros 2 Red Hawk en mano, ¿quién sabe? Ajá. No entra el daño. Buscadorcito. Bueno, Sengoku. Estoy viendo que recoge las cartas. Utilizó Red Hawk para salvarse porque tiene 4 dones abiertos. Sacó counter. Para protegerse del lock. Gracias. Pensando yo, el Teach ahora puede sacar su top 3. Qué buena carta. Va a poner de vuelta otro Jinbe para jugar un Weevil de repente y robar una carta. Sí, y creo que le puso el Jinbe, ¿no? Sí. Ahora va a sacar un Jinbe, jugar Weevil y robar una carta. Y perfecto. Uy, el ¿cómo tablero funciona eso? grandísimo ya. Las sinergias de estas cartas son increíbles. Sí, Y jalas, bien y eficiente. jalas. Bajas y jalas. Y Ya bajas. van muchos turnos y no ha puesto ninguna carta en el trash porque todo lo reciclan. O sea, Miren el tamaño de esos. ya, empezó en el turno C con Yasop, le incrementa al líder y le da para 7. Ahora va a personajes, va contra Law.
Sí, dijo, ok, esto es demasiado. Sí, ahora ha hecho un pivot, ahora está cambiando de estrategia a ir más personajes. Sí. Y dejó ir a Law. Sí. En campo sí tenía mucha desventaja, posiblemente. Sí, Sí, era, y era ahorita en los ataques, Shanks es un líder de 6000. Así es. Por lo del efecto de Yasop. Exacto, sí. Ahora es más difícil hacer el ataque, porque cambia la manera que se reparten los dones. Así es. Sí. Y aún no le pasó nada a Yasuo porque está activo y ni siquiera está bueno, sí está en rango de Gravity Play, pero no sé si vale la pena, creo yo. Es muy caro solamente para un personaje, creo. Yo aquí pensando qué quiere hacer. Mira nomás el exceso de violencia que tiene Néstor en su mano. 6 en la mano. Y de vuelta al jueguito. Y pone un 4, un 6, un Yosu para rebotar y rebotar otra vez, igual que el juego pasado. Así es. Sí, prefirió Sí. menos golpes. Y aún tiene la oportunidad de atacar un 6 directo, pero no puede atacar 2 veces. Porque tiene que... No le permite hacer Sí, daño, ¿no? Sí, es muy alto, muy alto. Correcto. Pero sí va a ser el efecto de Teach. Y le va a regalar 2 a Domingo. O sea, se queda corto el Jinbe. Correcto. Le pega 7 y va a jugar un Boa Hancock y le puede incrementar más. Oh. Entonces se puede. Es buena. Que siempre sí, dice. La eficiencia es tremenda. Mira, sí. La línea que lo vio es la manera que le dio más don a todo. Y hasta hizo que el Jinbe puede atacar a 6000. Efectivamente. Sí, Pega, porque el recibe Boa el lo daño. lleva 6. Y con su counter con el Yasuo fue rebotado. Sí, y ahora regresa a las 8, ¿no? Sí, 8. Y ahora estamos llegando al punto en el que Néstor se puede poner Le va a pegar sabroso. Rayleigh, creo yo. Está en 8. Si no. Efectivamente. Exacto, le pega Rayleigh, noquea a Boa. Sale el viejo sabroso. Y reduce al Weevil, tal vez. O reduce al Jimmy porque es más débil. Weevil, efectivamente. Y así es. Y revienta al Weevil y no a la Boa. Curiosa decisión, ¿eh? Ajá. Posiblemente quería evitar Y que va a siguiera hacer jalando counter. más. Ajá. Cartas. Y va a hacer. Exacto. Y le va a dejar ir al Jinbe. Sí. Uy, la reclamación. Tenía el don en el trash. Uy, Joao la tiene bastante complicada. Le empieza a Fingo, sí. Y Tres, tiene el Yosu. Con la vida que va, es posible que pueda también atacar con la boa. En realidad, está tan alto en vida, no importa en realidad. Le puede pegar por 7 o más. Sí, el duelo anterior Sí. representó posiblemente una valiosa lección para el brasileño. Sí. Y estamos. Debería de proceder diferente. Mira lo que tiene en la mano. En Beckman, Barba Blanca por ahí también. Vamos en Goku y busca. Jinbe encontró. Jinbe y lo. Carta llaves para acelerar el juego. Así es. Ese low, ¿cómo Para se pone Jinbe. el bailador? Y se quedó con el low. Sí, se va a cometer, no. El cocodrilo. Busca la defensa entonces. Muy bien. Buscar Ya, la defensa ahora en está- este punto. Queda en 8 dones abiertos. Juega Busca. Perona y hace esta cosa, está planeando qué jugar del ataque de Fengo, ¿no? Y otro Jinbe. Jinbe, Mihawk. Mucha selección para jugar, porque ahorita su tablero es grande, pero sí, puede jugar el Jinbe y jugar otra carta de la mano y elimina a la Perona o... No, Perona Perona y Sengoku. a Sengoku, sí, saca el camino y pone 2 Perponas más otra vez. Y hace un 7, un 8, le va a dar grande a un 5. Y le hará efecto de líder y le da 2-1, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, en realidad le está tirando con 7. O le va a dar 9. Le va a pegar 9. Oh, no. Uy. Procede violentamente.
Sí, le va a pegar por 7 con boa, como dije. Es que sí, Se va va a a la hacer cara, va a las vidas porque 8, ya tiene el 7, campo. 7. Ajá, sí. Y también le vale desgastarle un poco la mano a Néstor lo más que pueda. Sí. Ajá, lo dan 7 y ya 2 y 1. El Congo Ben Beckman. 3 vías el pasante de Néstor aquí. También a las 4 de Joao. ¿Cómo se puede hacer? Un 7 y ya su habilidad. Tiene que darle 2 cartas o tomar la vida. Toma la vida. Está apretado ahorita Néstor porque le queda solamente 2 días y como tiene tantos personajes en el tablero, es posible que le quite 0 rápidamente. Sí, le queda todavía Sí. por atacar a Yasuo, Teach. Sí. Y Creo- parece que si por lo menos a una vida lo podría dejar. Sí, como va a las 10, podrá jugar. Creo que tiene que jugar un Rayleigh otra vez, creo yo. Sí, para controlar un Sí, poco el campo el porque Rayleigh reduce la boa y la otra la saqueó. se le está descontrolando. Sí. Y le puede hacer de que 2 y 3 y luego le da tiene daño. 5, 4 por ahí. Tiró el rey. Y un 6, pura agresión. Y toma la vía, no le queda otra. Y pasa su tablero entero, atacó. Una vía, un Rayleigh solito. Eso parece que va a llegar a un juego 3. Y jugó el Shanks Rusher. ¿Chunks o Chunks? Sí. Y pasaron un 5 al Teach, se lo va a regalar. O lo va a salvar. Cuidado, con una mano bien grande, se puede. No, y lo deja ir. Y Podría le va haberlo salvado para el mantener un poco 8 más el campo. a la boa. Ese sí. Es el 2-1. Sí lo proteges. Ajá. 2 y. Hancock. Se va por Yosu. Chanclas. Y dejó ahí a la boa. Ya, una vida. No tiene dones. No se le ve muy bien a Kaido. Turno del brasileño, ¿qué? Pues sí, le va a llenar el campo nuevamente, lo va a presionar. Creo que repartiendo solamente, ahí lo toma. Porque, uy, se va a ir full a la cara. Sí, 8. Le va a forcejear la habilidad de líder y dale 2-1. Sí, el 2. Y. Debería de tirar otro. Pasa. Lo que es el daño, ahorita la presión que le va a meter con tantos dones activos Sí, todavía. ahí está la mano. Sí, creo ya. La mano está desinflada ya. Sí, ya lo desgastó bastante. Le pego con otros 9. 8. Es de 6. El Shanks claro, le claro. reduce el ataque al tablero oponente. Sí. A un carácter. -1 a todos. Es como el Kusan que reduce todo -1. Ya. Él y consiguió el juego 2. Y ahora vamos al tercer juego donde Kaido elige quién va primero. Y bueno, van a elegir, Kaido toma primero. Tenía ganas de un tercer duelo. Digo, ya es el último juego. Hay que jugarlo lo más que se pueda. Y, A ver, 3 juegos. Y se siente mejor, yo creo que para el ganador, ¿no? Más merecido. Sí, fue jugado. Se jugó con todo, ¿no? Sí. Sí, claro. Y da mucho también de qué hablar de tu rival. Digo, no fue una victoria fácil de 2-0. Exacto, sí. Fue algo reñido, que fue cualquiera puede ganarlo. Y como dije, los pilotos son buenos ya. Están aquí por una razón. Pero a veces a la suerte no le dan las cartas y así pasa. Y parece que el brasileño ya tiene un poco medido el juego de Néstor. Ajá, sí, el factor sorpresa ya se fumó, ya. Ahora de que no sé si buscará ir al tablero o ir a la vida. Consideremos también que el inicio de Néstor en ambos juegos no fue nada favorable. Igual y en esta ocasión, que tal vez no tiene nada para el inicio, ¿no? Sí, el inicio lo tiene muy pobre, pero eso no es culpa de él. El deck no tiene mucho, aparte de jugar la ulta, sí lo juega. Pero bueno, su primera jugada más temprana es la de Yasuo, pero 2 veces le removió a Yasuo. Le quita el campito y le da más opciones
Adobe de tomar un poco el control, nunca mejor dicho. Vamos a ver qué pasa, estoy muy nervioso. Y ahora tenemos al tercer juego, con el ganador yendo a Japón en marzo al mundial de One Piece Card Game en Bandai Card Games Fest en Tokio, Japón. ¿Cómo estarán los jugadores sabiendo que se están jugando algo tan importante? Sin contar que en este torneo, creo yo, corrígeme si me equivoco, se está dando trofeos Sí, a los primeros 3 lugares. Los Increíble. Yamato a otros puestos, el tapiz, Las cartas el trofeo. Uncut Sheet, el Finalist Pack. Sí, cambiaron el non-cut sheet por los seriados. Sabe de que el año pasado fue el tapiz, fue el top 8 y el 16 fue el sheet. Ahora ese año lo han cambiado. El tapiz es el 16 y el 8 es el Uncut Sheet ahora. Nice. Sí, pero no hay cereales en los finales. Sí, ya fueron otros empezó- tiempos. Ajá. Inicia, Sí, y Sengoku y un Jinbe. Un Warlord. Néstor decidió ir primero en esta ocasión. Sí, y le quitó ir primero. A Néstor, nos vamos con 3 dones. En los 3. Vamos a ver le si juega pegará con 3 dones. 3 directo Puede y irse. pasa. Prefirió no atacar. Entonces empezará a ir más al tablero ese juego, no seguro. Porque Curioso, ¿eh? No- hasta le pudo haber dado 6. Un peñicón, a ver qué hace. Y quedaban los dos para una posibilidad de un Red Hawk, ¿no? Pero Sí, estuvo, Sí. me pareció extraño. Pero bueno, Sí. por algo será. No le quiere dar más Ajá. combustible a esa o será mano. un bait para de que le ataque y le pegue un Red Hawk, no se sabe. Sí. No. Y juega un Teach para manipular el top deck. Que el Red Hot ya puede entrar muy bien en Ajá. acción ahora sí. Y va a poner encima a 3 dones el líder. Ataca con 8, con 7 por el efecto del líder. Unidad, Jinbe y Weevil. y jala Y robó. cartita. Tranquilamente. ¿No me quieres pegar? ¿No quieres caerle carta? No te preocupes. Tengo al Edward Newgate. No, Edward Weevil, perdón. Antes que robe, tiene que dar. Sí, porque la cadena toma turnos. Sí, o sea, no va al líder. No va a Flamingo, Jinbe, y luego juega Weevil y roba, y luego Shanks es intermedio. Sí. O sea, apenas Jinbe juega el personaje, le toca de vuelto al otro oponente, al dos jugador. Bloquea con. Y este counter con 2-2. Dos Otama. Yonko Otama presente en la final del Finals. One Piece Dos, TCG. Yasop, otra vez. La vieja y confiable. Y A decide ver ahora sí atacar. si queda la tercera vez, ¿no? A ver si pega. Sí, ahora se va a ir, como comentaste, full al campo. Le pregunta cuándo tiene la mano y tiene como... No la escuché ahí. Bueno, le otorga el turno a Joao y bueno, no tiene don abiertos. Tiene un Weevil, tiene un Sengoku, tiene el Teach, aún puede manipular el top deck. Y aquí buscando, tenemos mucha variedad en la mano de Joao. Tiene un Long para rebotar, otra vez. Tiene... Que ya vimos que no no vi puede un Yosu. usar el mismo Y- sí. los turnos seguidos. Claro, y jugó derechito al Bo Hancock. So le va a dar dones a... No me importa mucho ahorita porque no hay posibilidad de Red Hawk. So de repente le da más para que ataque el Imo Duffy o el Weevil, ¿no? Pensando dónde va. Pensando cada decisiones. Ajá. Me sigue pareciendo curioso que vean las cartas de y cabeza. es un Femur en el tercer puesto, ¿no? O sea, queda el siguiente turno, no. Sí, es ¿Quiere para pegar el en el turno, set? sí, y le va a dar el don gratis a Weevil para un 7. Se le olvida Efecto de de Teach, ok. Pone de vuelta de Torrio 2. Le Y quedan dos abiertos. Sí, es. Si quisiera, podría atacar también con Teach.
y llevar un 7 que le va a dar posiblemente habilidad y 2. Se bloquea. Ahorita Néstor lo que quiere es aguantar hasta tener los dones adecuados. Sí, y 8 a la vida. 4000 a líder. Saca Weevil, deja la carta. Para variar. Y tomó la vida. Se lo usaba mucho y tomó la vida. Más cartas en la mano. Tiene 4, 5, 4, creo yo. ¿Sigue Yasop en el campo? ¿Se ¿Para quedó? variar? Sí, ahora sí puede hacer esa energía con... no, son 7, ¿no? Son 7 dones. No puede hacer mucho aquí, a menos de que tenga personajes más pequeños, porque aún le come todo el turno jugar el Ben Beckman. Al igual que el Newgate. O sea, Bueno, ¿cómo no, el procede? Newgate le otorga un don reseado, pero bueno. Y va, inmediatamente se va a ir con Hancock, y ahora ha regresado en el juego con un personaje grande, con Ben Beckman, con un 7. Y a un limpiar. 6 a 6. A controlar un poco el campo. Y le regaló una. No, y no ataca con el líder. Y eligió no darle carta de la mano con la vida. Eso ha cambiado su juego, su estrategia. Lo cambió por completo, ¿eh? Se Ajá, va a ir. Ha cambiado, sí, un 180, se va a dar la vuelta a jugarle por el tablero. Así es. Piensa tumbarle todas las vidas de una. Sí. Ahora la cuestión es si tiene la potencia de counter eventos para sobrevivir y llegar hasta que no tenga mano a Joao, ¿no? Ese es el detalle, Sí. porque así como puede invocarte tantos personajes, Flamingo te puede ir desgastando y desgastando la mano y se te acaba la gasolina. Sí, está haciendo el start ahora de que tiene que aguantar, quitar el tablero y jugar los personajes grandes, porque el punto tiene todo grande, tenga 7, 8, 9, 10, y luego no tiene mano, se toma todo. Sí, claro. Un 7000. Como precisamente en la ronda anterior que Y tomó la vida. La sacan a 3 vidas para Shanks. 5 cartas en la mano, si no me equivoco. De parte del 5, mexicano. sí. Se parece a esa. Y juega otro Boa Hancock derechito. Otra oportunidad para jugar un Rayleigh en el siguiente turno. O si no, si tiene un Shanks, de frente pegarle a Shanks, creo yo. Aún con 3 vías, aún saludable para jugarlo. Y aún puede pegar 6, 7, 12. Néstor con 3 vidas. Otro Joao 7. 5 vidas aún. No ha ido ni una vez a la cara. Prepara un Weevil de 7. Prepara la habilidad de Doflamingo también. Sano que le queda un punto para debilidad. ¿Irá por el campo o por las vidas? La vida le va, sí, al líder. Va a ignorar al Yasuo, lo va a dejar en el campo, no le importa. Que es, yo creo, el mejor movimiento, ¿no? Que también le lleva mucha ventaja en las vidas. Entonces, pues, full a la cara. Tratar de agarrar la ventaja Sí. del campo. Sí, así creo como la carrera igualito de primer juego, donde era tubos en la cara para los dos y otro un 8 al líder. Para asegurarse que se tenga que descartar por lo menos 2 cartas. Una vida, en peligro está Peligro. Kaido, sí, eso ya está... sí, necesitar el refresh. El Y mexicano ahora sí. está en problemas. Tiene 3 ataques. Puede limpiar únicamente 2. Y en el siguiente turno, el brasileño tiene muchos dones para proceder igualmente con muchísima violencia. Uy. 11, 9. Y va a jugar 8. Dejando 1 abierto. Y restea 8. Para Rayleigh. Rayleigh 3, 2. Y se quedó a Boa Hancock y queda un Weevil a 4000. Ahora le puede pegar 6 con Yasuo, ¿no? Procede a limpiar los Weevil, así es. Ajá. Una vía ya es difícil. Ya. Una vez que Es llega. muy complicado. Sí. Muy complicado. Un 7. ¿No? Le tira 7 a 5. Porque con el efecto de la revolución. Sí. O sea, lo he hecho de manera de que toque 2 cartas para rescatar. Y ahora después de darle si ataca, le puede dar de que el 7 y el 8 al último Weevil, ¿no? Pero no creo que ninguno de los sobrevive después de eso. No le va a dar cartas.
Y lo toma. Y ahora queda el Weevil 5000 y le da un 5000. Ni una vez fue a la Posiblemente irá con vida a partir del 7000, 8000. O le va a hacer estar más turnos. Yo creo que este punto... Para atacar a la vida. Sí, ya debería, efectivamente. 7 porque- a líder. Primera vida. Y era un Sengoku. Sí, ya tiene que meterle miedo a Joao. No ahora tiene dones tiene- activos, Kaido. No tiene manera de defenderse con counters de... Se ha recuperado un poquito, tiene buen paso. He escuchado 7 en la mano. Lo que pasa es de que ahora de que tiene que seguir jugando Rayleigh para recapturar el momento. Así es. Sí, para tener ventaja, porque así puede ser que a cualquiera que juegue, a la Boa o al Weevil, ¿no? Y haciendo eso, reduce el ataque de otros y no le puede atacar tan duro. Pero jugar Shanks lo pone muy débil. ¿Va buscador? O se puede jugar un Dragon con 2 arriba para el Red Hawk, ¿no? Pero Shanks es muy peligroso ya. Y buscando otra vez a Jinbe. Jinbe en acción. Nunca para esto. El viejo y confiable. Todavía 9 dones inactivos. Tiene mucha manera de maniobrar aún. Tiene Teach, se acomoda al Jinbe y repite y repite. Sí. Y tiene el O que rebota también y lo va a jugar y va a rebotar sus Sengokus. Mira tiene nomás. 2000 de vuelta en la mano para hacer counter y lo va a jugar otra vez más y va a seguir. Quiere asegurarlo. Quiere asegurarlo. quiere Otro asegurarlo. Jinbe, un Moria, un Weevil. Tiene de todo ese top deck. ¿Cómo se rebastece solito? Sí. Doflamingo, La es eficiencia increíble. tremenda, sí. Sí, demasiado eficiente. Demasiada consistencia. El líder, efecto de líder. 4 vidas, se le pone bien difícil la Kaido aquí. Tiene Sí. una vida solamente él. Sí, muy complicado. Ahora tiene que defender con todo. Porque si llega a 0, le pone 15.000 y ya se acaba todo. Y le va a dar 10 al líder. Eso va a ser 3 cartas, va a tener que ser. Ahora le entrega 2, 2, 1, si hizo el efecto. ¿No? Estoy pensando en qué orden hacer el counter, porque si cualquier tiene que hacer decisión, counter, ¿no? Si no puede tomar la vida. Cualquier decisión es clave. Este vida lo protege de un femur. Sanji tiene Hongo, tiene bastante mano. un Rayleigh y un Red Hawk. Tiene 2 Red Hawk, creo yo. No le alcanza counter. Y tiene un Shanks, no le alcanza counter. No, solo veo 2000 nada más. como Y comentas, toma Shanks. la vida en peligro. Turno de Néstor. Ya está peligrosísimo. No, 4 atacantes, 4 vidas. no le queda otra que jugar de que Rayleigh, y creo que tristemente estar en 0 vía ya es bien difícil. Sí, Bien ya difícil. tiene el campo Sí, llenísimo. y creo puede no le jugar limpia el Rayleigh campo, y elimina aquí al Weevil, ¿no? Exacto, sí. Elimina a Weevil. O se puede reducir a Jinbe, eliminar a Jinbe y reducir al grupo para atacarlo. Y pegarle a Sí, ajá, sí. Es más eficiente. Pero aún tiene el Lo y el líder para atacar duro. Hasta con Sengoku le puede hacer Exacto. todo ahí. Ah, mira, se fue So, redució el Lo para que no ataque tanto. Se queda aún en 6000 ataque el Weevil, con un 8. Le va a dar puertas. Porque si lo salva todo, es casi imposible pararlo ya. Se ataca Weevil. Veamos si puede detener Sí, ese dar ataque. cartas. Tiene cartas, tiene. Sí, tiene muchísimo. Tiene un. Ay, se lo llevó. Se la dio. 5 al líder. ¿Es al líder? Es al líder. Un 7cito. Se sigue protegiendo. Ben Beckman. Ajá. No. A ver cómo. ¿Cómo resuelve esto? Como, sí, de bien duro. Otro vivo creo que vio, pero tiene un Red Hawk, llega a 9000, tiene 2-2, so llega hasta 13000, 14000 con el. Efectivamente 14000, ¿no? Con el líder, ¿no? O sea, no sobrevive ni un 15.
A menos que faltamos en ver una carta de su mano, pero le vi a Rayleigh, le vi 2 Red Hawk, le vi un Shanks, le vi un Sanji y un Hongo. So, no creo, menos de que tenga dudas, Joao, él va a ir por lo seguro, ir de frente a la vida. Así es. Se puede ir de que 7 o 8 o aún creo de que sí, le va a jugar por todo. All-in. Sí. No, Solín posiblemente. Aunque le da más efectivo creo al líder entero porque el lobo está reducido, ¿no? Así el lobo tiene es. menos 3000. Sí, ahí está. Y hubo un Yosu. No fue a atacar. Quiso asegurar un poco más. Sí, pero que eso como le ha regalado el turno, creo yo, porque ahora no alcanza a darle letal. Uy. Sí, o sea, aún está en peligro Néstor, pero aún puede ser rescatable porque no le llega la potencia para atacar para letal. Sí, sí, sí. Qué curioso la decisión. Pero es 7, 8, 9, 10. Sí. So, llega a 11, ¿no? Ajá. No, 10. Ajá. So, es decir, 10 un rejo y una... Se la carta. Vamos cómo se defiende de esto, Néstor. Sí. Depende si es habilidad o no, pero es un rejo y una carta más. Sí. Habilidad. Oh, exacto. Sí, baja 9 y juega un Red Hawk. Elimínalo. Ajá. Y tiró el yazo. Ok, sobrevivió su turno, pero con 3 vidas. Rayleigh y Ben Beckman con 6 en la mano. El problema es que se va. Algún golpe Sí, se puede cubrir con esa mano. Claro, fácil. Y si tiene otros como, ¿cómo se llama? Mihawk o otro de 2000 como Crocodile, se pone duro. Tiene un costo 0 ahora para defenderse, pero es peligroso. Vamos a ver qué baja. Uy, no alcancé a ver. Eso era. Sí, luego estaba muy débil. Y va a ser blocker, pero está a peligro de Femur. Sí, ahora va a buscar una salvación. Un 0 costo. Bueno, y Hashank, porque no puedo usarlo ya. Ahora tiene 2 0 costo para subir hasta 11. Así es. Y con 12 con el líder. ¿Cómo Y procede? ahora tiene que eliminar al Weevil del tablero y dar vía. Y Se está recuperando poco a poco, ¿no? Sí, pero si tiene Weevil, no Weevil, de que Femur, no hay mucho que hacer. Sí, Sí, no alcanza con GG. Femur. Sí. No sé si la vi, creo que vi un Gravity Blade, no un Femur, pero... Tiene manera de deshacerse de Sí. bloqueadores, el brasileño. Ahora 7, 8. Tiene que pegarle la vía. A ver si le ve de repente un poquito la... no se ve. Hay 2 cartas. No, tiene más. ¿Qué podrá soltar? Se tiene que darle la vida con el 7 y el 8 y luego sobrevivir el siguiente y tal vez atacar entero con todos. Pues no creo de que yo... No creo que yo va a ser de que a los personajes, pasarle la vida. Sí, ¿Por qué sí, no? Porque tiene 0 vida, porque no ir para el juego, ¿no? Porque apuesta de que no tiene nada y casi no tiene mucho para sobrevivir, solo le va a dar. Pero ahora tiene el 7, el Yosu, y tiene el líder enterito. Vamos a ver cómo procede Néstor, que no se desinflen esos bíceps. Ya se ve más arrugada la bandera de México en ese brazo. Sí. Están nerviosos ambos jugadores. Sí, es un juego bien importante, obviamente. Claro, importantísimo. Es usado. Y para ganarse a la jugada, tiene muchos dones aún para repartir. Llevar un 6. Le quedan 3 vidas, 4. Le va a tocar un 2000, 2000, ¿no? Sí, sí tiene. Sí, calmadito, un 2000. Buscando qué le puede quedar en la vida para hacerlo de ahí. Si vale la pena tomar para los... Y la toma la tomó. Un 7. Tomó el de 6. Ahora le va a entregar la última vida que da. Tomó el de A una 7. vida. Está confidente Joao que puede sobrevivir. Sí, tiene un montón de counter en la mano. Y pasa con un Lucky Roo. Aquí se decide. El Gravity Blade. El que
Ah, no tiene, ¿no? A ver. Tenía un Gravity Blade del principio, ¿no? Han sido 3 juegos, de repente se me perdió, pero creo que tenía uno en la mano hace un rato. GG. Y se le da eso. No, porque cuesta 7. Ah, es cierto, es Es carísimo. bien caro, es bien caro. carísima. Sí. La Y, perfume, ¿cómo se llama? el perfume, sí, más que nada creo que esa es la mejor alternativa porque Sí, seguramente se dejó golpear para... no llega a bloquear el perfume. ¿Tiene ese perfume? No, Gravity. Hizo Gravity y se van los blockers. So, ahora tiene solamente 3 dones para jugar. Sí. Oh, estamos posiblemente viendo las últimas Depende, turnos. depende. Y ahora 8, efecto, no, le hace un efecto de líder y el 0 costo. Exacto. Y ahora 7, otro 0 costo y sobrevive el turno. No, ya va a jugar primero, disculpe, el Teach le va a dar 2 más, o lleva a 7, 8, son 9, 0 costo y un 2K lo salva. Vamos a ver. Tiene un hongo en la mano, creo yo. ¿Está defendiendo? Rayleigh y el tronando el piso. Tenemos un mundialista. El representante mundial de Latinoamérica está muy alto. Sí, emocionante. Y ahora de que todo el cámara se enfocan en los jugadores, ¿no? Así es. Yo, el segundo jugador que representará a Latinoamérica en el Mundial de One Piece Card Game. Qué emocionante, más variedad. Sí, y todos van a tomar las fotos. Muy cardíaca la jugada. Muy buen juego, bien reñido, bien cerca. Por poco de parte de los jugadores que jugaron. Se lleva a Latinoamérica un digno representante del Mundial de Japón en marzo. Cualquiera de los eran buen representante. Sí. Van a representar a Latinoamérica con muchísimo orgullo. Buen juego, un gran torneo. Toda la gente emocionada por su amigo, que todos han viajado a ver a su amigo jugar. Y bueno, de que venimos aquí, estamos un poquito bajito, estamos celebrando aquí, pero ya hemos coronado el ganador de Latinoamérica. Tenemos a Joao aquí, que está caminando para acá para una entrevista. Emoción de la gente, ¿no? Apenas te escucho, Orange, apenas te escucho. Sos ahorita, hermano, yo. Sí. Sí, ganó Kaido. Se bloqueó, alcanzó a cubrirse y ya no podía sobrevivir un turno más. Eso digo yo, pero la gente del botón me quedó callado, ¿no? Sí. Sí, fue lo que entendí, precisamente. Sí, lo vi yo, te dije, ¿no? Era el 8 y el 2. Sí. Pero bueno. Sí, ya no habían más que hacer en el pasa siguiente tan turno. rápido todas las cosas así. Hay juegos de prensa en Florida donde jugaron tan rápido. Nadie sabe que ganó. Puede pasar, son cosas. Bueno, ¿qué pasa? Ya, ahora vamos a regresar un corto. Vámonos con el ganador. Vamos, gente. Sí. Ánimo, hacer entrevista con el ganador. Emocionada la gente. Una camarita, ¿no? Para la gente. Sí.
One Piece card game awakens. New stage. New threat. New power. New justice. New generation. And celebrating the first anniversary. A new era has arrived. One Piece card game, Awakening of the New Era. Available on December 8th.
34 y hace el tercer lugar, que hace la final, ¿no? Si le puedo preguntar, ¿cuáles fueron los matchups en el torneo? Suizo y luego Top Gun. En suizo jugué contra dos Dofis, 3 Shanks, eso lo gané. Un Bilufi y después perdí Luchi y Pluffy. Son los matchups muy negativos. Sí, bien agro. Sí. Y sí, es verdad que Barbanera, la verdad que es complicado con él, pero encontramos una lista con mi equipo que le iba bastante bien y apostamos a que me iba a cruzar con pocos contra y iba a poder jugar contra muchos dos. Sí. Esa parte del juego, la variancia que puedes ver en el torneo, un torneo puedes ver sin ver ningún Nami. Yo fui a Liverpool, no vi ningún Nami. Fui a Dallas a jugar en Nacional, tres Namis con él. Morir, Y es ¿no? así. Sí, así es. No es cierto, ¿no? Y durante el Top Cut, ¿contra qué jugó? Y el Top Cat fue la primera partida contra Dofi, la segunda también. La tercera fue contra Shanks, que perdí, y después la tercera cuando otro Dofi. Sí, contra Néstor, sí, el Luffy. Un buen juego contra Flamengo porque él tiene ventaja, ¿no? Sí. Sí, le juega todos al fin, le juega el Ace, el Yamato, Katakuri, todo lo rebota. Y bueno, obviamente que jugando contra Néstor en la semifinal, ¿cómo fue su juego contra él? Bueno, fueron partidas creo yo que bastante parejas. Él vio las cartas que tenía que ver y tenía una build que era más enfocada a Dofi que la build que es mejor contra él. Pero pudo ver las cartas y fueron buenas partidas. Sí, fue más agresivo en atacar. No, me mantuvo bien en 2 vidas. Sí, y para el board. el pro se mató. Sí, y después fue letal en un turno y le sirvió. Sí, y luego, por más suerte, no se pudo ver el juego por tercer lugar. ¿Cómo le llevó contra Flamengo, contra Holden? Contra Holden jugó muy bien, se ve que conocía bien el matchup. Sí, él es jugaba bien, jugador, ¿no? sí. Perdí la primera partida, tiró una Pui cuando estaba en 6-7 cartas y no vi ninguna forma de curarme. Y después por suerte pude remontar las otras 2 partidas que vi mis Yamatos y mis 6. Sí. Ahora, bueno, no había un cupo para el mundial, pero te han otorgado un gran trofeo. Si lo tiene ahí, tiene el Yamato, que es el tercer lugar Yamato. Es un metal bronce. Y tenemos el trofeo bien bonito. Es más chiquito. Sí, sí, ¿no? Bueno, muchas gracias en competir, de que felicidades en su puesto. Espero de repente llegamos a otros eventos regionales. Hay uno aquí que viene en marzo, un Treasure Cup, siempre va a haber en cada lugar. Tal vez, ¿usted cree que irá a Estados Unidos alguna vez? Me encantaría ir a Estados Unidos. A los Nationals no se puede ir porque no podemos clasificar, ¿no? Tienes que topear el evento y recibir invitación. Sí. Extranjero puedo. Ajá, sí. Sí, probablemente vaya en algún momento. A México te van a seguir viniendo y a mí, si me va bien, quiero seguir yendo. No, por supuesto. Bueno, felicidades, muchas gracias. Muchas gracias. Tengan buen fin de semana, buen viaje, ¿ok, amigo? Pero un rato y regresamos con Joao en una entrevista. Volvemos. Muchas gracias, sí. Gracias por ganar con el evento. One Piece card game awakens. New stage. New threat. New power. New justice. New generation. And celebrating the first anniversary. A new era has arrived. One Piece card game, Awakening of the New Era. Available on December 8th.
Gente, ya terminó este evento y aquí estamos con nuestro segundo lugar desde Brasil, nuestro compañero João Pedro. Aquí estamos con Joao. Cuéntanos, Joao, ¿qué tal te pareció el evento? ¿Qué te encontraste? ¿Cuál fue el camino para llegar hasta acá? Fue largo porque empecé perdiendo contra un Katakuri. Porque juego hace poco tiempo, juego hace como 4 o 5 meses. Okay. Entonces, los decks amarillos no conozco todas las cartas. Y perdí en rondas contra Nico Robin y Katakuri por eso. Pero los matches del meta, más Dolph y Luchi, eso te hacía bastante contra y me funcionó bastante. Contra los deck metas solo perdí ahora contra Néstor. Bueno. No, una excelente final vimos. Fue de muchas emociones. En el primero, él inicia ganando. Sí. ¿Y qué piensas cuando empiezas perdiendo? ¿Qué se piensa en ese momento? Es que ese matchup, si juega contra alguien muy bueno, que es el caso de Néstor, si él empieza es muy difícil. Es muy difícil. Pero el tercer juego tenía oportunidad de hacer game, pero hice el cálculo y podía perder para un Dragon. Y a la vuelta podría hacer 15 al líder, pero si tenía el counter, perdía la vuelta. Entonces no lo hice. Y fue por una jugada más safe. No sé si fue correcto al final, pero no tenía fémur en mazo también, porque hice boa para hacer el fémur al fondo. Entonces, no sé. Cuando perdí la primera pensé, bueno, el tercer juego, si empecé él, probablemente va a ganar. Pero igual fue cerca el tercer juego, entonces estaba bien. Ok, ya escucharon, o sea, es una emoción muy grande, o sea, son muchos pensamientos que recorren entre el primero y el tercer juego. Fue un duelo de mucho nivel y se logra un segundo lugar a un jugador de medio año jugando, o sea, sí. Es un logro impresionante. La verdad es muy bueno y te vas a llevar muchas satisfacciones a casa. Claro. Y dinos, ¿qué te pareció México en esta visita? Aún no recorrí mucho porque llegué el jueves a la noche, entonces no tuve tiempo, pero voy a quedar el miércoles y es la primera vez que vengo a México, entonces quiero recorrer porque la ciudad de México parece increíble. Excelente, qué bueno, mira, pues con los brazos abiertos, aquí te van a tratar muy bien, aquí creo que te han tratado, espero que te hayan tratado muy bien. Y pues bueno, te llevas una excelente experiencia. Qué bueno que se da en este torneo, que logras un segundo lugar muy bueno, muy merecido, porque el juego anterior fue muy duro, muy pesado cerca. Y muy largo. Sí, pero se logra el camino, llegas al segundo lugar y te vas muy contento, ¿verdad? Sí, seguramente, fue muy contento, no esperaba eso. La verdad que cuando pasé el día 2, hice 8-2, ya estaba como, bien. Si hago top 8, el máximo, pero llegué al final, entonces muy feliz. Excelente, amigo. Y bueno, para irnos despidiendo de esta entrevista, ¿algún saludo que quieras mandar? ¿Alguien a quien quieras recordar ahorita para ya el final antes de irnos? Sí, un gran saludo a mi novia, primeramente, porque estuve testeando como todos los últimos 20 días, casi todo el día. Entonces tuve mucha paciencia para que podría jugar más. Y a mis amigos de Brasil que me ayudaron a desear, a Víctor, a Dante, a João, a Meire y todos los otros de Brasil que me apoyaron, y mis otros amigos también que me apoyaron. Pues ya lo escucharon, gente, muchos saludos hasta allá, hasta Brasil. Qué bueno que le dieron la oportunidad y qué grandes duelos nos dio. Entonces, gente, yo me despido, se despide Joao, vamos a pasar a la última entrevista. Fue un gran evento, muchísimas gracias por vernos, no se despeguen, nos falta solo la última entrevista, pero de momento nosotros nos vamos, hacemos una pausa, gente, muchas gracias. One Piece card game awakens. New stage.
threat. New power. New justice. Y estamos de vuelta con el ganador de este Finals, One Piece, Néstor, alias el Kaido tailandés, desde México, desde Veracruz. Poderosísimo Veracruz. Primero que nada, pues una felicitación. Se te ves ya cansado, un poco fastidiado, pero se logró lo que venías buscando en esto. Platícanos un poquito cómo fue tu trayecto en este Finals. Sabes que quedaste 15-1, creo, pero bueno, X1, ¿no? En este caso, platícanos de tus partidas. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, el día 1 estuve jugando contra 6 Dolphins, me parece, un Smoker que fue en stream, un Shanks, un Mirror y en última ronda fue un Taxi. Un Luffy abejita. Mi pérdida fue contra un jugador asiático, me parece. Parecía asiático. Traía Lucci. Una partida súper apretada. En el cual me topé un Moria y ya no pude cerrar el juego y me terminé matando. Pues después en top jugué primera ronda contra Lucci. Pero como quedé mejor posicionado que él, yo elegí el lado, entonces pude ir primero. Gané el primero muy rápido, robé todo perfecto. Ace, Dragon y no llegamos ni a 10 dons y perdió. Duelo 2, empezó lento él, aunque le trae ventaja en la curva y terminé sacando el juego. Me cae como en 10 minutos. Después en la siguiente ronda de top me tocó contra... Enel, ¿no? No, esa fue la quinta. 64, en 32 jugué contra Doffy otra vez. Tremendos Dofis. ¿Cómo aparecieron en esto? No, miento, jugué contra Taxi. Ok. Jugué contra Taxi y pues nada, es un match favorable para mí bastante, aunque como yo modifiqué mi deck para tener mejor match contra Doffy, sacar unas cartas que son claves en ese match, entonces se me dificulta ir un poquito yendo de primero. De segundo está muy fácil. De primero se me dificulta, pero aún así logré sacar los duelos. Él quedó mejor que yo, eligió ir segundo, obviamente, mandó primero. Le gané el primer duelo muy apretado. El segundo fue muy close, me volvió a mandar más del primero, lo perdí. Y el tercero se lo gané triple chance antes de que bajara. Creo que me hizo un niño por ahí y pues sacamos el duelo. Correcto. Después jugué contra otro Doffy. Ahí hubo unos problemas en la ronda, ya se enterarán después de lo que pasó. No puedo hablar mucho de ello. Correcto. Y creo que le dio un a mi oponente y pasé yo. En la siguiente ronda, en top 4, fue contra un compañero de Uruguay que traía en él. Igual como el match, con una receta normal de Shanks, es fácil el match si lo sabes jugar. Pero como yo reduje algunos grandes para tener mejor match contra Doffy, luego no los veo y me dificulta un poquito. Pero logré hacerle el 2-0. El 2-0. Vamos a poner una pausa. Estamos hablando de Mateo. Ajá, el tercer lugar. Sí. Ah, correcto. Entonces tuviste la oportunidad. Ah, cierto. El bracket ya del top 4 lo ganaste con Enel para pasar aquí. Sí. Y pues. Después jugué contra Pedrini. De hecho, estuvimos haciendo mi depa el viernes. Juega muy bien. Y pues ya conocía más o menos cómo jugaba yo. Entonces ya se sabía el match. En la duelo 1 vi todo así. No me puedo quejar de nada. Vi la mejor mano posible. En duelo 2 también vi una mano decente. Me faltaron unos counters. Me comí unos daños que no debí comerme. Sabía el jugarme en torno a la Red Hawk. Y pues lo di. En duelo 3 abrí más o menos bien. Me faltó la Red Hawk para iniciar. Pero tuve que quedarme la mano porque tenía... Iniciando la Red Hawk, tenía todo lo demás, todo era perfecto. Dije, pues no me voy a tener un salto de fe a briquear y perder, ¿no? Porque pues a lo que pase. Lo que se puede hacer. Abrió muy duro. Bastante, la partida estuvo bastante interesante. Entonces comí igual unos daños porque, puta, si le daba mucha información con 2 de 1000, se me iba. Entonces dije, bueno, ya si tiene la pudding que la haga. Me traté de bajar a 7 en mano siempre. Ahí se me fue a 0. Salieron los eventos de 0 y ya yo juntaba 16 en la mano. Más skill, 17. La única forma que tuviera... No, todavía no me mataba. Todavía no me podía matar ahí en ese momento. No, yo juntaba 17 más skill, 18. Entonces, si me hacía perfume, el efecto de Barba Negra, me pegaba el 17, entonces le bajaba y
ya cubría el cuádruple. Ok, increíble. Las partidas, yo creo, Néstor, que ha ido, que estuvieron bastante buenas. Una pregunta muy divertida que sabemos que el chat la hizo desde ayer con la partida de Smoker. Desde hoy yo te la hago, pero ¿qué hace tu deck diferente que te llevó a la victoria para ahora sí irnos a representar a la región de Latinoamérica en el Mundial de Japón? Pues la verdad, mi lista no es tan diferente a las demás. Yo no juego el motor ruta porque, aunque entre comillas te da más consistencia buscando los shanks y las cosas, muchas de tus cartas cables como los rails no puedes buscar, los mandas abajo. De hecho, contra dos ganas viendo rail, entonces decidí perder un poquito de consistencia a cambio de un power spike más alto. Pero el skill del deck es saber hacer tu mulligan. Entonces, saber qué cartas quedarte, qué cartas empujar, cuándo counterear, cuándo no. Y pues nada, simplemente me enfoqué en Doffy, que es el deck más fuerte. Y reduje mi porcentaje de win rate contra otros decks, que ya son favorables para mí. Y con pilotaje se sacan adelante. Es correcto, digo, sabemos que este primer lugar se debe a la consistencia, al trabajo, a estar jugando seguido, y vamos a lograrlo y se puede. Esto fue clave, chicos, a los que están en el stream, los que siguen viendo aquí, no se les olvide que jugar tu deck hay que saber qué es lo que tiene el oponente para poder llegar a estos grandes primeros lugares. ¿Tienes el premio ahí? No sé si lo quieras mostrar aquí. Mira, tenemos ahí una cartita. La Yamato de primer lugar. Increíble esa Yamato, tan bonita. Por aquí está el trofeo. Y con cuidado, por favor. Sí, se vaya a caer. Si quieres, préstame la cajita para que no te preocupes. Y ahí va. Y tenemos el trofeo de primer lugar. Increíble, qué bonito está, ¿eh? Sí. Va así. Tengo uno de Dragon también, quedé en segundo en el final de Dragon. No, es que este hombre lo vemos en todos los TCGs de Bandai. Pero bueno, chicos, prácticamente ya estamos cerrando este gran evento. ¿Quieres mandar saludos? Ahora sí te toca, ten tu espacio. Sí, un saludo pues, a toda la comunidad de Veracruz. La verdad es muy pequeña. Por lo general nos juntamos a casa de un amigo que se llama Memo y su novia Verónica, que nos soporta ahí haciendo escándalo toda la noche. Jugamos hasta la madrugada. De hecho, hasta nos quedamos a dormir y nos vamos en la madrugada. Yo muchas veces llego y me voy a trabajar en la mañana. A mi team, los creyentes de Shank, somos un team muy duro, todos juegan muy bien. De hecho, ahí para mí está uno de los mejores Doffys con los que juego. De hecho, ese Doffy casi me hace dejar de jugar Shanks porque me hizo como 50-10 así. De que era muy Pasa bueno, cuando pero toca el jugaba testeo. muy clean. Entonces, si yo ya sabía que si un Doffy no me hacía la jugada correcta en cada turno, yo decía, bueno, ya gané. Aquí tengo una brecha, aquí paso. Correcto. Pues esto fue todo por hoy. Repetimos, muchas felicidades. El chat ha de estar vuelto loco. Felicitándote, tienes mucha porra, un chorro de apoyo aquí por parte de México. Yo ya me estoy quedando sin voz. Entonces, vamos a ir a una pequeña pausa antes de despedirnos. Mi nombre es Ruli, primer lugar. Despídete, por favor. Nos vemos acá. Nos vemos ahorita.